Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal, Fitness? ¿Cómo estamos? Al lío. Cafecito en mano.
Buah, qué temazo. A different story, different way. Will you find your happiness? Or more of just the same? More of just the same. 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 Estamos ready. Listo, listo, esto listo. Todo listo. Maravilla. Arrancamos. Say you chose again a different story, different way. Will you find your happiness? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Or more of just the same? More of just the same. Sí. More of just the same. More of just the same. More of just the same. 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 ¡Vamos! Listo, esto listo. Todo ready, todo ok.
¿Esto qué es? El día 24, ¿no? El título, ¿cómo ve? 26. Madre mía, llevaba 5 días sin actualizar el título en Kik. Mamá. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Todo mal. Oh. Buenos días, chavales. Vamos al lío. Digo buenos días y llevo más de 2 horas despierto, pero bueno. Amnesia. Oh. Ay. Está caliente que jode. Bueno, primero que voy a hacer va a ser bajar al garaje y ordenar todo el puto garaje. Ayer quedó todo desperdigado por ahí, de hierba por todos lados. Y yo creo que se puede Mi coche no quedó bueno. No pasa nada. Diz que a ir no aparcaste é o coche, criou. Sí, cierto. Lo que quieren verdadero. Mi gallego, Hola, buenas. ¿cómo estás, gallego? Maravilla. ¿Cuántas motos tienes para comprarte, gallego? Pues ahora mismo nada. ¿Cómo que Está- nada? No, que va, estoy pelado. ¿Pero qué está pasando, güey? ¿Ya no están currando, ya no están trabajando o qué? Sí, sí, trabajamos de más, ese es el problema. Que no damos, no doy plantado, tío. A la verga, güey. Imagino que ahora por la tarde tendremos algo, te pego un toque. Bueno, guárdame lo máximo posible, que te lo compro todo. Vale, sin fallo. Dale, gallego, cuídate. Venga, chao. No te digo yo, este y el Neo y al final es que se nos junta todo, tío. No damos fabricado ya algo, tío. Tenemos que ir a procesar todo esto, pero... A ver, ¿dónde meto yo esto? Lo primero. Uf, vaya lío, tío. Aquí queda una... Estamos pelados, colega. Tenemos que procesar. Como sea, bueno, está vacío. Ahí hay sitio. Y aquí... ¿Moto qué? ¿Cómo quedó esta moto? Ahora están abiertas. Ayer estaban cerradas, hoy están abiertas. Inaccesible. ¿Cómo que inaccesible? Abre la maleta. Ah, fronteras. Tal, ¿no? No sacamos tanta. Hola, hierba buenas como tardes, pensaba, ¿eh? mano que saluta, mano que saluta. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, señorito. Bien rechencomio. ¡Ah, qué suerte! Oh. ¡Qué suerte! Yo no lo comí. La mierda cualquier día explota aquí dentro. Tómame un cafecito, ¿qué te parece?
Habéis cambiado el garage. Sí, cambiamos el garaje, cambiamos los almacenes. Los movimos un poco. A ver. Déjame ver. Ya está, ya está. Hay cositas para vender. A ver si abren la casa de empeños y vamos hasta allá. Lo que no tenemos es pasta limpia, ¿eh? Necesitamos blanqueillo. Necesitamos blanqueo. Yo necesito pasta para mi cuenta para sacar el coche. Bueno, en el 92. En un rato igual ya lo tengo. Fios como para lamar ahora a los del Badu. Tengo que a las tías de arriba. A las de Fuente Rica. El Badu, mientras no aclare el flaco ahí la situación, habrá que pasar de ellos. Ah. Café y cigarro. No sé si tendré que ir corriendo al baño. A ver si me sube hasta los 100 pavillos para poder sacar mi coche del garaje. Bevanda calda, simbolo di fumo consentito, escrementi. El maestro de los emotes, colega. Tienes para todo, ¿eh? Voy a mandar un mensajito por ahí a ver si se conecta a alguien. Ay, no tenemos ni Pollici hierba. in alto. No tenemos ni hierba para vender. Ahora sí que estoy bloqueadillo. No, si saco mi coche del garaje, lo vacío y voy a plantar. A ver, podría plantar de chile aquí. Ahora mismo. Por lo menos los machos, ¿sabes? Para hacer semillas. Voy a ir a por una flagoneta. Y voy a plantar ahí dentro de chile unas plantillas para
Pocas plantas para hacer semillas solo. El que le quería me llamaban Tucumán. Batallas salen ahora en cuanto ponga la cam. A ver si el vecino deja la furgo ahí. Ay. Ah, meterse en radio y esas mierdas, claro. Digo que estoy medio dormido aún, Ah, mira, está en Río y Maya, joder. Hola. Es que una camioneta de esas es muy grande, tío. Para meter ahí en el... Es demasiado cantoso para meter ahí en el callejón. A ver si cobro la ayuda del Estado. Coño. ¿Qué pasa, colega? Vaya flow me llevas, tío. Y el vecino no saca la furgo hoy.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estaba trabajando, por eso no te he contestado. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estáis haciendo? Estamos en la taquería currando un rato, que no tengo un puto duro. Ah, genial. Pues nada, yo estoy por aquí, por el barrio. Vale, ahora en 15 minutillos vamos para allá. Ok. Voy a plantar pocas, Voy a ir a los pocos. Paso de plantar mucho. Aquí debajo del árbol. Ahí van las batallas.
Mierda. A plantar, a plantar. Estoy haciendo semillas. Así de chill aquí en el barrio. Mientras no entra nadie. Hay que ir a procesar porque no tenemos hierba. Estamos sin hierba. Y hoy va a ser día de plantar y procesar porque deberíamos de recuperar. Ya. Es que si no hay hierba... Y si no hay poli, menos todavía. Si no hay poli, lo único que puedes hacer es plantar o procesar, así que... Y uno solo es una movida. Puedes plantar, pero... Lo único que puedes hacer. Por las mañanas... Es inviable, no hay... No hay movimiento, ni hay policía, ni hay nada. ¿Y ahora qué? ¿A qué andas? Ayer estuve hasta las 6 de la mañana, por lo menos, ¿eh? Venga de ahí. Hostia, qué susto, colega.
No, hoy no ocurro. Estoy de descanso. Hoy y mañana, descanso. Merecido descanso. Después de unas vacaciones. Me toca trabajar el fin de... Vacía. Vacía, 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 vacía. Está llena. Llena, llena. Vacía, vacía. Llena. Vacía. Va a poner otras 5. Y así acabo estas regaderas. Pero ya te digo, hoy debería ser día de chambear. Había que procesar todo lo que tenemos, tío. Y plantar más. Mínimo sacar un kilito de hierba. Mínimo. Va a tener para vender, macho. Es que ya me llamó el Mortadela antes. Epa, me llamó el Mortadela antes pidiéndome hierba. Cago en Dios. Y si no tenemos para vender nosotros, tampoco vamos a tener para vender a nadie por ahí. Así que... De aquí, si plantase otras 5 son 100 semillas que sacamos, ¿eh? Si no, bueno, con estas 15 ya son 75 semillas. Más las que tenemos para hacer una buena plantación después.
Na, 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 na. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera. María. María. Guay. Un cultivador, yo. Ahí está, vamos a por mi coche. Agua, agua, madera, agua. Silencio en la acera. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pasa, Yolo? ¿Cómo andamos? Agua. Bien. Ay, vida. Diez, 11, 13. Pero no tenemos agua. Vamos a ir a por agua, un momento. Son pocas las que tengo que comprar, así que podría ir. Ajá. Vale, pero full lleno. Habría que ir a
Habría que ir a por agua, tío. Y así plantaba esas mierda de regaderas que tengo ahí de fertilizante. Y acababa con todo eso. Que no se puede estaquear. Oh, Dios, estoy reventado, ¿eh? Aún no terminé de despertar, ¿eh? Y son las 5 de la tarde. Me está costando espabilar hoy, ¿eh? Más de lo normal. Madre mía, por los niños. ¡Hombre! ¿El clavo planta? Claro. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Puta madre. Me gusta tu chándal. Oh, Y el árbol te comió. me he encajado. Te has quedado encajado. Encuajado. Sí, loco. ¿Qué tal, galleta? ¿Cómo te va? Puta madre. Puta madre, ¿no? Claro. Joder, qué chándal más guapo, tío. ¿Te gusta? Sí. Me lo han hecho unos niños. Ah, está bien. El Lipín. En Lipín. Claro. ¿Sleeping? Estoy triste. Se murió el tío, ¿no? Sí, yo creo que está muerto. Seguro. Ya las últimas tenía cara zombie. Claro. Normal. Y vamos a hacer una foto de Gale. ¿Galeta marihuana? Ponte detrás. No, no. Yo no quiero salir. Sí, Gracias. ponte tu máscara de enfermo. Ahí. Más a mi izquierda. Más a tu derecha. Un poco más. Ahí, tronco. Ahí. Hola, Mila. A ver, ¿qué nombre te ponemos? El monstruo de las galletas. Qué raro se ve la galleta desde aquí, tú. Esa máscara está hecha en Lipín también, ¿no? Ya está, ya lo he subido, tronco. Madre mía. Vamos a estar buscados por la ley. Sí. He dejado otra pista en la ubication. Sí, ¿no? Al final me pillan. Oh, seguro.
Ahí no pone nada en la ubicación. ¿Sí? No sale la ubicación. Sí. Ah, sí. Sí sale. Sí sale, sí. Claro. Joder, ¿con qué ligas? ¿Con qué ligas las platas? ¿Con superglue? No, están todas regadas, ¿por qué? No, porque están bien nulas. ¡Nos caen! ¡Nos caen! ¡Corre, corre! Ay, la madre que lo parió. Tranquilo, Hola. ¿Qué tal, Hola. chicas? Hola, menudo blandazo. Sí, Se bueno, me estaba yo pequeñita. pensando en ir a robarme unas casas. Ajá. ¿Y qué necesito? ¿Ganzúa normal me sirve? Sí, va a abrir la puerta. Vale, Tienes que esperar, mejor que sea de noche, para que no te vean. vale, o sea, espero que sea de noche con una Sí. ganzúa, ya robo coche, me cojo una señora Sí. y me entro en la casa, ¿no? Sí, es sencillo, no tiene nada. Vale. Pues me voy a esperar a que sea de noche entonces. Darle cañita, sí. A ver si sacamos algún muelle. Voy a pegar Hola. un cuchillo. Vale, pues hacemos eso entonces, Maya. Sí, me dice Gallego que esperemos por la noche para que no nos peguen. Ah, vale. Vale, Claro. pues nos damos una vueltecita. ¡Malo Con saliva! tiempo. ¡Ay, ¡Yo te qué susto me defiendo! ha dado! Ay, ¿Qué eres tú? Te iba a defender, galego. Ya te vi, gracias. Ni nada. Te quiero. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Puta madre. Sí, maravilla. Ya, pues ya. ¿Y hay que plantar, no? ¿O qué? Hay que procesar mucho. No, tienes que darle follow a Galeta. Y luego un like. Ay, si es que no tengo Instagram, dice como se diga. Te haces uno y luego te olvidas de él, pero dame follow. Es muy ¿Y eso importante. para qué? A ver, ¿te da Muy dinero importante ahora? apolar a tus amigos, tronca. Quieres ser influencer. Ay, Dios. Sí. Quiero influir A en ver, voy a vuestras hacérmelo. vidas. Oh no. A me ver, quedo. dime. Ah, mira, si te he encontrado yo. Claro, Sí, es que ya es medio influencer. Galleta 79, ¿no? claro, soy destacado. Di la verdad, pagaste para salir como destacado. Pero no cuentes cosas, no cuentes cosas. Claro. Toma, follow por follow. Oh, Si es que soy bueno. Tú también, sígueme lista pitroca. Que ya te sigo. Ah, te quiero. Pues Ya hazte otra cuenta y sígueme, quiero bots. Sí, claro. Pero quiero madre que te parió. ¡Qué fotón! Claro. MS Malver versión... ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué pones ahí? Mi mal versión MC Malver versión caducado. Claro. ¿Qué es eso? ¿Estás caducado? Yo no. Galleta caducada. Él. Galleta caducada. ¿Estás caducado, Gallego? Yo, ¿qué va? Estoy en mi prime. ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bueno! Os quiero. Gracias. Necesito polos. Todo el día fumando porros. De verdad. Bien, ¿qué hace? En bucle. Sí. Yo no puedo hablar, no soy el más indicado. Yo menos. Me estoy quitando de la droga poco a poco. Que nadie. De la droga no te quita nadie. Sí, que ya no me toca ni nada, ¿eh? Solo Ah, ¿no? como porros. No, me estoy Joder. quitando. Me ha entrado el mono ahí malo. Pero ahora estoy mejor, la verdad. Yo también, I love cocaine. Calla. I need every time. Maya, tú no escuchas. Yo sí. ¿Nos metemos una layita? ¡Vamos! No. Claro. Madre mía, La el que la gallego cojo. está caducado de hace 20 años ya, fecha de caducidad 12 de mayo de 2004, carita riendo. La clave es ir cambiando.
¡Que la droga! ¡Déjame! Tú me gusta más. Uy, pues solo quiero meterme una raya. Claro. No, una polla, no, una raya. Y lo otro también, seguro. No, no me da miedo. Llama a Multadela a ver si tiene cocaína, tronco. ¿Ok? Ok. Bueno, si sabéis dónde conseguirla, avisarme. Pues yo también tengo un poco de mono, la verdad. Vaya, para me juntar, no me jodas, no me jodas. Así no hay que salga. No quiero. No, sí, en realidad el problema es solo cuando no hay. Cuando hay, no hay problema. Es verdad, cuando ahí estás feliz y contento. Es Claro. es El Fari como- seguro que no sé tiene de decir todo XD. la palabra. Y bueno, ya, yo te lo diré. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a poner un calo? Pues sí, si Pues quieres. sí, nosotros tenemos que ir a robar el coche también para el bebé. Pues vamos. Que Lilo vale un coche de esos de importación. Mira cómo ha crecido. Le entro por aquí atrás. Le entro por aquí atrás, seguro. Uy, que asoma por arriba. Ah, sí, ya lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Te stalkeo. Eres el único al que sigo. Sí. Uy, qué influencer. Sí, Del barrio, pero es influencer. Claro, sí. Y él es feliz. claro, Claro. es feliz. ¿No ves ni sonrisa del revés? Pues eso es lo importante. Me da miedo. La ¿Qué doy galleta. miedo? Cállate enfadada. Cállate Cielo. triste. ¿Qué dices? Oh, No tengas miedo, tronca. vale, ¡Qué cookie! estoy mucho. No, Cookie, no. Tiro, vamos a robar un coche. ¿No le digas a Cookie que se enfada? Casi no se ve ni desde aquí, mira. Y eso que es un sitio alto, ¿eh? Eso no se ve ni de coña desde ningún lado. Pero es que ni de coña, mira. Por la carretera. ¿Qué va? Ya hay que tener vista de águila para verlas. El Fari tiene de todo. Pues sí, claro. Mira, 15 plantas ahí en un hueco de nada, ¿eh? En realidad puedo plantar aquí tranquilamente. No hago las burradas que planto en el monte, no puedo plantar 50 y pico plantas. Por poder podría, pero eso sería una burrada. Sería ya demasiado, quizá. Y ahí está bien porque está debajo del árbol. Entonces si pasa el helicóptero ahí no lo va a ver. En todo este cuadrado que ocupa el árbol, desde aquí más o menos, aquí a la puerta, Alejo, había uno aquí ya palado, tronco. todo este cuadrado de aquí lo podría llenar debajo del árbol. Joder, ¿y no lo viste? ¿Y no lo viste? Que había uno aquí en la entrada, tronco, no he podido entrar.
Ah, vale. Me cago en Dios, pero ¿hay cola como en el Mercadona o qué? Pero aquí palado con el puto calo, tío. Bueno, igual hay que darle un correctivo. Yo empezaría a ir con pipas allí, tío. Grupos de 8, si somos. Caemos allí en el punto. Si hay un coche parado allí, se le roba y así espabilan. Que no se puede estar ahí parado, tío. Cosechador. ¿Os apetece ir a comprar unas regaderas? ¿En dónde? Al Mega Mall del norte. Vale. ¿Hay dinero? Dile a Loval si que le llamo yo, no os preocupéis. Vale, perfecto. Joder, estaba ahí palado, tío. La mismísima entrada, el gilipollas, tronco, coche apagado y todo. Es que se la suba la gente, ya. No, lo que hay que hacer es empezar a hacer es ir a cazar. Si están ahí parados, nos lo ponen fácil. Vamos allí, pim Puta pam, madre, tronco. le robamos y a ver si así espabilan. Dejo de gente. No, pues ¿es así o no es así? Hay que Sí, coger y tronco. asustar a esa gente, es lo que hay. Que sepan que si van a estar allí parados, pues que corren peligro. Eso no es no es una parada de taxis allí, que parece que es la No. cola del paro. Y parecía que estaba desayunando en más fluli ahí en el calor, tronco. Claro. Y que era uno solo. Sí, había uno en el calor, pero solo tenía un cuchillo. Iba con ellas dos, no quería hacer nada. Claro. Es que, macho, yo no entiendo, macho. Deberían andar con más cuidado la gente. Yo no sé. No entiendo. Luego vienen los problemas. No llevaba ningún color ni nada, ¿no? No, fue un negro. Joder. No, por encima me cago en yes. Sácame un... ¿No hay un calo ahí? ¿O tengo que lobar uno? No hay, tío. No hay carros. Están llenos de hierba. El mío está lleno de hierba. Y la furgoneta Hola. también. Solo lobo uno, sácame dinero. Sí. O sea, que compre... 2... 3... 300 pavos. A ver cuánto hace falta. Exactamente. Que vienen en packs de 15. ¿No? Juraría. Las regaderas no estoy seguro. No, de 8. Las regaderas vienen de 8. 10 son 13. 8 y 8, 16. Son 2 packs. Deberían llegar. Bueno, que traiga 2 packs de regaderas y uno de fertilizante y ya está. Esta de aquí no sé por qué no me deja engancharla, tío. Ahí está. Pues malo, que me dejó quitar la grande, tío. ¿Dónde puede haber un sultán? Por industrias.
Pero la pregunta es, ¿hay poli? Ay, pasa ya, Antón. Sí, solo quiere legadela. Regaderas y... cómprate, yo que sé, un pack de fertilizantes y el resto en regaderas. Un pack y el resto es legadela, vale. Espera, que te llévate un poco más, porque no sé, no sé cuánto valen, tío. Exactamente ahora. Tengo $470. Ah, vale, llega. Es que no sé cuánto vale exactamente ahora el pack. Creo que son 150, pero no me acuerdo. Y así planto aquí, tío. No tenemos que ir al monte. Y luego ir a procesar todo eso. Sí, esa es la movida. A ver si... Bueno, con la actividad que estamos teniendo estos días, que somos un montón de ellos, no hay problema. $70 es mil y barato. Sí, yo sigo diciendo que sí, por eso nos lo quitan de las manos. Es que a ese precio le compensa a cualquiera, hasta las bandas que de drogas no le interesa. Porque se gastan 70 y le sacan luego un por 3, un por 2 y pico. Como si la quieren hasta revender, si quieren. Pero bueno. Está establecido así el precio. Es lo que hay. El problema de haberlo puesto así tan barato desde el principio es que tú a la gente a la que le vendes ahora mismo, explícales tú que le subes el precio, ¿sabes lo que te digo? No queda muy bien. Que yo soy partidario de hacerlo. Sí, que mucha demanda. Tronco, Nada. esto es muy caro, ¿Cuánto vale el pack? Las legadelas vienen 4 y cuestan $100. Vienen 4. Claro, sí, cuesta lo mismo que antes. Está bien. Son 15 y cuestan 150. Sí, sí, está bien. Es como antes. Simplemente los paquetes son más. 12 legadelas y 15 fertilizantes, Vale, llegan, está bien. Lo único que cambió es el empaquetado. Ahora vienen en packs más gordos. Pero vale lo mismo. Una putada que no se puedan apilar de nuevo las regaderas, joder. Y te quedan una unidad suelta que no puedas juntarlas, pero bueno. Sí,
Que tontería. Por ejemplo, tenía que ser como las macetas. Las macetas sí que se pueden desempaquetar, volver a empaquetar, las apilas. Está hecho así, yo creo que a propósito para que ocupen más espacio y complicar un poco el tema, ¿sabes? Si no sería demasiado sencillo, quizá. Supongo que lo harán por eso. Es una tontería al final, ya te digo. Uy, vaya estirón. Se ha matado, Paco. ¿Qué pasa, tronco? Vaya, hostia, te metiste. ¿Yo? Sí, claro, te llevaste el contenedor al rastro. Da igual, contenedor es bueno. Le rompiste la cama al Fari. Esperemos que no estuviese dentro durmiendo. Ojalá que sí. Madre mía, ¿cómo tienes esa cara? ¿Qué te pasó? ¿En dónde? ¿En el ojo? Sí, lo tienes un poco morado. Es que soy un extra de la película de Jack Sparrow. Ah, sí, tienes un aire. Sí, un doblador. Sí, tendrías que ponerte un gorro pirata. Ojo, cuidado, la galleta pirata. Yo doy ideas. 75 semillitas más. Vale. Voy abajo por las macetas que hay. Vale. Tengo hambre. Voy a hacerme un sándwich. Vale. Uy. Vaya can. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mim me salió fatal la comida por andar a 1000 custas y ¿Cómo te gusta estoy tocar a sufriendo, ja 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 ja. Claro, siempre que puedo. Cago en ti, ¿cómo te gusta, hermano, tronco? Vale. Te desvalijé. Vale. ¿Quieres plantar? Dame. Toma. A ver qué le damos. Esto. Ah, esta agua no llega a nada, Yo te dije, tronco. Ah, pero no podíamos hacer nada. No tenías más pasta. Encima, dame 5000, tronco. Esa es lata. Claro, sí. Ah, por encima pusiste de tu bolsillo. Claro. Luego cojo 20.000 y le recupero. Nada, dale caña ahí a ese, venga. ¿Cómo le doy si no me has dado semillas, tronco? Ah, no. Ah, sí, yo tampoco tengo.
Tiene que... para 8 creo que eran, ¿no? Sí. Tiene 8 y 8. Perfecto. Métele el macho, ¿eh? Que forniquen. No quiero. Bueno, pues como Yo quieras. quiero hierba. Vale, pues no le metas. Te salió mal la comida, pero ¿qué te cocinaste entonces? ¿Qué ha pasado? Yo tengo para 5 solo. ¿Se te quemó o qué? Um pouco queimada, cama o pero no rica ha ha ha. Una putada. Yo no entiendo cómo puedo tener tanto sueño hoy. Madre mía, parece que no dormí nada en toda la noche. Y dormí, ¿eh? Dormí mis 8 horas o más. Uy, ha desaparecido. Le apliqué demasiada inercia. Yo creo que lo que necesito es comer algo. Estoy bajo de energías, por eso me da el sueño. Mi cuerpo dice, no tienes energía, descansa. Y por el otro lado está la cafeína diciendo, no, perro, toma energía. Qué maestro. Uy, ¡Ah, cabrón! No me puedo agachar un momento que me empotras, macho. no me gusta cómo lo haces, tronco, me enfado. Lo que no puedes es verme agachado, lo sé, soy irresistible. Tienes un culo caducado. Che. Como el pan, se pone duro. ¿Qué me pasó ayer, tronco? ¿Qué? Estaba plantando un pino en el baño y estaba el gato del Fali ahí raspando la vuelta sin parar, ¿sabes? Ajá. Y le hablé, acabé de cagar, y le di la cisterna y el agua empezó a subir porque no tragaba, ¿no? Ah, Y el gato Dios. se asustó, saltó y se metió. ah, puto asco, tío. Ugh. Ah, madre mía, cargadas me está dando. Si le cogía al primer chapuzón, le cogí. Pero no toques al gato del Fali, por si acaso. Vale, tampoco se lo voy a decir. Que se joda. Creo que es la última ya, ¿eh? Creo que van 5 ya. ¿Sabéis que da igual que no tenga legadelas? Vas a la fuente y la llenas, ¿no, tronco? Eso es mentira. Que es verdad. Es mentira. Joder, tronco, vale.
A ver, voy a probar ahora. Como sea mentira, te castigo sin leche. No me quedan semillas, ¿qué hago? ¿Las pongo en el macho? Si no tienes regaderas. Pero ya están legadas, ¿les pongo el macho o no? Si quieres, sí. Yo le estoy poniendo machos para hacer semillas. Necesitaba 8 de 8 regaderas más. Vengo ahora. Necesito ingesta de alimentos urgente. Vengo ahora, chavales. Corre que te atacam. ¿Quién me atraca? ¿Quién me atraca? Ay. Un gazpachito fresquito. Y un sándwich de jamón cocido. Solo, sin queso. Maravilla. Comida sana. Efectivamente, misión cumplida. Aleja. Llenan las legaderas, tronco. A ver, vamos a ver.
Voy a la fuente. Estaría bien que fuese así, pero no es así. Me has mentido, ya no te creo más. ¿Por qué? Sí, que sí se puede. Inútil. A ver, explícame tú. ¿Te hace falta una cosa para llenar la legadela? Sí. Un vaso. Ah, ¿y dónde saco un vaso? Porque el culo, yo qué sé, tronco, vete y cómpralo. Claro, vete tú a los chinos allí, tráetelo. Creo que después de lo que he hecho ayer, no creo que sea buena idea que me hace el que. Sí, ¿no? Sí. No, yo tampoco creo que sea buena idea. Es todo cuestión de perspectiva. A ver, ¿Te gusta mi outfit? siempre puedes intentar explicárselo. Claro. Y le No cuela, digo- ¿no? Sí, le digo, compadre, Buda predica. Claro, Amor y paz. puedes decirle que ayer era el Día Internacional del Ipín. Claro, venta libre. Y te tomaste unas copas de más. Ah, Y si se me pone todo loco, le meto 4 cuchilladas. sí, que tienes ganas. Te vendría bien. Y la te hago así como le hice al Falita. Para liberar tensiones. Pero el Fari va diciendo por ahí que te tumbó al suelo, no sé. ¿A mí? ¿Eh? Pero si le apuñalé yo, si le tuve que llevarla al hospital. Ah, no sé. Me dijo que te tumbó. Qué mentiroso el Fali, tronco. No le creas nada. Jugáis rápido. Como el viento. Oh. Mira, pégame. Sácate de aquí. Pégame. Ah, Pégame. Pero Ah. pégame. ah, no puedo. Ah, no Soy como puedo. Loki. El Loki 4, tronco. Lo que va buena. Pégame una cuchillada. Ay. ¡Ah! Mierda. Esa sí, esa me pegaste. Ahí no me moví como una mariposa. Claro, te falló. Sí. ¿Quién llegó ahí? Te noto raro. ¿Aprendiste a correr o qué? No. Te mueves diferente. Es el calzoncillo que me aprieta. Pues el valió de Nelo, tronco. Es Ah. complicado. Vale, entiendo. Claro. Es que he ido al gimnasio a hacer yoga. Pero si te mete la tanga por el rajita, ¿no? Sí. Claro. Es que me han jodido, tronco. Hola, chicas, ¿qué tal? Pues muy mal, estoy muy enfadada, tengo hambre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No he encontrado el coche, no hemos encontrado ningún coche. Tenéis un Sultan ahí, cogerlo. Ahora me voy a ir a comer. Bueno, siempre es buena opción. Al volver de comer, venimos conmigo, ¿vale? Vale. Sácanos una foto, Rick. Mira qué cara de enfadados tienen los dos. Sí. Es normal que quieran fotos con galeta. Es influencer. ¿Con caleta? Galeta. A ver, juntarse más. No quiero, me da miedo. Ay,
le gateo. Vaya, vaya. Pero ya está. ¡Uy! ¿Qué? ¿Cómo? Cuidado con el culo. ¿Ve? Qué foto, ¿no? Yo quiero la foto. Ah, me gusta. Ah, me gusta. Ahí está, ¿veis? Efectivamente, lo que necesitaba era energía, chavales. Buah, este gazpacho me está sentando. Cuchillo. Ok, Esa la historia. me está sentando que flipas. Buah. Aquí que hay tirado en el suelo. Regaderas. Pero no las tires ahí, hombre. Vaya toc. Cabrón. Se ve que en Lipín tiraban la mierda en medio de la calle. Oh, madre mía, ¿qué me está sentando esto, chavales? Ahora sí. Importante es tener una buena alimentación. A que te hago un bono en la taquería de cante y de baile. Vale, yo canto y bailo. Vale, Pongo 1000 playback con pavos el Manuel. bono. Vale. Bebecita. Me gusta. Voy a hablar con mis jefes. Talento puro. De valio de negro. Sí. Yo le veo futuro. Sí, Mira, ya está. negro, pero se le ve. Bueno, darle un Sí. toque. Mira cómo te hago el stuldi. Sí, sí, sí. Pues Sí que yo sí. la jefa de que hagáis un baile allí en la taquería, ¿eh? Los dos. No, pero entonces tengo que cobrar más. Ojo, Vale. hombre, no. Serían como 100 pavos cada 3 minutos. Eh, Y me tiro media hora bailando. Y te ahorras el gimnasio. Exactamente. Mira lo ¡Me que hago están con tus mojando los legadelas. cordones! Claro, porque no llevas clocks. Es verdad. Mira cómo gasto el agua de tus legadelas, loco. Y me la pela. Ya veo, ya. Y se da pena. ¿Qué estáis La, tratando? la pagó él. Sí, tenemos aquí dentro unas plantillas. Ah, No hay para vender, no hay que ir a procesar. Aquí debajo del árbol. Y si pasa el helicóptero no la ve. pues mira, habéis hecho bien aquí. Esta esquinita está bien para plantar. Vamos, he evitado la multa de... para plantar. Sí, a ver, cuando es mucho, vamos allá al monte. Pero va a ¿Tienes un plantar poco poco. de mi plátano? Pero pena, ¿Potasio? ¿no?
¿Lo quieres? ¿Potasio? Plátano. Sí. Es muy grande ese plátano. Me da Dárselo, miedo. vaya. No, yo no. ¿Por qué ¿No no? quieres? Que no, que a mí me dan un susto los plátanos y esas cosas así Pero largas. plátano. Pues está bueno. No me gustan las cosas largas. No, tengo largofobia. ¿Tienes lagofobia? Sí. Me da susto lo largo. Mejor corto y gordo, ¿no? Sí. Entonces podemos ser amigos. Sí. Tu cacahuete encaja. También Lipi me llamaba Michael Machine. ¿Qué? Claro. ¿Qué te llaman? ¿Qué? Micro Machine. ¿Qué es Michael Machine? ¿Qué es eso? Algo muy pequeñito. Pequeño pelo lápido, ¡Uy! tronco. Mierda. Ay. ¿Qué te Perdón. hizo? No me pienses que igual me gusta. No sé. Hostia. A mí también me pasa. ¿Que te gusta que te pisen, vaya? Sí, que me peguen. Ay. Ah, qué rico. Qué bueno. Me voy a comer, que tengo hambre. Sí. Ahora lo no ves, Sí. tronca. Tanto hablar de comida, normal. Sí. Adiós, luego nos vemos. Yo. Uy, se cayó Esto la no- planta. ¡Ey! ¿Qué haces? Voló la planta, tronco. ¡Mierda! Hemos perdido una. ¡Mierda! Hemos perdido dos. Hemos perdido todas. ¡No me jodas! Quedan tres. Me cago en Dios. Ah, mira, mira, está asomando por allí. No me gustan las impales. La planta intermitente. Quedan dos. Bueno, vale. ¿Qué clase de magia es esta? Brujería. El poder de la gallineta. Brujería. ¿Qué? ¿No te apetece ir a... a ver si hay un coche disponible? Ya he ido, tronco, pero había cola. Madre mía. Había un tío ahí plantado esperando. ¿Qué hago? Ay. ¿Me disparó? Vamos a tener que poner una cámara de seguridad por allí. Unas cuantas. Madre de Dios. ¿Tú sabes cuántos tenemos que hacer? Pues sí, como 30 más. Sí, por ahí. Madre mía. Pero ayer sabes cuántas veces fui. No, unas cuantas, ¿no? 10. ¿Y sabes cuántas veces trabajé? Ninguna. Ninguna. Madre mía. Pero siempre había gente allí. Alguna que otra. Ah. Bueno. Nada, el tío cambiará la forma de trabajar, ya te lo digo yo, ¿eh? Yo creo que va a dejar de avisar. Y esas mierdas, ¿sabes? Seguro. Yo lo que flipo es cómo puede haber alguien tan valiente como para ir él solo allí y quedarse allí plantado. Pues no tengo ni idea, tronco. Insensatos. Dios. Estiramiento. Por la mañana. Claro. ¿A quién llamas? ¿A Cookie? Huele un poco Lalo aquí. Sí, normal. Una semana sin ducharme. Qué gualo.
Claro. ¿Y la señorita Cookie? Se ¿Qué fue de tiver ella? los pezones. ¿Dónde está Cookie, tronco? Voy a llamarla. Pero no, al final tuviste cita con ella o no? Yo quiero chisme, quiero chisme. No me acuerdo si tuve cita o no. No, fuiste capaz de dejarla plantada. Seguro. Galetas libre, tronco. ¿Qué pasa? Te quiero. ¿Dónde estás? Pues no lo sé, por eso te pregunto. Vale. ¿Qué haces? ¿Vas a trabajar? No, pues estoy aquí en el barrio. Te voy a buscar, pero no entro a ese antro de perdición que ya me han echado una vez. ¿Quieres? Venga, voy a buscarte. Voy a buscarla. Vale. Ella va, tuco, va. Cojones crecen tanto, algunas, tío. Joder, qué rico está el puto gazpacho, tú. Oh. Es como beberte una ensalada. Ahora pongo la cama. Que un calor pro... Yo nunca lo había probado hasta hace unos años, la verdad. No, lo probé muy tarde. Igual te hablo que lo probé con 20 y pico años. O más. Y tío, está buenísimo, tío. Está que flipas. Para verano, por lo menos, a mí me mola. Si te gustan las verduras. En plan, el pepino, sobre todo. Tomate y tal. Pepino, creo que era. Creo que sí. Está que flipas. Y el salmorejo también está muy bueno. Estas mierdas así todas que son fresquitas. Pues en verano esto baja como agua, tú. Y es energía, vamos, potente, ¿eh? Es potente, es potente. Confia el pepino sí que no me gasta, jajaja. Pues entonces te va a molar más el salmorejo. Pero el salmorejo no lleva, si no me equivoco, el salmorejo es el que es solo tomate. Bueno, tomate, ajo y vinagre, aceite y esas mierdas. El sabor principal es más bien a tomate que otra cosa, el del gazpacho. A mí como me gusta de todo. Pues mira, es fresquito, entra bien, alimenta, es sano. Genial. Yo me lo hacía yo cuando tenía tiempo. Ahora lo compro hecho en el súper. Botella de estos. Me vale bien. Está más bueno lo hecho en casa, pero bueno.
Este está bastante bien. Aquí en Galicia no es algo que se lleve mucho, la verdad. Imagino porque por tema de temperatura y tal. Anda, mira. Aquí está Cookie. Anda. Hola, Cookie. Hola. ¿Qué tal? Tenéis buena cara, ¿eh? Los dos. Tú estás un poco quemado, ¿eh? Las cosas como son, pero ella se conserva bien, La ¿eh? verde ¿Por qué é te esse que curtido por la apoia, vida, mas loco? Vitor Margas Pacho é esse agente que estuvo No, es vivendo en el sur. que les caqueas a los conservantes. Santi, Ella no. Dígame. yo soy Celina. Anda, Selena. Sí, soy Celina, la chica del anil. ¿Y qué tal? Mira, hola. Anda. Pero no Hola. le veles tu identidad. No te ¡Muy mal! reconocía. Habla que matarle. No, él es de confianza, pero Claro. en realidad me llamo Gwen. Ah, güey. Joder, hazle Pero velado me dicen la doble chueca. identidad. Vale, sí. Me Sí, sirve. sí. La chueca. La chueca, La chueca, ¿y qué significa eso? porque como camino. ¿Ah? ¿Y por qué? Se te mueve el culo cuando andas. No, no, Ay. no, chueca es como de que estoy chueca con los pies, o sea, que camino mal. Ah, vale, ya entiendo. Listo, ahora vuelvo a hacer cookie. ¿Cuánto era cookie? ¿Cuánto? 35. Cookie 35. No me preguntes el por qué del 35, pero dudo mucho que haya otras cookies hasta el 35, pero bueno. Esperemos. Esperemos. Por Por la- supuesto. Por la cuenta que le trae. Sácame una foto con Cookie, loco. Estoy hasta las pollas de sacarme selfies. Voy. ¿Se viene la cuenta de Instapic de Cookie? ¿O no? Saca Podría, la ¿eh? foto, saca la foto, saca la foto, saca la foto, saca la... Saca la Pero- foto. ¿En otro fondo? ¿O en este? Así Aquí, ya. aquí. Cole, cole. Ah, va. ¿La has sacado? No, claro. Le he loto la galeta. No me diste tiempo. ¡Ay! Mierda. ¡Me dolió! Perdón, que no quería darte. No, que va. Para, quédate. Mierda. Ay, Dios. La galleta es cortita, Ahí, ¿eh? vení. Pero a ver, júntate más, chaval. Que no te va a morder. Que no puedo. Me posee el maligno. Ahí. A ver, saqué un par de ellas, a ver cómo las ves. No tengo el teléfono del galleta. ¿Cómo? ¿Son mejores amigos ustedes? Yo se lo mando a Ju. ¡Ah, hola! A ver, espera, que lo saco. Espera. Espera, que le doy otra la calada, tronco. ¿Ya? Que no puedo Sí. más. Está. No fumes más, porque luego a ver quién te atura. ¿Pero salió bien? Creo que sí, a ver.
Pero esa no es Santi, la foto pero de la salió galleta. bien. ¿Salió bien o no salió bien? Ahora te digo. Sí, Ay, las quiero. que te las manda ahí la galleta. Pásaselas por ahí, te lo troco, que tengo que subirla a esta pi. Venga, va. Gracias, Santi. Nada. Esto es mejor, mira. Iris malizinho com las fotos, jajaja. Lo sé. Esa me gusta más. ¿Quién es la pelirroja de tu historia? Mierda, ya está tóxica. Ah. Galleta No, tóxica. quiero saber nada más. Nada del otro mundo, quiero saber. Es la miel de mi galleta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La qué? Que se llama Maya. La miel. No, que se llama La Maya. miel. Dijiste la miel de mi galleta. Ya subí Sí, la foto, lo dijo, mírala. sí. Dijiste eso. Oye, ¿tú Sí, lo con quién dijo. estás, loco? ¿Eh? Yo tengo hambre. Me voy a calar. Mira la foto, dame terminó. like, dame... Que se ponga la miel de tu galleta la carita. A ver. A ver si le gusta. Dile. Te quiero. ¿Ves? Le ha dado me gusta, no está enfadada. No, que va. No se le nota. Para nada. Te quiero. Sos una galleta infiel. Que no soy infiel, tronca. Levántate el pantalón, quiero verte el novilo. Degenerado. Anda a vérselo a tu miel. Anda a vérselo a tu fucking miel. Vale, pues me voy. Y se va. ¿A vos te ¿Ah, sí? parece, Santi, tan rápido? ¿Se da por vencido? Pues no. Se hace el duro. Ah, que sepa que yo soy más dura, ¿eh? Vas a morir. ¡Ay, perdón! ¡Ay! No te preocupes. Y tú también vas a morir por chivato. Mira lo que le hago a tus plantas de mierda. A las plantas ni se te ocurra, ¿eh? Me lo quitas. ¡No! Me cago en... ¡Quita para allá, bobo! Ahí te lo has llevado. ¡Ay, Dios! Vaya dos. Vaya dos. Ve. Toma, hostia.
Buah. Tony, gracias por el follow. Dale a Cookie para que plante Cookie. Hay que ir a por agua. Otra vez, tronco. Sí. Bueno, vamos a... ¿Te apetece dar un paseito? Vamos todos. Vale. ¿Tienes comida? No. Que tengo hambre. Toma esta mierda. Vale. O coge Venga. dinero. Pillo pasta y Pero vamos. Coge mucho dinero. Sí, sí, sí. Mucho, como si lo hubiese. Mucho como si lo hubiese. A ver. Déjame pensar. Voy a coger 3.000 y gastamos los 3.000 en material para plantar y ya está. 3.000 más 300 de antes, 3.300. Vale, pues vamos, venga. Sí. Vamos, Cookie. ¿A dónde vamos a comprar? El Megamall. No, pero la comida. Ah, comida, hay que ir al banco primero a ingresar algo. Que yo no tengo un duro. Tengo yo algo de dinero. Vale, ¿A dónde voy? ¿Al catálogo? pues mismamente. ¿Cuánto dinero tienen? Yo, 22 pavos. Qué pobre, Yo no- Santi. Yo en el banco no guardo nada. Que me lo roban. ¿En serio? No me fío de los bancos. Son unos estafadores. Tú tienes que ser rica. Seguro que ganas mucho dinero ahí en el Vanilla. Tengo 20. Hostia. 20.000. Ah, vale. Pero es que trabajo mucho, vale. Imagínate. Claro. Imagino. Va para acá, el De hecho, catálogo. por ¿no? suerte, antes de venir para acá, pude rascar un sueldito. Ah. Por suerte. No, si aquí el señor Galeta también tiene que ser rico, que nos roba en el barrio, seguro.
¿Me estás diciendo ladrón? Sí lo soy, Ah, bueno. claro. ¿Y sapo? ¿Sos sapo? Sí. ¡Guau! Eso es un perro. Bueno, déjalo. ¿El sapo hace croc? ¿Croc? No, los colores los llevo los pies. Rabbit. Rabbit hace. ¿Rabbit? Me confundí animal. ¿Dónde sacas salud? ¿Qué es esto? Sí. Hostia, el colega. Hola, buenas. ¿Qué dices, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Coño, gallego. ¿Qué tal, tío? Hostia, mira, pero si llevamos el pelo del mismo color. Sí. Qué guapo. Tenemos buen gusto. Es lo que La tiene. verdad que sí. ¿Todo bien o qué? De puta madre, tío. Venimos aquí a ver si compramos algo de comer. Sí, he traído una clienta que está dentro. Ah. ¿Estás haciendo de taxista? Ah, claro. Obvio. Claro, soy taxista. Claro. Suele pasar que cuando trabajas de algo, Sí. pues, Que tienes que ejercer. claro, pues si no te echan. Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Te compro un regalito. A mí, Hola, qué suerte. Sí. Mira, luego dices que no te dejan propinas. a ver, yo prefería el dinero, pero gracias. Dale. Bueno, Es bueno, que chicos. me compré una moto, ¿sabes? ¿Ah, Y sí? madre mía, sí. Mucho ganas de ir de taxista. Bueno, a ver, es que ese eres un jefe. Estoy cobrando 950. Hostia. Joder. Podríamos Ah, sí, ir que sí. estoy apurada. Perdón. Sí, sí, por supuesto. Nada. Venga, que tengáis buen día. Hasta luego. Gallego, nos vemos. ¿Cookie? ¿Sí? ¿Por qué no vienes para adentro? No sé, espero que acá mejor. Eso espero que... Tienes que tener cuidado con la alfombra de arriba, ¿eh? ¿Por qué? Porque está poseída por el diablo. Bueno, entonces mejor me quedo acá. ¿Te escondes de alguien o qué? No. ¿Por Ah. qué decís eso? Ah, no sé. ¿No quieres Yo no entrar? tengo ninguna miel de mi galleta como el otro. Digo yo, Es que tienes que meterle más caña. Ya te dije el primer día que le tenías que poner la correa bien puesta. Ah, ¿es sueltito? Pues claro. Pues, Tú átalo en corto. ¿qué anda haciéndose lindo ahí? ¿Con todas las chicas? Bueno, no sé. Yo no soy testigo de ello. Pero no me extrañaría tampoco. Es muy grave la denuncia que estás haciendo, Santi. ¿Sabes? No. Para nada. Si yo no te estoy confirmando nada. Yo solo te digo que no me extrañaría. Santi, sabes que yo estoy más loca que una cabra, ¿no? ¿Por qué? Soy muy celosa, Santi. Ah, bueno. No le digas esto porque me va a dejar. Ah, no, que va. ¿Cómo te va a dejar? Sería imposible. Estaría loco. ¿Por qué? Porque no va a encontrar una tía como tú en la vida. Sí, ¿no? Hombre, tú lo ves. Tú lo viste. Lo ves bien. Ay. A ver, las cosas como son. Bueno, la verdad que un poco de razón tenés, sí. Pero yo Tienes- tampoco voy a encontrar a alguien como él, ¿eh? Tienes suerte que encontraste... que te gustó la galleta. La verdad. Es que a mí me gustan los chistosos de la clase. Claro. Y si no llega a ser por esa galleta, yo creo que ni te habrías fijado en él. Puede ser, no sé. Seguro.
¿Y cuándo vais a tener galletitas? ¡Eh! ¿Qué? Es muy No pronto. sé. Ah, ¿Y bueno. vos qué onda? ¿Vos tenés alguna cookie en tu vida? Yo, qué va. Qué va, qué va. Nadie se fija en mí. ¿Por qué no? Bueno, pues porque trabajo demasiado. Ah, claro, ese es el problema. Claro. Pero yo creo que le podrías interesar a más de una, ¿eh? Conociendo puede- el gusto femenino, yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Pero claro, primero tengo que dejar de trabajar un poco. Sí, hay que salir un poco más, hombre. La vida Sí. está afuera, che. Sí, sí, sí. Pasarme el día trabajando no es bueno para mí. Pero bueno, son etapas. Ahora mismo pues estoy en una etapa de que enfocado en el trabajo. Digamos que no tuve una buena experiencia pasada. ¿En trabajo? Ah, no, en No. amor. Claro. Es que, la verdad, yo tampoco, qué decirte. Es bastante decepcionante a veces. Sí, Pero- sí. Lo das todo Pero hay que ahí, te ilusionas y luego pasan cosas y... Sí, bueno. pero igual es parte de la vida también, ¿no? Sí, Sentir es y parte sufrir. del aprendizaje. Al final, Obvio. Imagínate si el humano no pasara por nada de sufrimiento. Imagínate el No ser aprenderíamos. frágil que seríamos. No tendríamos Claro. ninguna experiencia emocional. No. Sí, yo estoy de acuerdo. Tiene que existir guerra. Hay que luchar para aprender. Exactamente. A la gente a la que le viene todo hecho y todo dado, pues luego, claro, pasan cosas. Y a la mínima hostia que llevan... ¿Te enteraste que ayer hubo una fiesta de todos ricachones? ¿Cuándo? Ayer, una fiesta de un tal MVP. Sí, a mí me dijeron... Bueno, un tío que conozco me dijo que estaba en una fiesta en la mansión Playboy. ¿No te parece la fiesta más imagino que es eso. elitista y clasista y excluyente que existe? Pues puede ser, sí. Es que no sé cómo fue la entrada, la verdad, tampoco. No, era invitación. Solo por Solamente invitación. los jefes de los negocios. Ah, amigo. Y o los sea, empleados que hacen que esos negocios funcionen. hostia. Pero, entonces, ¿qué pintaba el pavo este que conozco yo ahí? Si no es jefe de nada. Y porque lo deben haber invitado. Porque era un jefe, una invitación. Ah, pues lo Me invitaría a parece alguien. sí. súper que ayer estuve todo el día enojada con eso. Es que de verdad Hombre. los ricachones me enervan, me ponen muy de Sí, mal sí. humor. Teniendo en Clasistas. cuenta la desigualdad social que hay, que en el Pues norte sí. se ve gente muriendo por los pumas y Toma. acá en la ciudad por las ratas, no. Que anden de fiestichas ahí, fiestichas todas con caviar y ponche, paso. Sí. Riéndose de los demás. De los que Exactamente. le dan el dinero. Y no me pidáis más, que me he gastado un dineral. Ay, Gracias. Sí. Ah, qué malo. Sí. Sí. La compro. Te quiero. La compro mate si no me dice nada, tronco. Sí, lo vi, te iba a decir. Gracias por los matecitos. Qué tierno. Ah, que conduzco yo, claro. Como soy negro de Valio, lo tengo Sí, que hacer mamá y todo. papá adelante y Claro. el hijo atrás. Claro. Mamá, Sí, mamá Cookie. te quiero. Te quiero. Ay, Dios mío. Papá está No me gustaban borracho. los conos. Ah, me pica la nariz, tronco. Ah. 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 ¿Y al Galeta cómo no lo invitaron a la fiesta esa elitista? ¿A qué fiesta? La de tu culo ahí está. Oh, vale. Ah. Espera. ¡Uy, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Hala! Me ha jodido Eh, solo. Te has quedado un poco chorreado, ¿eh? ¡Uy! Fúmate un polo, Cookie. No tengo. Me los fumé todos. Cógelo de la guantela. No, pero en el coche no, ¿eh? ¿Se lo ha fumado? No me lo fumé. ¿Me lo Fúmatelo. fumó?
Se Bueno, lo pa. baja. ¿No llegamos? ¿A dónde? No sé. Buah, estás empapado, tío. Qué puto asco, hueles a perro mojado. Claro, es que cuando te miro me delito. Ah, qué bonito. Listo. Cookie, ¿A dónde vamos? Cookie. Al Megamall. ¿Qué pasa? ¿Quién fue la jardinero para plantarte el enanito? Qué cosas más bonitas le dices, Dios mío. Claro. Eres puro romanticismo. ¿Enanito? Sí. Sí, claro. ¿No le viste el cacahuete aún? No. Ah, bueno. Claro. Es chiquitito. Me mide 20. Son 5 fuertes centímetros, quiero No, suponer. pero es pequeñito. Menos. Me mide 26 centímetros. ¡Uy! Madre mía. Madre mía. Qué cosa de locos, ¿eh? Sí, Está un poco crecido el enano. se vino arriba. Bastante, creo. ¿Es un enano con anabólicos o me parece a mí? Con asteroides. ¿No me crees, galego? No, ni lo quiero comprobar, gracias. ¿Me la sacó? Yo creo que lo quiere comprobar, ¿eh? No. Pero Estoy diciendo que sí, ¿eh? O sea, no yo te cuadra juro que sí. con la información que me diste. Me dijiste que tenías un cacahuete. No sé qué clase de cacahuete. Uno bien cultivado, Pues con sí. buen fertilizante y todas esas cosas. ¿El del Sí. récord Guinness? Puede ser, puede ser. Mira, tu futura casa a la izquierda. Sí. Falta poco. No, ¿en serio? Puf, madre mía. Si yo te contase. Esta es la mierda. Lo que tiene ser pobre. ¡Un culote! ¡Ay! Esa tía te dijo algo. Te llamó guapo o algo así. ¿Quién, tronco? ¡Ay! Gracias. ¿Quién lo llamó guapo? La que iba en el coche. Le gritó por la ventanilla. Una zorra. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas Un 45. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena Abre el maletero, tú. ¿Saludo? Santi, ¿Qué pasó? que eres un grande, Santi. Ah, que sí. Enorme. ¿Le pego un tiro? ¡No! ¿Qué Vale. es eso? Loco de mierda. Es un degenerado por encima. Y me encanta. ¿Y a quién no? ¡Uy! Yo creo que cuando estoy dormido viene a mi cuarto y me mira mientras duermo, tronco. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena Bienvenidos a YouTube. 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 ¿Necesitas una buena herramienta?
Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Necesitas. Sí, es la una opción. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Ay. Hola. Bienvenidos a YouTube. Necesitas. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Necesitas una buena. Pues sí, me pillaste. Me cuelo en tu habitación, pero no para verte a ti. A ver si está Cookie. ¿Qué la sabe la Cookie? Pero la Cookie 23, ¿eh? Ah, hijo Vale. de puta. Detén el coche, para el coche. ¿Para qué? Para el coche y bájate. Pero Cookie 23 es el gato de Fali. Peor aún, hostia. No me jodas. Sigue que lo arreglas. Santi no me está mintiendo, ¿no? Sí, claro. Se lo ha inventado Cookie. Ay, mira, mira, mira. Se lo Mira, ha mira. inventado. Qué buenas vistas voy a tener desde ahí. Eres mucha Cookie para tan poca galeta. No, la que está diciendo, ¿eh? No vas a hacer nada, galleta. Le voy a pegarle un tiro. Di adiós a tu vida, tronco. ¡Ay! Dios, pero no os matéis vosotros, coño. Mátame a mí, pero a Cookie cuídela, coño. Es que no puedo apuntarte y conducirla a la vez, tronco. Cookie, tú te mereces algo más. No. Pero Santi, no seas así tampoco. Es un mierda de amigo. Yo soy feliz con mi galletita. Ah, vale. Es que antes te vi disgustada. Ibas a aprovechar como un pelícano, ¿eh? ¿La polilía? Pues vendrás a por ti. Me quieren coger la regadera. ¿Y por qué no has comprado un vaso en vez de tanta legadela, tonto? Y dale con el vaso. Qué buena frase, me quieren coger la regadera. Ah, que sí. A veces me vienen ocurrencias. No siempre. La mayor parte del tiempo estoy fumado. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Llegamos. Vacía ahí lo que hay en el maletero. Tú. Voy. Porque tenemos a saco, ¿eh? A ver. Toma, mi regadera. Uy, ¿Puedes con otras? Toma. uy, ¿esto? Son ¿Me podrían regadores. explicar o no? Me podrían explicar igual. Sí, eso es para regar. Lo que viene siendo. Claro, Ahora- es para eso que usan las regaderas. Claro. Ahora te doy unas semilletas y unas macetitas. Le di 8, ¿no? Sí. 8.
Coge tu comida, tronco. Sí, voy. ¿Qué pasa, Cookie? Te estoy mirando, lindo. Oh, qué cosas bonitas le dices. Lindo. Lindo es el otro, no es este. Este es Who. Lindo. Lindo. Se está confundiendo con el otro, ¿eh? No, yo no digo nada. ¿Qué otro? No hay ningún otro. Él es Sí, el claro. Lindo. Es el otro del barrio. El otro chino. Lindo. ¿Cuáles son para plantar más? ¿Las femeninas? Sí. Ya le di yo semillas, ¿no? ¿No te di semillas? No, sí, para mí, digo. Toma. Dale, dale tú. Yo ya lo tengo lo mío, cógelo de ahí. Vale. Puedes cargar con algo más, ¿no? Sí, sí, tengo espacio. Perfecto. Ay, pues pídele ahí a... Ah, no, está aquí. Ya te lo doy yo. Toma. Ya tienes todo lo necesario. Listo. ¿Me explican? Sí. Coges una semillita, te la pones en la mano. Y apuntas y Bien. disparas. ¿Y la maceta? Ya la vas. Cuando pongas la semilla ya pones la maceta también. Todo junto. Pero mira qué bonito. Mira qué bonito los dos ahí al mismo timing. Uy. ¡Me cago en la puta! Ahora a apuntar, venga, suerte. Está riendo. Me parece a mí. Viento que viento. A ver si no nos pasamos plantando, porque que tampoco hay mucho espacio. Entreteniendo a los niños. Ah, que sí. Santi, Dime. ¿ahora qué sigue? Cuando la pones la semilla en la maceta, tienes que meterle agua y fertilizante. Uno de cada. Apuntas bien y le das ahí. Añadir. Le añades agua y un poquito de fertilizante. Ahí. Eso es. Te da bien. Te va a dar bien. Yo hice un curso de botánica. Ah, ya decía yo. Bueno, podía ser algo natural. Pero bueno, si ya me dices que estudiaste, pues... Sí, igual fueron 2 meses. Bueno, suficiente. Listo. Maravilla, pues así, una detrás de otra. Yo me voy a poner aquí a tu lado. Hola. La... ¿Eh? ¿Está ahí? Sí, no te preocupes. Ah. A veces te engaña la vista. Ay, pues vamos a ver, iba a quitar esto de aquí, que tengo una vacía por aquí. Y ahí metemos semillas. Ah, pero quiero bajar al coche. Y tengo que anotar que quité 3.300 pavos.
teníamos macetas. Y demás cosas por aquí. No, este está lleno de hierba. La guantera puede ser. Oh. Este está vacío. Ok, pues vale. Uy. Por los niños. Madre mía. Qué bien lo haces. Estoy pensando en poner la furgoneta ahí tapando la puerta, pero... Voy a cambiar toda la hierba de aquí para los coches. Saco la furgoneta para arriba.
Yo creo que... A ver, solo queda este hueco, porque creo que el otro coche está casi lleno. No lleno, pero casi. Cuidado. Ahí está. ¿Qué es este coche horrible? Pues es Un el de coche tu... de gángster. Es el de tu cookie. Coche de negro de Valio. ¡Es horrible! Díselo tú. ¿Por qué es horrible? No sé, es muy fuerte el color amarillo. Con rosa. Madre mía. Yo pondría un verde fluo. Como os volváis a meter con mi coche, Ah, no, yo no dije nada. ¿Qué pasa? Si te vuelves a meter con el coche, te come la galleta. oye, tú eres un cablón, ¿eh? ¿Qué va? ¿Por qué a Cookie le dan 7 y yo he tenido que plantar 16? ¿Eh? Ahora os doy más, no te preocupes. No, una polla. Me subestimó, me subestimó. No, para nada. Qué guapa. Toma. Se puso a jugar videojuegos. Ahí tienes. Ay, Listo. ¿qué estás jugando? ¿Lonely Shipping? No. Estoy controlando el flujo del agua de las macetas, tronco. Ah, vale, sí me gusta. Para que se mantenga el pH en su sitio. Eso es. Que no le suba la acidez. Claro. A mí se me subió. Ayer cené hamburguesa y no veas que noche pasé, tronco. Se te desreguló el pH, ¿no? Sí. Y luego para matar me hice al horno 3 mini pizzas. Joder, ¿cómo te pusiste, colega? Sí. Por eso he dormido poco. Ahí, un poquito de agua. Empiezo. Dale. Hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con las regaderas vacías? Tíralas. En alguna esquina. ¿Acabo en un tacho? Aquí en esta esquina mismo. Hay más ahí. ¿Eres chino? ¿Soy de Lipín? ¿Y eso está en China? Sí. ¿Seguro? Sí, claro. Yo soy de un pueblo de Sanción, del condado de Lipín, compuesto por 11 pueblos más. Y, ¿Sansón? y mi condado de Lipín es famoso por sus puentes colgantes sin un solo clavo. Y sus tambores de tela, que hacen pum, 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 pum toda Santi. la noche. Dime. No me diste las semillas, ¿eh? Ay, no pasa nada, toma.
Se perdieron 8 semillas, no pasa nada. Gracias, capo. Nada, dale cañita. A ver, sígueme contando la historia esa, del tal Lipín ese. Ya está, si ya te lo he contado. Ah, y no tenéis emperador ahí. Las macetas tampoco me diste. Toma, toma. Vaya jardinero de mierda, tronco. No le da nada. no me dio un choto. Le di, pero tenía los bolsillos llenos, no pasa nada. No pasa nada, dale caña, venga. ¿Y tú qué? ¿También quieres? Toma, anda. No, no, ni se te ocurra, que yo ya he plantado mucho. Ay, sí, Dios mío. No sé si eres consciente que todo lo que plantas luego lo tenemos que recoger, ¿eh? Soy consciente. La flagoneta está vacía. ¿La qué? La flagoneta. Así le llama... mierda. Sí, así le llama el Chema. Ya lo hace mejor que tú, Ju. Madre mía, te vamos a cambiar. Te vamos a mandar a ti para el Vanilla. Creo que cometí un error. ¿Por Yo qué? también. ¿Cuál error? ¿Conoces al galego? Sí. Ay, es que no puedo regar esa. Pues mira, la de cerca, tronca y ponle ahí, empeño. ¿Cuál? Otra gente. Le haces así, el Breaking Dad. Un pasito para adelante, 3 para atrás. El break dance. Hola, buenas. Se están dando de hostias. Mejor amigo, te quiero. Que no te puedo pegar, pero ¿qué cojones es esta puta mierda, colega? Claro que no. Dime. Sí, este no puedo. A ver. Medio ahí. ¡No me da! Ay, perdón. Ahí está. Un espasmo al verte. ¿Qué pasa? Nada. Te salió un espasmo, ¿no? Sí, pero con poco me puedo borrar. Un estornudo, tronco. ¿Por? Está bien. Salud. Gracias. Ten cuidado con los estornudos. ¿Y este quién es? No, tú quién eres, boliviana. ¿Tú qué haces aquí en mi barrio? Boliviana me dice. ¿Tú quién eres, ¿Tú quién eres? ¡Es mi tobillo, tronco! ¡Relájate! Ah, esta es la puta de relájate. Manila. ¡Me cago en! ¿Qué has dicho de mi cookie? Pero esta no- ¡No me pegues! ¿Y por qué me pegas a mí? ¡Ah! ¿Pero por qué?
¿Qué puede salir mal de aquí? Bueno, entonces, ¿quién es esta boliviana? ¿Qué es Cookie, tronco? ¿Pero esta es la puta que conociste en el Vanilla? Ya puedes apuñalarme si quieres, Pero no había una puta que conociste en el Vanilla y que no sé si es esta, ¿no? En el Vanilla no hay puta subnormal de mierda. ¿Cómo que Son no? bailarinas. Respetá a las que son trabajadoras. ¿Qué puta? Y vos sos un negro entonces, de mierda. Pero yo también soy negro. Mira, mira. Galleta 69 y Cookie 35. ¿Es esta? ¿O no es esta? No sé. No se desvela la identidad secreta de los influencers, loco. ¿Cómo que no? ¿Y a tu mejor amigo asqueroso? Ay, yo te desvelé la mía. Claro. La suya no puedo. ¿Por Porque qué? si te dijera que ella es Cookie 35 estaría faltando al código del influencer. Vale, me lo acabas de decir. ¡Mierda! Perdón, es que es muy persuasivo. Se arregla, esto se arregla, se arregla. Arréglalo, Se arregla. arréglalo. ¿Arreglo? Ten cuidado porque después igual... ¡No! Oh, ¿habla esto a mí? Nos No. vamos. Mierda, pero no tengo salida tampoco. No puedo. Queda una. Que tu amigo, el sapo este, me saque las cosas, por favor. El negro, el negro. Sí, sí, el sapo negro, dale. No soy la esposa, son Brita. Aquí no tenemos esposa, no somos cops. Claro. El blido. Me cae muy mal, ¿eh? Vale. Me cae fatal. Hay árboles que matan. Amores que matan. Hay amores que matan. ¿Y 7 naritos en cada jardín? ¡Eh! Venga, a plantar, esclavo. Pues ya estaría todo plantado lo que compramos, joder. Ten cuidado si te palan, que lleva más de 3000 kilos de marihuana en el maletero. ¿Qué dices? ¿Si le iba a dejar tirado? Pues déjalo tirado, otro. Regalamos, María, ¿no? Me la pe... No sé si me para la poli y le digo que llevo 3000 kilos de marihuana, ¿no? Sí, que son de galego. ¿Qué? ¿Te gusta el jardín? Tengo 65. Una obra de arte. Lo que no me gusta es ese Ten subnormal que cuidado viene si vas a recién. ponerle el calo, que he ido yo antes Sí. y había ahí... No suele Había caer un bien. vigilante. Pero es el mejor amigo del Galeta. Ayer parece ser que no viste muy bien aquí en el puerto, ¿eh? Que encontré yo por la noche otro colega. ¿Cómo voy a ver, tronco? Si tengo los ojos achinados. Claro, que te entras en el culo de una mulata boliviana. ¿Vas a consentírselo? Es mejor irlo, dale, ya se cansará. Si le das bola va a seguir. Por cierto, ¿qué tal el pino ayer? Pues la verdad, bien.
Pero el gato del Fali cuando acabé saltó al váter y se mojó. ¿Y qué se quedó con el pelo engrifado o qué? Sí, tronco, le intenté secar con una toalla, pero no hubo manera, me mordía. Le queda agua. No tendrás la espalda aruñada, ¿no? No, Y fertilizante tampoco, ¿no? no, está en el armario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo regar la planta esta de verga. ¿Cuál? Esta hija de puta de acá. A ver, vamos a intentarlo. No, no quiere, ¿eh? Ahí está, la enganché. Esta. No, ¿y dónde más puedo ir? ¿Allá también puedo ir? ¿Ahí? Sí, sí. Pegadito al muro. Me dijo puta, me dijo que camino como si me hubiesen roto el... Eso, y también me dijo boliviana. De verdad. Y este, nada. Yo le perdería la cara. A los dos. Es mayorcita para defenderse ella sola. Claro. ¿Tienes agua? Qué pesado con el agua, tronco. Pero si te he dado cagate mate. Que no quiero beber. Pues en el armario, habla. Ah, puede ser. Hostia, sí hay. 3, 4, 5, 6. Yo no sé cómo eres capaz de aguantarlo, ¿eh? No, sí no es el problema. No, digo lo que te dijo el otro. Normal, que no, es que si sos tonto ya... Pero métele una puñalada. ¿Te parece normal que yo le meta una puñalada así como así? Hombre. Tendrás que defenderte no puedes permitir que te digan esas cosas. Otra hija de puta. Dale. Bien. Joder, parece que lleves haciendo esto toda la vida, ¿eh? Y si te digo que sí, que... Pues sería maravilloso. Más suerte para el galleta todavía.
Igual nos venimos un poco arriba, pero bueno. Te lo dije, ¿eh? Ahora ya no paro. Mira, está chutando todas las macetas, loco. Pero deja de chutar las macetas. ¡Uy, no! No pasa nada. Así crece más rápido. Por los niños. Hola, buenas. A las buenas por los niños. Bienvenido al Jardín de la Alegría. ¿Cómo andan, señores? Pues aquí, plantando un poquito. Joder, de jardinería, por los niños. ¿Necesita una ayudita o qué, gallego? Pues ya estamos terminando. Voy a plantar la última. Ah, pues bueno, joder, he llegado tarde por los niños. Nada, luego hay que procesar todo esto, así que tranquilo. Vale. ¿Quién era él? ¿Eh? ¿Quién era el que vino? Ah, Jesús. Me falta 9. Mira, ¿quién está a golpes ahí detrás, macho? Perdón. ¡Ay! ¡Ay! Yo puedo. No te preocupes. Pude. Me dio una caricia. ¡Qué una caricia! Sí, me gustó. Habría que meterse ya por detrás a empezar a quitar, que aquellas de allá tienen que estar. Para quitar seguro.
Ah, lo que no llegan son las macetas. Bueno, no pasa nada. A empezar a quitar. ¿Cómo va a estar un 90 esta, tío? Es imposible. Sí, la basura, tírala allí fuera, mejor. ¿Necesitáis comida ¿Tiras gallego? ¿Queréis tarjeta? acercarme a comprar algo? Sí. Yo estoy bien, la verdad. ¿Comidita? ¿Alguien? ¿Alguien necesita comidita? Yo, por favor. Dale, ahí traigo ahí algo de comida. Perfecto. Estaba resesa la galleta, que sí. ¿Cómo? Estaba resesa la galleta, ¿no? Estaba caducada ya. No. No, entonces ¿por qué la tiras? Porque no te aprecia, no te valora. Tiré la galleta, tiré basura. Vale. A meter mierda ahí. Te quiero. Recoge.
Jardín de enanitos. Las de allí del mulo ya están, Clem. Ya estuve pillando ayer las que había. Hostia, que salen para afuera, colega. Compañeros desde Tornaval. Desde Tornaval. Defendemos a Fulso, chaval. Ya la quito desde aquí mejor. Aún quedan huecos aquí, Todo no va a entrar. ¿Estás bien? Sí, de chill. ¿Ah? ¿Estás muy seria? La Tu chueca siempre apartamento ya seria, está lleno. Santi. Vale, entiendo. Eso es bueno. Por eso haces buena pareja con el galleta. Porque de vez en cuando te saca una sonrisa. Es verdad. Es graciosito. Claro. El apartamento está lleno, el apartamento está vacío. Pero el apartamento no es bueno guardarlo porque a veces despawnean las cosas. A mí no me pasó, pero creo que... Uy, voy. No, quédate tranquilo yo. ¡Ay, que me caigo! Son... los amigos de Jo son todos así como el tonto ese. No, que va. Ah, que es el solo. Sí, la mayoría son normal, gente normal, como yo. Bien. Bueno, mejor. Sí, no. Es especialito. Ya sabes, siempre hay gente más especial que otra. Sí. ¿Querés que junte? Sí, si miras alguna que esté ya para cosechar, tú cosecha. Hola. Mira que tengas... Hola, asegúrate Hola. que tienes hueco en los bolsillos. ¿Qué tal, Maddie? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Aquí ya ves, en el Jardín de la Alegría. Sí, ya veo, ya.
Sí, van poco a poco. No, que le falta agua y fertilizante. Ah, sí. Pero Y es tienes que pa... no tengo más. No tienes para echarle, ¿no? Ahora le echo yo. A ver si la engancho. Si no, te espero acá, pasame y la arreglo yo. Vale, perfecto. Voy. ¿Te quieres venir a robar? Vale. Te lo meto en el bolsillo, ¿vale? Dale. Ahí tienes. Cada vez que escucho una patrulla por aquí me cago, tú. Santi, ¿cómo Dime. las cosechas? Pues cuando estén te pone, ya lo notas ahí en la etiqueta que tiene abajo. Te sale que está. Y le das desde el tallo, lo tuerces y lo arrancas. Eso es, perfecto. Y... ¿Necesitas ayuda para recoger, gallego? Sí, vete recogiendo por ahí lo que ves. Listo. Uy. Anda, no me jodas. Sacar estas de aquí que están saliendo por el muro para afuera, tío. Voy a arrancar estas hierbas del muro. Están muy pegadas, ¿eh? Ahí está. Jesús, te presento a Cookie 35. 35 te presento a Jesús. Por los niños. Buenas, buenas. También me dicen la chueca, ¿eh? La chueca por los niños. No, por los niños no, porque como camino. Me maten con tomate. Pues yo soy Jesús por la raza. Jesús. Jesús, El hijo de Jesús. Bueno, no soy muy hijo de Dios, pero sí, mi nombre viene de ahí por los niños. Podría ser más como hijo de Maradona. Por los niños. Eso Qué sí, bonito ¿no? nombre. Efectivamente. Puedo ser hijo de Maradona, hijo de Messi. De ahí Sí. me acerco más, la verdad, porque... Igualmente, todos podemos ser hijos de Maradona, porque andaba dejando semillas por todos lados. No, bueno. Así que, como esto, ¿ves? Como estas plantas, bueno,
Pero por todo el mundo. Sí. La verdad que sí que podríamos ser la mayoría de personas hijos de Maradona, por la raza. Mucho chiste sobre lo que consumía, pero poco chiste sobre todos los hijos que dejó, Hay que hacer más chistes sobre esto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo a Jesús le voy a decir el Jesús. Jesús, claro. Porque Jesús, en el barrio se dice el Jesús. claro. Por aquí le llaman Jesus también. Pero Jesús es muy viejo, ¿no? En inglés. Sí, sí. El Jesús. Pero ya sabes que aquí en el barrio, pues, somos un poco de todo. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? ¿Necesitas comida? No. No, ya tiene una cookie bien rica. No dice nada, qué cabrón. Te quedas sola. Tengo 3 para pasar. ¿A quién se las paso? Al maletero. Sí. Si hay sitios, sí. ¿A la acá? Sí, en la furgoneta. Sí. Junior, tengo barritas y batido de proteína si necesita. Que la llenamos, ¿eh? A ver si entra todo. Solo entraba una. Vale. Pero me quedan 2. ¿Ya está lleno? Sí. En la guantera igual entra algo más. Y cuando esté lleno, pues ya lo metemos para abajo y hay que rellenar los coches abajo. Abajo hay algo de sitio, no mucho, pero algo hay. Dale, dale. Ya voy para el barrio, estamos robando. Esta tiene que estar, tío. Claro. En el volcán el ojo de dentro cabe un palmas. Perfecto. Ahí, dámela. Y en el otro creo que también, ¿eh? En el maletero de la moto. 5 En la más en este. Aquí cabe una más. Gallego. Sí, en la moto caben 15 El más mío o el mío 20. está vacío, ¿no? Creo. No, creo que se está lleno ya. Ah, está lleno. Compruébalo ahí, a ver.
Ah, un pitillito de después, claro. Qué gran idea. Mira este, jugando con Canuto. Joder. Y qué bien sienta. Yo le llego como fuma con los niños, Cosecha Claro. propia. Eso es. Pues yo gano. Fúmalo. ¡Ole! Al Fúmalo bol. por los niños. Escucha, eso pega fuerte, Nos ganó. Depende de qué haya adentro igual, ¿eh? Depende. Ya ganó en el momento que te conquistó. Por los niños. Por los niños, exactamente. Por los niños te conquistó, claro que sí. ¿Cuál Por niño? mis hijos. No empecemos otra vez, Ju, que el otro día preguntaste que si yo tenía niños y al final acabé recibiendo una propuesta, Por los niños. ¿Pero qué niño? ¡Me estáis maleando! Por los niños. Por los niños, claro. ¿No te acuerdas del día que llegué de lo que te expliqué de por los niños? ¿Qué es eso de por los niños? Una expresión. Que tiene... Es una 40 una muletilla de los gitanos. Tiene por la 40 Rafuki. niños apadrinados. Ah, Y bueno. le pasa la pensión a 80 mujeres. Ese es Fali. Ah, Claro. Está Venga. confundido por los niños. mierda. Yo no, yo lo uso como muletilla. Los gitanos lo usamos como muletilla. Para decir por favor o para ponernos. Cuando nos enfadamos también sirve. Es dependiendo de la expresión que estemos usando. Pero lo usamos en todas las frases. No tiene significado, vamos. Literalmente. Lo usas para lo que quieres. Sería como un la pu. Sí. Sí, o sí, más o menos. o como los españoles que dicen, chaval. Ah, Por los entonces no niños. nada que ver. Toma. Maravilloso. Tremendo. Ya por los nichos. Pero es que he comprado unas cuantas y me he tenido que Cátaro más de la está cuenta. cerrado, ¿no? Ah, está abierto el cátaro. El batido sí está bastante bien. El batido llena por los niños. ¿Cómo se toma el mate? El mate es así. Vos agarrás el vasito ese que se usa para el mate. Ajá. Pones la bombilla, pero la dejas quieta la bombilla, ¿viste? Ajá. Y pones la yerba. Y la yerba tiene que estar como inclinada para un costado. Entiendo. Y vos, el agua caliente, que no tiene que estar hervida, tiene que estar caliente a 80 grados. Ujú. Mentira, antes que 80. La sacás antes. Y después esa agua la tirás cerca de la bombilla, no la tirás afuera. O sea, cerca de la bombilla. Ok. Pegada. Y listo, y Pero tomás. ¿El mate está iluminado? Iluminado sí que estás tú. ¿Cómo ¿Pero mate no era el de Cars? Si es un mate RGB, sí, pero no. ¿El mate tiene movimiento? No, Sí, el mate el de mandíbula. es un vasito Vale. como de, puede ser de muchas cosas, puede ser térmico, puede ser de porongo. ¿Está bueno el polongo? No, no sé, no creo. A mí me gusta más el vaso térmico para el mate. La poronga Pero está son buena. gustos. Claro, imagino. No sé, vos la probaste seguro. Por los niños. Sí. ¿Qué? Que probaste la poronga. Lo dije por vos, ¿eh? ¿Que yo probé la polonga? Sí. No sé. Madre mía. ¿Qué es la polonga? $90. Este está para quitar ya. Vamos a ir dándole. Hay muchísima hierba, No sé cuánta, pero hay mucha hierba, No sé cuánta exactamente, pero mucha.
Y el pavo que conocimos es el subjefe de los taxis. Interesante. ¿Cómo crecen por los niños? Por los niños gallegos me maten con tomate. Vente, Coqui. Increíble, Jesús. Jesús, ¿te puedo llamar? Este no iba a traerse a una remana. Jesús. Sí, sí, sin problema. Hermano. El Jesús. Ya llegó el hermano. Jesús, como tú quieras. Es Yo que respondo Jesús ahí. está muy trillado. Ya, por los niños. A mí que me va a Jesús es costar. como que ni siquiera llegas a decir la S y al final Jesús. Sí, no, sí, así, Sí. así es como normalmente en Andalucía me llamaban por los niños. No ve que la S para nosotros no existe. Jesús. Jesús. Exacto. A mí, exacto. Con por los Z. niños. Jesús. Así me llamaba mi madre, Jesús, por los niños. Claro. Jesús. Ahí está, así mismo por los niños. Yo respondo. Yo Sí. respondo. Nada más que escucho G, ya sé que voy yo por ahí por los niños. A menos que estén llamando a alguien que llame Gervasio o, Oh, claro. Jerónimo. o Jeremías. Jeremías por los niños. Uy. A ver si le quería un poco, para llamarlo así. Bíblico, sí. Sí. No. Ay. Pero bueno, allí ya te has desmayado por los niños. Estoy cansado, jefe. Uy. Mucho trabajo, Santi. Demasiado. Hay Luego que voy, descansar también. Prepárate, que voy a luego por iré a ti. tomarme unas copas allí si estás trabajando. Dale, no sé, bueno, no quiero trabajar hoy. Seguro hoy sea día de ocio. ¿Qué te parece el barrio? Cuidado, la policía. Está lindo. Estaría más lindo si no estuviera ese chico, el que me molesta. Sí. ¿Quién te molesta por los niños? JR. Por los niños. JR se llama encima. Oye, aquí ya te digo yo que si no uno es otro, aquí nos gusta darnos por saco. Míralo. A ver, Ju. Vincialidad 6 amigas a Junior. Que no paran de crecer. Ya está, me la quedo. ¡Mierda! No, fui yo más rápido. Me va a quitar la mía, juego por los niños. Gracias. Gracias. Madison. No, gallego, súper rápido. Esa. Dale, te la dejo para ti. Chino. Uy, pero que le ha hecho el coche. Que le ha hecho el... ¿Cómo? ¿Quién ha sido por los niños? Qué coche más feo tiene. Tienes que decirle que lo lleve al taller a cambiar el color, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿No crees? Sí, totalmente. Bueno, y ahora pues una reparación también no le vendría mal. ¿Cómo lo dejaron, eh? Está para el desguace, ¿eh? Sí, esto no vale ni para, vamos. Está un poco en la ruina. Bueno, mira, ya no te hace falta aire acondicionado. Toma, galego. ¿Qué me vas a dar? ¿Cuánto? 3 más. Sí, dame. Uy. Chino, te dejaron el motor y de milagro, ¿eh? Perfecto. Cago en la... Con mi coche de negro no, Pégale. ¿Qué carácter tiene?
¿Quién? ¿Qué galleta? Ah, sí, sí. Toma, ala, Vale. madre mía. No, si el coche no llega. Sí, no, si no llega al taller ya. Listo. La última. Perfecto. Uy. Mira qué alitas tienes de diabla. ¿Caben en algún coche, gallego? Pues creo que no. En la moto. Míralo a ver en la moto. Vale. Toma, Toma, hostia. por negro. Ala. Maltrato. ¡Buah! No te he llevado de... puesta de milagro. Pobre tuya. En la moto tiene Dale, más dale, motos, dale, ¿eh? dale, Dale, dale. Chino, cuidado. ¿Pero qué hace? ¿Por qué se pegan? Chino. No entiendo nada. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Que se están pegando de hostias? Sí, no entiendo nada. En fin. ¿Qué quedaba sitio abajo, dices? En la moto tiene hueco. Sí. Vale, perfecto. Poco yo. Agua. Y hay un coche encendido, no sé cuál. Creo que es el Bucaner de él. María. María. Un cultivador, yo. Se quedó como un poco enterrado. Vale. No sé, cuesta abajo porque yo cuesta arriba no voy. Oh, qué bonito. ¿No tienes, Milo? Baja. Baja. Toma, todo para ti. Pero baja. Oh, ¿qué haces, galego? ¿No toques ahí? Oye, ¿Qué pasa? ¿has visto que cuando te fumas un porro tienes mucha hambre? Sí, claro. Claro, tiene que- si no te da una pájara. A mí me dio una pájara el otro día en el burger. Me fumé un ganuto Sí, macho. y me desmayé allí. Bueno, cosas que pasan en la vida. Mejor amigo, ¿que él es un banana split? No. Qué feo. Yo sí. Que es un sí? banana split. Sí. Toma. Ah, no tengo. Me lo acabo de comer. Toma mate. Joder. Gracias. Estarás Deben consumir contento. muchos porros, ¿no? ¿Cómo? Que deben consumir muchos porros, digo. Pues, y tanto. Bueno, lo normal. Yo los aguanto porque soy negro de Valio. Sos una galletita quemada. Sí. Ahumada. ¿Cómo? Una galletita ahumada. Es verdad, es ahumada. Es ahumada. ¿Sabes que Galego está obsesionado conmigo? ¿Por qué? Me acosa. ¿Qué dices? Son imaginaciones tuyas. Voy a ir al punto violeta, tronco. Me estoy empezando a preocupar. Madre mía. Yo te acompaño. Si Ay. dice que te está acosando, será verdad. Sí. Yo te acompaño. Me ha tocado. ¿Te ha tocado? Sí. Hostia. Ahora vamos al punto violeta. Le ponemos una denuncia. Sí, Venga. Venga. Te vas a cagar. Vale. Y mi mejor amigo te va a apuñalar. Vale, me parece bien. Carter, ¿le vas a apuñalar? Gran Sí. respuesta.
Exacto. Loco, ¿quieres dejarle comerte el bocadillo y defenderme? Pero ¿quién te está atacando para defenderte? A ver, explícame. ¿Amigo? Exacto, Carter, eso mismo. Sí. ¿Quién te atacó? ¿Quién fue que te atacó? Él. Sí, ¿Qué te que te- dijo? ¿Me ha intentado tocar? Cookie, dale. ¿Pero tú te lo crees? Hacer algo que no quiero, Santi. ¿En serio tú te lo crees? No sé, Gallego, sé no qué le creerle. estarás... Tengo cosas mejores que tocar, la verdad. ¿Cómo que? Gallego, no estarás acosando al chino, ¿no? No, la verdad. La flauta. Mira, Los, mira. los asiáticos no me van. Mira cómo me mira. Ujú. Me comí con la mirada. No me intimidáis, si es lo que pretendéis. Uf. Me lo fumo en tu cara, mira. Mira, mira, metí la luz. ¡Oh, qué provocativo! Quiero saber qué significa, ¿no, Santi? Sí. ¿Qué significa? Lo del humo tiene muchos significados. ¿Qué dices? Explícamelo. A ver si lo puedo utilizar. Ninguno es bueno. No, ¿No, en no, todo bueno? lo que te los quieres follar. Exacto. Ah, pues no es el caso. ¿Te quieres follar al chino? No, la verdad. Seguro, pero mira lo que sexy y apasionado es. Además, si lo ves de espalda, Claro. lo puedes llegar a confundir. Que no, ya lo intenté una vez, me chupó el tobillo y no me Mira. gustó. Mira al chino, míralo. Joder, si tiene el sobaco sudado. No, Tío. no, tampoco lo miren tanto, ¿eh? Tampoco lo miren tanto. No, tranquila, fuera. Coqui. Ya Fuera. sabes que no. Mira, mira, me come con la mirada, tronca. Apuñálalo. Déjalo. Así. Ahora hay mejores vistas. Ole. Carter. ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa? ¿Carter? Sois unos dos y todo. Bueno, Sí que eres un doggy. Y el que era mi mejor amigo es un feca. ¿Cómo que? Te has torcido por una puta. Toma. Pero contrólate ya, tronco. ¡Ah! Dale, chino. Vamos, chino. A tomar por el culo. Es que es normal, va llamando putos por ahí a las tías, pues tarde o temprano se va a llevar una puñalada. Lo apuñalé. Bueno, era cuestión de tiempo, tarde o temprano. Sí, mira, ¿cómo me va a estar diciendo todo el tiempo eso? ¿Qué se piensa? La primera me la banqué. Dije, no le voy a dar atención. Ya la segunda, no. Para nada. A ver, yo soy de los que considera que hay que respetar. No se le puede faltar el respeto a una chica así. Bueno. Os podéis defender. Fue visto. ¿A ti también te faltó el respeto así alguna vez, Madison? ¿A mí? Sí. No, Ah, creo. ¿cómo que crees? Es que si me lo había hecho no me acuerdo. Ah, vale. No sé, es que ya no es la primera vez que me llega a los oídos de que le falta respeto así a alguna chica. Madre mía. De hecho, ayer estaba bastante cabreada. Ja, Sí.
Madre. Porque algo le dijo a ella también. Pero Carter. Sí. Madre de Pero Dios. es que, en serio, ¿a ustedes les parece normal que me diga así? De Ah, no, manera despectiva, en serio? No. Yo ya te dije que no. No, para nada, ni me conoce encima. Claro. Y yo lo traté bien desde el principio, que me la empezó a picantear fue... Que sí. Que no tiene sentido. Porque con quien tiene confianza es con el chino, no contigo. Totalmente. Todo lo que me diga a mí me lo voy a tomar como el culo, porque no me conoce, nos conocemos, no hay confianza. Claro. No, que tarde o temprano alguna persona le iba a acabar haciendo algo eso. Este Carter, de verdad. Bueno, tendrá que espabilar, no sé. Hombre, cada uno es como es, obviamente. Pero bueno, con esa forma de ser, no sé. Se va a buscar más problemas que otra cosa. Ya. Es que es idiota. Qué bien se le da a hacer amigas a Junior, sí, tal cual. ¿Tienen baños acá? Sí, ahí en la puerta, eso, al fondo. Sí. Y si no puedes mirar aquí detrás del tronco. Voy a la puerta. Vale, Vale. bueno, nos vemos ahora. Bueno. A ver, es la personalidad de su PJ. Hi Golden, gracias por el follow. Es la personalidad de su PJ, pero es una personalidad bastante desagradable. Como son. Es muy respetuoso con las tías. Yo. Ah, tengo que apuntar la pasta. Te la voy a apuntar ahora. V. Entonces. Boxeo entre locales. 4. Oh yeah. Joder. Voy a ir a buscar un poquito más de gazpacho. Merendar. Me apetece. Fresquito. Mientras reinician, porque se ve que va con un poco de calma, vengo ahora.
Si me toca decidir, dime cuál de las conciencias es la que debo ir día a día, repetir un puñado de vivencias, buscando novedades, nuevas experiencias, cazadora, sudadera, indumentaria personal. Lo que importa está debajo, muy detrás de cada cual. Tengo ganas de fumar y no me quedan pitillos. Me deslizo por la acera con la mano en los bolsillos. Me llevo en los calzoncillos unos tetas pa' después, achuchando paleado que aún es día 23. Poco a poco cada vez, no sea que me desfase, se me sale una sonrisa cuando llega el desenlace. Cojo el pueblo y cojo camel para así poder hacer lo que quiera con el tiempo de mi reloj de pared. La tengo delante, es la realidad, hay que frotar bien los ojos para ver con claridad. Escribo en el cuaderno si se me ocurren tracks, que si luego tengo tiempo puedo parar a mirar. Tan solo un instante. Vamos para adentro. Uno más aquel que viene, que está casi siempre en el sofá tumbado, cao, escuchando raps. Así, hijos de puta. Ya llega, si no te gusta mala suerte, madafaca me la pela. Llega el kinky de Quintela, Xavi Metal Gear, traemos vieja escuela a la ciudad de la trastela. El más canalla ha vuelto la pantalla, escupiendo metralla. Mi gente no me falla, nuestro white is beautiful no te raya. Seguimos en el ring, nadie arroja la toalla, ya, entramos en acción. Dejamos tu coco como un acordeón, placa, placa, esta perla aplasta como King Kong, placa, placa. Llega. The King, porque no te callas, ya llega el Kinky de Quintela. The King, porque no te callas. ¿Por qué no te callas? Vale, de puta madre. Y hola, buenas. ¿Qué pasa, bro? Pásate. ¿Tenía algo de jalar? Pues fui a comprar Jesús. Antes tengo de beber. Si quieres ver. Me renta. Que necesito más comer. Yo tengo un croissant, si lo quiere. Ya, pues de puta madre. Me voy a cambiar. Venga ahora. Gracias. Vale, nada. ¿Qué? ¿Muchos matches por ahí o qué? ¿Qué va? Si no tengo ni el Spark. Ah, No. no buscas nada de eso, ¿no? ¿Qué va? Quita. ¿Para qué? Qué pereza, ¿no? Dolores de cabeza, quita.
Ya bastante Quita, tienes. quita. Bastante tienes con aturar lo del barrio. Efectivamente. ¿Para qué más? Haces bien. Ujú. Yo tampoco Quita, tengo de eso. quita. Dolores de cabeza. No, gracias. Sí, esas cosas sí, ya vienen solas, no hace falta buscarlas. Exacto. ¿El flaco que se fue o qué? No tengo ni idea. La verdad, me puse a mirar el móvil y no me di cuenta de si se fue o si se quedó. Iría por el coche seguramente. A ver si nos juntamos unos cuantos. Ahora vamos a procesar toda esta mierda que tenemos. Vale. Perfecto. Porque tenemos mucho, la verdad. Ayer cuánto recolectamos. 280 bolsas, pero es que eso no llega a nada. Volamos, en nada. Hostia. Y a mí hoy ya me llamaron para pedirme más y no tenemos para vender. Putadón. Es que es complicado. La gente compra cantidades muy grandes. Yo creo que la estamos vendiendo muy barata, por eso nos compran tanto. Puede ser. ¿A cuánto la vendemos? A 70. 70 cada bolsa. Sí. Y a ellos le están sacando en torno a 170 o más. Pues sí, es muy barato. Entonces. Sí, sí. Claro que es muy barato. Sí, o sea. Si nosotros la vendemos a 70 y ellos ganan de beneficio Más del 100, doble. Hombre, más del doble, entonces que. normal que nos la quiten de las manos. Sí. Pero bueno. Igual hay que hacer un reajuste de precios. Mm, No sé, eso ya que decidan los jefes. sí. A Qué lo mejor bueno sale que- más rentable venderlas a 90. Claro. Que por otro lado, sí, vendemos mucho. Pero claro. Pero es que no ganamos. Claro. Y ellos ganan más. Sí, sí. A ver, le ganamos mucho igualmente, pero Sí. a nosotros nos cuesta cada gramo nos sale 15 pavos. Ganarle le ganamos mucho igualmente. Pero bueno. Sí. Digamos que somos los putos amos de la hierba ahora mismo en la ciudad. Nos compra todo Dios. A ver, si nos compran todos, a lo mejor sí que sale rentable. Pero no sé. Que lo miren los jefes. Claro, que le den al coco. Yo la gente que tengo visto por ahí vendiendo, la mayoría son clientes nuestros, así que Pues de loco. claro. Que sí que habrá más gente, seguro. Seguro que hay más gente plantando. Seguro. De eso seguro. Mm. Pero mientras nos compren a nosotros y no los otros. Pues sí. Y si hay más gente y no les compran a ellos es porque a lo mejor a ellos le tienen más cara. Sí, más cara o que no son tan eficientes como nosotros. No sacan También. tanta cantidad. También. Porque nosotros ya ahora mismo, y eso que producimos la hostia, ¿eh? Ahora mismo con los que somos, solo vendiendo nosotros, ya la venderíamos toda nosotros. Ujú. No tendríamos para vender a nadie. Pero bueno. ¿Hola? Y... Estamos sin Wiz, loco. ¿El qué? Estamos sin Wiz. ¿No queda más bolsa? No queda nada. Joder.
Ven, te presento aquí a Gwen. Esta es Gwen, Cookie 35. La conozco, la conozco. Ah, vale. Hola, buenas. Que es Mino con Ju, ¿no? Sí. Nada, de puta madre. Va a estar por aquí entonces, ¿no? Sí. Veo. Si no me rompe las pelotas, el Sí. uno en Contito. Tuve problemas ahí con Junior. ¿Con Junior? Sí. ¿Qué pasó? Que me dice puta. ¿Te parece normal que me digan ni me conoce? ¿Te dijo puta? Sí, 2 veces. No sé, la verdad. No, ¿Qué le no, habrá no. picado? Coño, con el Junior. Sí. Sí. Y lo peor es que el juego no hizo nada, no hizo una ¿Pero le mierda. dijiste algo? A la primera no le dije nada porque no quería provocar ningún conflicto, pero ya la segunda, nada, me enojé. Lo pinchó un poco. Lo apuñaló. ¿Cuál es la de? Ah, que la apuñalaste. Mira, yo te voy a comentar algo. Si a mí la persona con la que vino no me defiende, que es la persona que me tiene que defender, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dejar ¿Pero que me digan tú esas cosas en la apuñalas a cara. alguien que vive contigo? No vive conmigo, no lo conozco. Sí, o sea, tú estás aquí y vive contigo. Yo no vivo acá. Yo vine Entonces... con... ¿Pero estás con nosotros? ¿Y vos le decís así esas cosas, se las decís a alguien que vive con vos? ¿Te los decís? Claro, pero tú apuñalas a alguien que te insulta. No, pero de esa forma sí. Porque me venía pinchando hace mucho ya. Picando hace mucho. Vale, hablaré con él también. O sea, quiero saber las dos. Pero Es sí, que o no te voy a sea, poder no. decir nada porque yo no dije nada en ningún momento. Lo insulté un poco al principio, pero nada grave. Bueno, esto se debería de arreglar como una disculpa por ambas partes, creo yo. Sí, la verdad pienso que o sea, entiendo de que si te dice eso te lo tome a mala porque obviamente eso no lo puede decir alguien, pero lo de apuñalar aquí, Le pinché un poquito al costado, no le hice nada. No le clavé la navaja en todo el pecho, se lo clavé en la cinturita ahí, al costadito. hablarlo por favor y que quede bien la cosa, por favor. Porque sé que después se valía. Es que sí, yo no quiero tener un conflicto, pero si me viene diciendo... Dile la verdad de que te calentaste, pero que si él no te hubiera dicho nada, no hubiera pasado Sí, nada. vale. No. De hecho, si son en plan broma, nada, cero. Todo bien. Pero si me viene pinchando y me viene diciendo cosas en mal sentido y tampoco recibo un apoyo de la persona que me trajo, es como... No sé. Claro, pero no tienes que pinchar, ¿sabes lo que te digo? No sé, no... Hay manera. Sí, te entiendo que te pueda llegar a calentar porque te digan eso, pero no sé, Bueno, hubiera actuado de otra manera, la verdad. Ayer estuve a punto. También ha de darle un escarmiento, ¿eh? ¿A quién? A Junior. Ah, es un chistosito, se ve que es un chistosito. Después lo apuñalan y llora. Oh, ¿Qué quieres? ¿qué hago, tío? No sé, loco. A mí me está tocando los huevos ya. Pues los dos, ¿eh? No solo él. Es que los dos son unos calentados. ¿Los dos quiénes? Mira, ¿tú crees que Junior eso no te lo ha dicho en plan broma 100%? No fue en plan broma. No O fue sea, en te ha plan dicho broma para eso en nada. serio insultando. Sí. ¿Qué Junior, pasa? ¿Qué pasa? A ver, hermano, ¿me cuentas cuál es tu versión de lo que ha pasado? Sí. A ver. Que le he dicho al chino que literalmente se ha virado por una puta porque no conozco a esta tía de nada y me ha pegado un pollolo.
ver, si solo fuese por eso el puñalón, te lo compro, pero es que desde que has llegado te has falado, Aunque le he dicho. Ruta que boliviana, que camino como si me hubiesen roto el culo. Cosas más, varias. Que no te conozco literalmente de nada. Y entonces, ¿para qué No te me puedo falta decir- ese no- respeto no así? te puedo decir No me boliviana. falta ese respeto si no me conoces. Vale, pues no me metes un puñalón porque entonces te lo pego yo a ti. No Tú me, tampoco me conoces a pinches, mí. no me piques porque no te voy a meter un puñalón. A ver, mira, esto es muy si vos no fácil. me rompes las bolas, yo no te voy a meter un puñalón. Esto es muy Es fácil. conectar dos neuronas. Mientras estemos aquí juntos, respeto, ¿vale? O sea, ya os conoceréis, lo que sea, tal. ¿Te has calentado apuñalándole por eso? Sí. Literal que sí. Porque le podría haber pegado, le podría haber tal, pero aquí en el barrio apuñalarle, pues yo qué sé. No, cara, que hago yo, le pego un puñalón, es que tengo una ganas de meterle un puñalón que no me la guardo ni yo mismo. Dale, apuñálame. Estoy acá. Vení. Mira, algo fácil. Estamos todos en paz y armonía y el próximo que se falte el respeto, le apuñalo yo. A tomar por culo. Perfecto. ¿Os parece? Ese lo es, porque yo no le falta respeto a nadie. Pero has apuñalado tú. Sí, pero eso no es falta de Pues respeto, eso esa falta que lo de apuñalé. respeto. No, que va, que va. No, Para no nada, quiero no me más conoces de conversación. nada. Hazme caso que desde Que un pegas un punto puñalón. de vista, ambas cosas son calentadas. Ya está, no hay más, no hay que darle más vueltas. Hombre, si literalmente tengo una tía en el barrio que no conozco de nada, le digo, ¿y esta boliviana? Vengo con juego, que no me conoce de nada. No, ¿qué No, soy? no te conozco de nada, ¿tú te has presentado aquí? No. Punto, ya está, no te conozco de No literalmente me, nada. diste ni la oportunidad para presentarme, ya me estabas diciendo boliviana. Y te dije, ¿y esta boliviana? ¿Qué pasa? ¿No te puedes parecer una boliviana no, o qué? No podés, no me lo puedes decir. Ah, ¿no te puedes parecer una boliviana? ¿No te No, puedes decir que te parece una boliviana? ¿Por qué? ¿Porque lo digas No. tú o qué? ¿Sí? Ah, pues bueno, no hay libertad de expresión entonces. Y libertad de expresión. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es A de la ver, Constitución que lo Cálmate, que desde que has llegado hasta llamando puta y de todo, tronco. No me calientes a mí, boludo. No le he llamado puta, no le he llamado puta. Le he No. dicho, esta fue la puta que Sí, conociste en sí, Manila. has llamado puta 3 veces delante mío, tronco. Y Pero estoy si te, pasando de todo, tío. si te he dicho que, si te he dicho, Buenas. te dije, nada más llegaste y dije, esta boliviana y te dije, Gracias, Jesús. esta fue la puta que conociste en el Manila. Y bueno, ¿Qué pasa? ¿En el Manila no hay putas o qué? no hay. Te dije que Vale, no, vale. te dije ni bien ni Sí, de sí. putas, te dije son bailarinas. No sé. Vale, sí. Sí. Ahora es todo lo que tú digas. No, A ver. estoy diciendo factos. Ni factos ni nada, aquí nadie está teniendo razón porque ya os digo yo que ninguno de los dos tenéis la razón. Os lo digo en serio. O sea, tú te estás calentando por las cosas de que te... Sí, vale, lo de puta y eso, vale. En plan, entiendo que te puedo ofender, pero lo de boliviana y tal, en plan, a mí también me dicen muchas gilipolleces. O sea, eso son cosas en plan... Sí, pero creo que a vos te conoce. A mí no me conoce de nada. Claro, pero aunque... No sé, hay insultos e insultos, ¿sabes? En plan, cada uno se lo puede tomar de una manera, sí, vale, pero ya está, mira, a partir de aquí, que se falte el respeto... O sea, tomárselo de una manera. Esto es una bola, esto, ¿sabes? Va a ser una bola, porque si es uno, el otro lo va a hacer... Por los niños. Sí. Tuve un resbalón. Sí, pero es que yo me he calentado a mi forma y a mí nadie me va a pegar un puñado de mi barrio, colega. Es que las cosas como son. Por los niños, ¿qué ha pasado? Ah, el Junior, que es un... Bueno, tiene la lengua muy suelta. La llamó puta varias veces, se cabreó la chavala y le metió un puñalón. Un aviso por los niños. Sí, joder, pero es que, a ver, yo estuve presente y sinceramente Junior ya no es la primera vez que le falta el respeto a una tía. Tarde o temprano pues le iba a acabar. Hombre, hay que medir un poco las palabras, ¿no? Digo yo. Claro. De hecho, que ayer estaba muy cabreada. ¿Y eso? Porque le faltó el respeto a ella. Hostia, por los niños. Oh, no Ya creo que le tengo 6 convenga. canciones. No creo que le convenga por los niños. No, yo creo que tampoco, pero bueno, es que, a ver. Y menos, yo que sé, viene una tía nueva al barrio, joder, el mínimo preséntate, conócela y ya tendrás tiempo para vacilarla o para meterte con ella. No puedes de primeras ponerte así como se puso. Pero bueno,
¿Que a ella se le fue de las manos también un poco? Pues sí puede ser, pero bueno, pues cada uno tiene su temperamento. A ver, sinceramente, si me llama puta un par de veces por los niños. Claro. Eso no es. Claro. O sea, Claro. la actuación de la chica viene corrompida por el mero hecho de que te están faltando el respeto también, ¿sabes? Claro, claro. Así no le dices nada, la chica no te apuñala. O sea, Y llegó aquí diciéndole boliviana, que no sé qué, que no sé cuánto, que si puta, que si el otro. Y claro, la chavala, pues. claro, no, a ver, normal. Pero bueno. A ver si lo aclaran. Que hablen. Sí, yo por eso me he apartado por los niños. Yo que hablen ellos. Uy, esa caída me dejó medio tonto, ¿eh? ¿Sí? ¿Por los niños? Necesito fumarme un porro. Vas a tener que fumar un porrito, ¿eh? Sí, no tienes ninguno encima, ¿no? Sí, sí, por los niños. Ah, maravilla. Hay que estar siempre preparado, nunca se sabe. Pues sí. ¿Para quién se roba algo, no gallego o qué? Sí, vamos a hacer algo por ahí o qué. No, unas peluqueritas o algo así. Sí, o vamos hasta el coche a ver si lo pillamos, que está bastante complicado el asunto. Sí, por los niños. ¿Habéis ido a la zona nueva? Yo fui ayer con Caja hasta allí, sí, a mirar dónde tal, pero estaba ocupado. Vale. Pero damos un pasillo por ahí. Sí, Miramos vamos qué hacemos. buscamos un sultán. ¡Opa, hostia! Ahí va. Ahora eres tú el que necesita el garoto. Estoy bien, por los niños. ¿Tienes tu ganzúa? Sí. Perfecto. Cuchillo, llevamos uno. ¿Llevas tú o llevo yo? Lleva, no tengo yo. Perfecto, pues vamos. Ahí busco un cochecito. Vamos a este parking de aquí atrás, a ver si hay. Sí. Y siempre vamos para allí, para el mismo sitio, cualquier día. Opa, espérate. Que juego me acerque. Bueno, vamos a buscar con este entonces, vaya. Pues venga. No hay nada aquí por los niños. Bueno. Se ve que hoy no trabajan en la fábrica. De vacaciones. A ver, pues yo qué sé, pero el carácter que tiene Junior debería de intentar controlarlo un poco. Porque ya no es la primera vez que le pasa, porque con Anya le pasó lo mismo. Sí, claro, sí es lo que me dijo Ania. Claro. Pero que eso tiene que salir, yo creo, también a lo mejor de Kai y Flaco y decirle, oye. Sí, sí, sí. Hasta No, aquí, si, ¿sabes? si calla iba a hablar con él. No habló ayer porque estaba, ya te digo, tenía un cabreo encima que flipas. Sí, sí, claro, pero yo creo que tiene que salir de ello y decirle, oye, en plan,
Ya. Contrólate, Aquí, colega. ¿sabes? Hombre. Claro. Porque es lo que decimos siempre, no sabe cómo las personas se toman las cosas, ¿me entiendes? Claro, y una cosa es vacilar y otra cosa es ya faltar. Al final te puede pasar como Ania, pues que quieras tomarte unas vacaciones por el hecho de que te falten el respeto, ¿sabes? Claro. O quedes con una tía con un poco más de carácter, como puede ser Kao, como puede ser esta chica, y le metan una puñalada. Claro. Y le pase lo que te pasó. Claro. ¿Por qué tenía que hacer la chavala? ¿Coger, bajar la oreja y dejarse putear? Claro, si el problema ya no es ni que te bromee, no te bromee, tal, es el mero hecho de que no la conoces, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, cuando no conoces a la gente, es como si yo llego el primer día y empiezo a hacer bromas con la gente sin que me conozca. Eso Claro. no es como funcionan las cosas. O sea, por su parte, él tiene que entender que esa persona también es nueva y está conociendo un poco a la gente. No puede ponerse así, ¿sabes? Obvio. Qué bonito sería tener un juguetito para abrir esto, ¿no? Pues sí, está nada ya. No, vamos a ver si en la fábrica, bueno, de noche va para acá poca gente en la fábrica, pero bueno. Bueno, algunos del turno de noche. Porque este coche es muy bonito, pero no anda una mierda. Joder, pero literal, ¿eh? Y gira peor todavía, ¿ves? Ya. Por encima lo llevas en la reserva. Sí, no, ya va a empezar esto a calarse. Pues no sé, yo ya te digo, yo soy de los que piensa que tener un carácter así vacilón y tal con gente que no es del barrio me parece maravilloso, genial. Pero con la gente del barrio no nos podemos putear entre nosotros, hombre. Claro, no, literal. Entre nosotros lo que está bien es tener nuestras bromas, pero también saber cuándo están faltando el respeto a la otra persona. Claro. Así encontramos que sea un mini, macho, no, ni un mini hay aquí. Está complicado. Todo mierda de coches. Yo, tío, no tiene ni un coche bueno nadie aquí, ¿o qué pasa, tío? A veces cuesta, tío. También te digo, para ir a ver si hay trabajo en el coche de import, podemos ir con este. Bueno, ahora con la gasolina que tiene, no. Sí, podemos echarle. Pues tengo 20 pavos encima, le he hecho 20 pavos y nos acercamos. Perfecto. No llegaba la manguera, ¿no? No, por los niños.
Vamos a la nueva ubicación. Vale, te la marco. Perfecto. Está en una de las zonas donde nosotros buscamos la otra vez. Sí. Ahí, a la derecha, derecha. Ni hao. Ni hao. Aquí adentro. Hasta los pies. ¿Por lo niño? Habla, habla. A ver si te da. Diez minutos. Bueno, pero vámonos. No le habían quitado el timer. A ver si encontramos un coche mientras. Sí. El mini. Un mini mismo, por los niños no llevamos, porque este es que ya no da para más. Nos acercamos ahora a ver al coche y si no, a ver si encontramos mientras un sultán y nos hacemos una tienda o algo. Vamos a tirar hacia la zona de casas. ¿Qué tal? Y nos hacemos una casa mientras es de noche. Menos verdad, por los niños. Vamos allá a la zona rica, a la parte alta. Perfecto, los niños. Por ahí hay un parque justo delante de las casas, a ver si hay alguien por ahí para enganchar. Vamos a pillar sacando al perro por los niños. Claro. Es que es un parque de perros de este, ¿sabes? Donde llevan la peña a los perros a cagar. Por los niños. Vamos a robar una casa, seguro.
¡Opa! Por los niños. Ese buzón estaba mal puesto. Que se jodan. Que lo pongan otra vez por los niños. Y que si pillas velocidad e intentas luego meter un poquito de freno, se te va el coche. Sí, sí, este coche tiene un... Pero una vez que le pillas el truquillo... Va guay, va muy guay. Es muy maniobrable, maniobra muy bien. Aparta, hombre. Joder, pues voy a ver el parque, pero creo que está vacío. La siguiente casa. Mira, con los niños. Si lo tiene Anda. aquí en la puerta de casa. Joder, colega, amigo, qué suerte tienes. Vente conmigo. Aparque ahí abajo. Vente conmigo, colega. Dale caña. Hago un porrito por los niños mientras esperamos aquí. ¿Dónde se quedó este? Es un normal. Que vengas conmigo, colega, ¿qué es lo que no entiendes? Este hijo puta creo que avisó a la policía. Excuse you. Ahí, quieto, de rodillas. Ni te muevas. Listo. Vale, pues dale ahí, dale caña. Tienes tú la Vale. ganzúa, ¿no? Sí, ahí entra. Quietecito, colega. Ni me fijé en la gasolina. Bueno, más de la mitad.
Dale caña. Voy. Qué rápido fue, chaval. Madre mía. Un litro de gazpacho que me voy a meter en el cuerpo, oye. Madre mía. Defendemos. Yo no sé en qué momento se puso de moda el poner las tapas a las botellas que no se despegan de la botella, tío. Cosa más incómoda. Imagino que lo harán por temas de contaminación. Para que no se queden las tapas por ahí desperdigadas. Imagino. Pero es incómodo que flipas. ¿Qué estoy haciendo por las señales? Estamos robando una casa nosotros. Robando una casita por los niños. Por el gallego. Qué estúpido que lila. Bonito, muy bonito. Por los niños. Oh. ES por reciclaje, sí. Sí, claro, yo imagino que sí. Para que no se pierdan las tapas. Al final el plástico es un problema que te cagas, pero bueno. Hoy en día el plástico está para todo, macho. ¿Qué es lo que es, mi gente? Aquí lo mando, pero que lila. Vale, eso está. Me voy. Unas buenas por los niños. Arti, gracias por el follow. Bienvenido. Bueno, no tan bienvenido. Vas a llevar una hostia terrible, colega. Bueno, nos vamos. Pues listo. A este pringao no lo podemos llevar. Nah, déjalo que se vaya. Venga, Sí, colega. Suficiente Toma por el tiene culo. con tener la frente hasta el culo, ¿sabes? Sí. Me dice no sé qué. Perdón por bothering you. Bothering, ¿qué es eso? Que no me boteo nada, que no hay viewers ni hay nada. ¿Qué mierda dice ese? La peña está fatal de la cabeza. Igual lo intentó y le salió mal porque tengo un filtro antibots.
¿Ves cómo va? Esto va volando. Por los niños. Buen coche, acaba de pasar. Eso que estaba en garaje rojo antes. Sí, por los niños. Va andando mi colega. Uy. No veas. Una televisión, una cafetera y una lámpara saca por los niños. Uy. Ah, pues yo le jodí el microondas y la televisión de la habitación. Mi madre. Y un reloj. Sí, tírala hasta el muelle, ¿no? Sí, por los niños. A ver si no da trabajito. Buenas. Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Luke Lila. Vamos a ver si hay coche de import de esos. Pasa, colega. ¿Qué dice mi compadre? Dame trabajito chulo por los niños. Una pregunta, he visto en un Poshili Y todos tenemos trabajito. hay coshle, otro. Sí, lo encontré yo. Pero entonces hay dos porque... Sí, hay dos, hay dos. ¿Qué te dije? Te digo, o sea, hablamos Pero tenemos trabajo por los niños. Puta madre, tírale, tírale. Tengo coche, chicos. El único problema, Gallego, de que a lo mejor no lo cuento por los niños. ¿Por qué? Porque tengo que ir por él, parece que al norte. Y claro, luego tengo que venir para la ciudad por los niños. A ver si, que espero que me dé tiempo llegar antes de que la policía me toque mucho los cojones por los niños. Sí, yo voy yendo para el norte con este. Y vamos viendo. A ver qué coche te mandan. Joder, Que está aquí detrás del barrio, ¿no? No, tengo que ir a Sandía por él. Ah, hostia. Claro, por eso digo que luego tengo que venir para acá seguramente. Seguramente, sí. Que ahí digo que espero que me dé tiempo y que no se me complique mucho. Y si no, Joder, ya no sé por qué le hago caso al GPS. Si sé para dónde tengo que ir por los niños, me te manda el GPS a pegar más giro.
¿Hay alguien que no esté haciendo nada? Yo voy a alejar la ola al señor Maglo y vuelvo válido. ¿Acabáis de coger un coche de importación, vosotros? No. Sí. 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 Pues sigue siendo yo lo mismo. Básicamente los dos van a la misma vez. Claro, el pavo este contrató a un colega, un socio, para que no le saturasen a él la cabeza. Literal, por los niños. Ha dicho que le den por culo al otro también. Claro. Bueno, mejor eso que se haya mudado de sitio otra vez. Sí, no, sí. A ver, no, yo creo que tampoco estaría mal que te dieran un trabajo a cada uno por los niños. No, pero bueno. Igual no tienen tanta demanda. No, O oferta, no hay- más bien. A lo mejor no hay tantos coches por los niños. Claro. Quieren mantener un perfil bajo. No vaya a ser que se les caiga el pelo con la policía por los niños. Claro. ¿Qué fue eso? Aisho, gracias por el follow, tío. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia, pero- Sandy, ¿eh? Sí, por los niños. El de la caravana por ahí en medio. Buah. A ver si te da un buen pepino. Y pues me da un clasiquito por los niños. Oye, que canto. Listo, ahí entro. Ve tirando ahí para la ciudad. Sí. Ah, nos vemos allí. Vamos. ¿Y qué tal, Maisho? ¿Tú eres roleador también o simplemente espectador? Ya de maravilla, la verdad. Días de descanso, no tengo que trabajar, ni hoy ni mañana. Así que, aprovechando aquí para darle cañita. Ya pasado mañana, ya... Bueno, no, pasado mañana no. El sábado empiezo a trabajar. En turno de mañana, así que estaré por aquí por las tardes igualmente. Igual que hoy. Y queda menos de una semana para el evento de Rust, chavales. Apocalipsis. A ver qué tal. Vamos a flipar un poco ahí, Fua. Están todos los pros de Rust. ¿Qué has cogido? Voy a flipar un poco. He cogido todo y una pipa. Espectador. Maravilla. Te mola el roleplay entonces, entiendo. Yo lo descubrí hace relativamente poco el mundo del roleplay y me está gustando bastante. Es entretenido, divertido. Me lo paso de puta madre. Ñau.
El GTA es complicado, además. Si fuese el GTA solo, te lo puede mover cualquier PC prácticamente. Pero esto, el 5M este, que es lo que se usa para el GTA Roleplay, consume muchísimos recursos, tío. Me va a mí mal, entre comillas, me va mal. Y tengo un ordenador de la hostia. Es bastante caprichoso el 5M. En mi caso es porque no es muy compatible con el procesador. Sí, tengo que cambiar, pero ahora mismo, de momento aún aguanto, tiene medio depósito. Está mi compañero haciéndose un coche de import y lo tengo que recoger. ¿Eso qué? ¿Cómo va? A 2 kilómetros estoy. Ok. 2 kilómetros por los niños. Por los niños. El coche está en la mierda. Pero anda. Con 3 GB de RAM, claro. Es nada, poco a poco, hombre. Ya cuando puedas ya mejorarás el PC. Por suerte hay tantos juegos hoy en día que seguro que algún juegazo te va. El Minecraft, que no falla nunca. Yo creo que ese juego va en cualquier ordenador. Y es un juegazo. ¿Eres el que está llegando al Beni? Sí, ¿no? Sí. ¡Patrulla, corre, corre! ¡Fua! ¡Fua, colega! No te acabas de pillar el patrulla de milagro. ¡Corre, corre! Que está entrando ya al parking. Estoy yéndome. Vale, se quedó el patrulla al lado del Beni. No sé si el Mini es el gallego, pero ten cuidado porque hay un patrulla. Sí, el Mini soy yo. Pero ten cuidado que hay un patrulla ahí. Estoy en la puerta del Beni. Gallego. Sí, yo estoy dando un rodeo que el patrulla se quedó conmigo. Se fue, está en el coche el patrulla. ¿Cómo se quedó el poli, tío? Ya se piraron. ¿Ha pedido usted un taxi? Por los niños. De un tío apuesto, sí. Buah, los tutoriales de YouTube tienes que tener cuidado, tío, porque te pueden meter cada virus eso. Vale, vamos hacia el barrio, cambiamos de piloto y vemos qué hacemos. Listo. Y tengo que soltar lo de la casa y el dinero. Claro. Por si acaso estamos vendiendo productos. Hola, buenos días. Arriba, entiendo, ¿no? Solos, sí, el chino y yo. Ok. Vamos a darle apoyos y tal. Que tampoco, creo que no había mucho para vender, pero bueno. Sí, sin problema. Estoy ahí preparando los posits por los niños, que si no luego se me olvida. Ah, sí. Vamos a ver una cosa. Los relojes y anillos y eso no lo vendáis ahí, ¿eh? No lo eso, ¿no?
Y... Ya. Puta televisión, a ver dónde la meto ahora. Sí, macho, es que los tutoriales que hay por todo lo que sea pirateado, tío, es una movida, tío. Yo te recomiendo que, por ejemplo, con el Game Pass de Xbox, que te vale un pavo, tío, los 3 primeros meses. Tienes 3 meses por un pavo. Y tienes el Minecraft y tienes un montón de juegazos, tío. ¿Qué dices, Jesús? ¿Vamos hasta allí o qué? Dime. Vamos hasta allí, no creo que haga falta, ¿no? No sé, como quiera, sin problema, vaya. A lo mejor tendríamos que aprovechar y procesar, ¿no? Eso, Sí, unos cuantos. No sé cuántos somos, pero sí. Ahora dirá acá, seguro. Cuando acaben, esperamos a que acaben de vender y vemos. Sí, no problema. A priori, en la radio estamos 8, así que a priori. Sí, somos bastantes. Vicente retando la lluvia y al martes, madre mía. Luchando contra la naturaleza. Chicos, vamos a ir a procesar. Perfecto. Han cambiado el precio de los muelles, ¿eh? Son 1000 pavos en negro. ¿Cómo? 1000 pavos, dicho. Sí. Por los niños. A las buenas, buenas. Guapísimo. Y que me ha dicho que no tenía Ahora para ponemos pagarle. venderle muelle. Ahora ponemos tener muelle L para venderle. Aquí andamos. Claro, venderemos muelles nosotros. ¿Qué le muelle? $750. En Colombia no tenéis el Game Pass. Una putada, tío. Hombre, pues alguna opción habrá por ahí, pirata de esas. Yo es que no controlo, la verdad, no te podría decir. Pero antes de instalar algo intenta, pues eso, si es un vídeo, pues yo qué sé, que tenga muchos comentarios positivos o algo. Pues si no te vas a comer un virus seguro. De Golas en Kino. No me digas. Me gusta. ¿Chino o japonés? Hola, y en Kik ya somos 212, chavales. Así a lo tonto, Vamos subiendo. ¿Y en Twitch qué? 969. Estamos cerquita de los 1000, No queda nada. No veas cómo andan los polis, ¿no? Sí, por los niños. Yo he llegado rozando ahí, rozando ruedas. He llegado Sí. yo al garaje por los niños.
Se cruzaron conmigo y se pararon de la carretera. Sí, Hola, de la Rafuki. entrevista. Claro, de la entrevista. Me tengo que ir a poner los pantalones rojos por los niños. Sí. Ah, que son iguales. Cierto. Sí, por los niños, claro. Esto lo he visto antes. Yo lo tengo en el armario. Pero tenían esta percha con esta chaqueta esto por los niños y he dicho, bueno, pues ya me pongo este. Sí. Ah, guapos, estos pantalones son cómodos. Y además, para estar dando vueltas, que siempre estamos dando vueltas por los niños. Y remangados, por si hay que pisar algún charco o algo. Dios. Nunca se descarta meterse en el agua en algún momento. No, yo lo evito. Soy como los gatos. Solo me caí una vez en un canal y me acribillaron a tiros, así que no quiero repetirlo. Por los niños. Me parece normal. Tuve un accidente, me caigo al mar por encima que casi me mato. Me intentan rematar. Ude. ¿Qué tal? Pues bien, después de comer me he quedado dormida un poquito. Una buena siesta. Eso viene Sí. bien. No, coño, Oye, típica al Andalucía final- por los niños. Sí. Al final, ayer, ¿qué pasó con los tíos esos? ¿Con cuáles? Con lo de la hierba. Los del Badulaques. Ah, nada. No volvieron a asomar la cabeza. Bueno, mal. Y en principio bueno, creo que va a hablar Flaco con su jefe, vamos. Pues a ver qué le dice. Claro. Pues de Porque sí. chill. Sí, que fueron con chulería y tal, pero bueno, también vinieron rápido a devolver las cosas, yo qué sé, al final pues... Bueno, el se jefe me de- equivoca. El jefe de ellos se lleva muy bien con Flaco, no sé, generar un conflicto ahí ahora, no sé. Ah, pero el jefe no sabía nada. ¿O sí? No, claro. El jefe lo llamamos y fue el que les dijo que vinieran aquí a devolver las cosas. Ah, bueno. Bueno. Pues a ver qué le dice. Hombre, no creo que le haya hecho mucha gracia entonces. No creo. A ver, siempre puede haber confusiones. Imagino que eso fue una confusión. Sí. Mientras no lo hagan otra vez, no se acostumbre. Claro, claro. No, y mientras pase y luego cojan y vengan y devuelvan las cosas y tal, pues bueno, equivocarnos nos podemos equivocar todos. Sí, Al final, eso en la calle hay es, mucha sí. gente. Sí. Es inevitable que haya encontronazos. Obviamente. Justificar es de sabio, suelen decir por los niños. Es Pero verdad, no tiene por los pinta, niños. no tiene pinta que sean muy sabios esa gente. Oye, chavales, No, todos no, por lo Dime. menos. se puede comprar muelles, todos los muelles que queramos, así que aprovechar y compramos pipas, ¿no? Dale, comprad muelles y compramos pistolas. Sí, pero si los podemos comprar nosotros, igual los que las fabrican también, entonces igual ya no nos los piden, ¿sabes? ¿Sabes, verdad? Pero igual no lo saben ellos, ¿no? Exacto, que a lo mejor no lo saben y no podemos aprovechar de eso. Claro. Mira qué listos. Bueno, en el peor de los casos, pues hacemos una colección de muelles. Bueno. Nos hacemos un colchón por los niños con los muelles. Los tiramos por el retrete. No por los niños. Pobres pececillos. Ahora Cojo pues. un muelle, lo tiro por el retrete. Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete. Pero lo va ahí contando por los niños. Claro. Lugar Simpson, ¿no? Claro. Entonces sí, por los Mira, niños. mira cómo sabes. Claro. ¿Quieres historia pedir de los armas? United States of America. ¿Qué? Todo un clásico. Sí. Dime, ¿Hay que ir dime. a procesar algo? Si quieres pedir armas. En principio sí. Piensa a ver cuántas quieres pedir para pedírselas ya a ver si están disponibles y a ver si lo saben. Para no A comprar Neo, yo ¿no? a lo loco. Sí, ¿no? ¿A esos quiénes son? ¿Los de Cereza? Sí, son los de Vale, Cereza. sí. Pues eso es. Ah, ¿son detrás? Aquí detrás del callejón. Ya voy. ¿Qué es? Ah, perfecto.
Ay, yo quiero hierba para vender. Por los nichos. Y ahí abajo no cabe una rama más, ¿eh? Está petado, petado. No, hay que procesar por los niños. Que no sé cómo lo querrán hacer, si lo quieren hacer todo de un viaje o hacer un par de viajes. Voy a pillar 5. A ver qué dice acá. Pero vamos a ir a procesar también, ¿eh? Hay que sacar pasta. Vale. Esto es cerámica, ¿no? Imagino. Sí. Vale. Uy. Joder, el flaco se despertó ahí un momento y se volvió a ir, ¿o qué? O andará por ahí a las vueltas. Y el Fari que se iría a la playa, el cabrón, seguro. Seguro que está en la playa, el muy perro. Voy a hacer caca. Muy bien. Oye, chavales. Que me ha costado 1000 la llave, ¿no? La del muelle. Y me ha dado 5 muelles. Ah, de puta madre. Tengo 10 muelles encima. Me acaban de pegar de tiros en el barrio de Los Vagos, ¿eh? ¿Qué dices? Ahora los llamo. Sí, así tal cual. Ahí está tú por los niños. ¿Qué ha pasado por los niños? Que he sacado 10 muelles de 2000 pavos. No, sí, lo he escuchado, pero eso habría que... Locura, lo revendemos ahora. Por los nichos. Gallego. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Ay. ¿No guardan esto? Aquí lo que mi gente, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Puta madre. Tú sabes, por acá reventado. Mira, está acá pequeño. Voy a abrir la puerta, tengo un calor que flipas ya. Ay, que lo que es gallego, ¿cómo tú estás? De maravilla.
La tienda tiene ropa. Vamos. Me quiero hacer un office. ¿Qué? ¿Nos dará tiempo a hacernos una casilla o qué? Pues no sé. Pregunta ahí acá a ver si vamos a eso. ¿Cómo vais, K? Ay. A ver si dicen algo rápido, tío. Si no, vamos a hacernos una casa mientras, joder. Esta noche. A ver si encuentro un sultán por aquí. Muy bien. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Etcétera. María. Vamos a ver cómo está esto. Petado. Un cultivador, yo. Ahora está bloqueado. Antes no estaba bloqueado, ahora está bloqueado. ¿Habéis comprado los muelles? En 10 ha dicho Junior que ha traído. Vale. Ahora están todos bloqueados. Me cago en... ¿Cómo que no tengo las llaves de mi coche, tío?
¿Qué pasa, hombre? Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va el asunto? ¿Hay Pues- o no hay? No, de momento no, tío. Estamos ahí en procesos que... demasiada demanda, tío. No, ve. Estamos ahí en proceso. Ya te digo, te aviso yo a lo largo de la tarde a ver si consigo zafar algo. ¿Yo no puedo plantarme la hierba yo o qué? No tienes semillas. no tienes forma de conseguir las semillas. ¿Pero nadie la vende o algo o qué? No, que va. Olvídate. Eso es algo bastante exclusivo. Vale. Pero no te rayes. En cuanto tenga, ya te aviso. Ok. A lo largo de la tarde tendré algo, seguro. Vale. Venga, tío. Hasta ahora. Chao. Sí, claro. Me preguntas si puedes. No te voy a dar semillas y no te voy a decir dónde se procesan. ¿Está él solo? ¿A dónde va? Sería un poco suicida por su parte. Dale una ubicación, vamos nosotros mientras a la tienda de ropa. ¿Puedes pillarla, Martina? Dime. ¿Puedes pillarla tú? Sí. Pues igual no. Exacto, eso es lo que pasa. Hostia, no me jodas. Ay, ¿qué fue, patrona? ¿Podemos hacer par de cuartos? ¿Cómo hacer? Entra aquí el otro que queda. Bueno, lo que quedase cerrado esto, tío, es una puta mierda, Porque si se fue de vacaciones el Chema, se verá cuando vuelve. No sé por qué se cerró, pero bueno. Sí, No la veo. igual. ¿Qué pasó? Se ha quedado una pipa debajo de esa bolsa y pesa mucho, ¿eh? No la puedo Sí, mover. por los niños. No puedo. Ya la cogí yo. ¿Sí? Sí, claro. ¿En serio? Dásela a Jesús. Ah, la dejé ahí en la caja. Vale. Por los niños. Es No, que bueno, Sheila, hola, que lía no estáis fuertes. No, a ver, Diego, tú estás más fuerte que nadie, que es diferente por los niños. Eso es diferente por los niños, ¿me entiendes? Estaba bien pegada. Se quedó encajada ahí. Es que joder, la bolsa esta de basura por los niños en algún momento tenemos que recogerla, ¿sabes? Los basureros no trabajan, tío. Dime. Que lía un clusillo. Ay, Ahora la dice puta ahora me dice madre. que quería un clusillo. Le digo, no, digo yo un clusillo, no, yo sí que le pido un juguete.
que me ha dicho gente que quería para defenderte. Yo para defenderte te digo, Clio. Me dice, no, Clio, así un dicho malentendido. Quería que no quería cobrar ni nada. Digo, oye, hay mandado un número. Nada. Se va a comer nada. Claro. No vamos a hacerle legal ni nada. A ver, que si quieres Pues sí, o sea, vende 5.000 por dentro ahora. Hay falado. No, porque yo le he dicho. No, porque yo le he dicho que si quería primero yo. Pero le dice, no vengo. Vaya parguelación. Bueno, no pasa nada. Pues nada. Vale, vamos a ir a procesar, ¿eh? Unos moplas. Gallego, ¿cómo vamos de marihuana? No tenemos nada, ¿no? Nada. No, habría que... Tenemos ir a muchas procesar. ramas. Vale, pues Vale. me preparo. ¿Alguien más que vaya a procesar conmigo? 3, 4, 5, Si 6. quieres yo. Vale, Hay que listo. procesar 3 o 4 personas procesando para hacerlo todo más rápido. Yo vigilo por los tejados, por la montaña, no, que no me gusta. ¿Con quién está Junior? Me dan miedo las alturas. A ver, Me pero- quedo con una montaña y tú normal. procesas, a mí no me importa. Normal después de lo de ayer por los Estamos en niños, la tienda normal que de tengan ropa. miedo. Sí, la verdad. ¿Probando? La verdad que sí. No. Ay, Vale, no, vengan no. para acá que nos vamos. Hay que buscar vehículos, voy a buscar un sultán. Sí. Vale, no sé qué me Em, pasa, que no encuentro coches. ¿Cuánto queréis procesar de todo lo que tenemos? Queda conmigo si quiere, así por Bastante. si acaso. Pues ¿Cuánto hay? entonces, yo diría que cada persona que vaya a procesar, que procese 14 ramas. Entonces, Vale. si somos dos, son 40 bolsas. 28, son, claro, por persona. Si somos dos procesando, son 280. Yo diría de mínimo... Cuatro, Mínimo, tres, mínimo cuatro. 2. Si pueden ser 3 o 4, mejor, pero bueno. Teniendo en Vale, a cuenta ver, la que somos estamos 8. vendiendo muy rápido. Teniendo en Claro. cuenta la que estamos vendiendo muy rápido. Hay un problema. Me acabo de dar cuenta. problema? Hace falta pasta limpia. Tenemos problema. 10.000. ¿10.000? Sí, acabamos Ah, de vale. hacer cosas. Perfecto, perfecto. Pues decirme cuántos vamos a procesar y he hecho cuentas de lo que hay para comprar bolsas. Yo sí queréis proceso con vosotros. Somos 3. Pues- Y si quieres Falta un otro, que- 4. Un 4 para hacerlo mucho más rápido todo. La policía, Vale, dame pues- cuidado. El chico este que dice que le da Yo miedo me las fui, yo me alturas. fui de allá. Pues voy a Hay calcular. fila de carros detrás de mí. Ah, no, le están persiguiendo un carro de Vale, importación. pues procesamos nosotros 4. Los que vayáis a procesar, vaciaros los bolsillos. Dejaros 15 huecos en los bolsillos. Vaya, que allá yo tengo un sultán. Ya de una vez vamos a darnos plomo. Digo, vamos a procesar. Aquí hay otro sultán, pero está la Pues policía 20. justo con el del coche de importación justo donde está el sultán por los niños. Son 5.600 pavos. Todos saben. Porque ustedes están preparando esa vaina, me voy a hacer un ofi para el operativo. Ni hao. Qué miedo, loco. Sí. ¿Hay aquí alguna? Ay, no vendí las tarjetas. Sí, bueno. Pues nada. Suplicia. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. A las buenas, Buenas tardes. Hola. Madison. Dime. Pues justo cuando estaba pagando un sultán, está el Faltan está la- coches, ¿no? ¿De qué Sí, cosa? es que estaba pagando un sultán y ha llegado un coche de importación
Hay 3, ¿no? Y se ha volcado allí delante justo donde yo estaba y me he tenido que volver en el mini por los niños. Hostia. Estaba lleno de policía eso, ya... No, claro. 2 motos y un patrulla allí. Hostia. Bueno, los que vayáis ¿Ir a comprar comida? Sí, ve. Sí. Los que estéis listos ya para cargarse con las ramas, que vengan al garaje. Vale, a ver. A ver. Vale, píllate de ahí del maletero 14 ramas. Te he cortado. Sí, no, por los niños no pasa nada, que te he visto que entraba por la puerta y digo, bueno, no pasa nada. ¿Qué digo coche hay? El que ha llevado Junior, el que venías tú con Link y el de 4. En esos podemos ir. Sí, es lo que he dicho yo. El Jester en el Masagro y el Sultán son 8. Sí. Exacto, De una, exacto. sí. Escucha, Junior, si me puedes traer algo de comida por los niños. Sí. Gracias, hombre, gracias. Ya está, niño. Perfecto. ¿Cogiste 14 ramas de aquí? ¿Memo? 14, ching. ¿Qué Perfecto. pasa? ¿Cómo estás? Sí. ¿Es para comprar? Ahora mismo no tenemos. Vamos a ir ahora a por ella. ¿Cuánto quieres? Vale, perfecto. ¿Escuchas ahí bien? Había tiros en tu barrio. Me han dicho los míos. Ah. Vale, ok. Hostia, qué pusis. Vale, luego te llamo entonces. Listo, chao. De ahí, de la furgo. Cógete 14 ramillas. Ya está, ¿no? Sí. ¿Quién más falta porque iba a procesar? ¿Quién más iba a venir? Pues no tengo ni idea. A ver, voy a preguntar. ¿Qué cojo? ¿15? 14. Déjate un huequecillo ahí para las bolsas. Vale, pues falta alguien. No sé quién más iba a venir. El Domi, ¿no? No sé. El que sea que venga a por las 14 ramillas. ¿Domi? ¿Qué pasó? Vente al garaje. Estoy acá. Vamos adentro. Aquí, Domi. Ah, en el garage. Buen día. Buenos días. ¡Hostia! Buena entrada. Dame un break, que estoy con el... ¿Domi? Vale, dame un break, que estoy con... ¿Domi? Con el diablo haciendo un pato, dame un break. Se ha ido a mear. Igual ¿Domi? no está para procesar, ¿eh? No sé. Bueno, pues si no es el otro. El que sea que venga. Alguno que se vaya a ver coches de import o lo que sea, o a robar algo. Chicos, somos 9. Vamos a ir 8 a procesar. ¿Qué te dijeron los vagos? ¿Que querían hierba o qué? Sí, porque ayer me dijeron que querían para hoy. Me llamo el Mortadela. ¿Mortadela? ¿Qué quiere Sí. mortadela? Hierba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánta quiere? Me dijo que le guardase bastante. No lo sé. ¿Cuánto es bastante? Pues las últimas veces cogieron 200, si no recuerdo mal. Sí, me llamó recién levantado. ¿En serio? Sí. No sé, como que ha desaparecido. Ya no me llama mucho, rarete.
Estarán liados. Ya andaban con conflictos. A ver, tenían problemas con los vagos, no sé. Claro, andarán con sus mierdas. Puede ser. Pero bueno, que nos compren. No hace Sí, falta sí, tener sí, sí. amistad. Mientras no me traicione. Sí, no, claro. Que le dimos el contacto de pipas también. Ya. Bueno. Vamos viendo. Somos 9. Mm. A ver, si quede alguien por ahí, yo qué sé, robando algo, si es una hierba para vender. Mira, hablando del rey de Roma. Gallego, ¿me tienes algo? Dime, pues ahora mismo no, pero dame un... No sé, una horita o así, te llamo. Listo, perfecto. Toda la que puedas, ¿eh? Te quiero mucho, Gallego. Vale, Chao. venga, chao. Nosotros 4. Llevas pipa, ¿no? Sí. Yo sí. Vale, vamos a procesar nosotros 4. O sea, nos Bien. vamos a meter dentro. ¿Hay 4? Nosotros 3 y la pelirroja. Y los otros 4 fuera. Ah, dale. Cógete las plantas. Sí, ahí en el furgón, cógete 14 ramas. El mortadela, que le guardemos toda la que podamos. Toda la que podamos, sí, claro. Sí. Voy a hacer 1000 bolsas y te doy 1000. No, claro, por eso, toda la que podamos le damos. Y no 200 compréis para que comida en mande. el puto caos. 440 por un pan de 5 y 5. Y 200 a los Ahí está. vagos. Y ya está lo que procesamos, ¿eh? Porque vamos a procesar 560. Y hay un chaval que me está cogiendo de hierba de vez en cuando que también me preguntó. Al final, es que sale volando, ¿eh? Es que no damos fabricado. Igual hay que hacer, después de este, igual hay que hacer otro viaje. Hay 2 de la Parper en el Tropical 6. A ver, por poder podemos, 9. Pero en caso de que haya un conflicto, uno de ellos tiene que largarse de allí. No puede intervenir. Si no me equivoco. Te quedó un huequecillo por ahí para bolsas, ¿no? No. Ah, pues haz un huequecillo por ahí. Si necesitas, deja algo por ahí por el maletero o así. Vale, ¿dónde está tu hermano? ¿Domi? Está fuera, creo. Vale. Voy a sacarle pipas. Vamos, listo. ¿Por dónde tengo que agarrar la bolsa? ¿Tenéis ¿Cómo? todos pipas? ¿Qué me decías, Dami? ¿Hace ¿Dónde falta está que la lleve bolsa? yo? Las Vale, tenemos que parar a llevamos comprar. todos menos yo. Oh, Vamos dale, 9. dale. Y yo no... Yo voy sin pipa. Yo me pillo una SNS de estas, ¿La pillo de aquí o la das? Te la doy. Tienes sitio en el bolsillo, ¿no? Uno justito. Y me voy a dejar las tarjetas aquí en el almacén, si hay hueco, porque si no. Sí, pues deja las tarjetas y te doy ahora la pipa. Vale, ya. Te la dejo aquí en el almacén, mejor cógela tú. Vale. Ahí la tienes. Que eso de pasarse los objetos de uno a otro, eso a veces falla, a mí no me mola una mierda. Espérate, me la voy a poner adelante.
Tenemos que ir con mucho cuidado, ¿eh? Porque el Mortadela sabe que puede oler que vamos a procesar. Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién no tiene pipa? Ahora creo que todos. Creo que el hermano... Ay, my bro. My bro, ¿tienes pipa? Por lo dicho. Está nervioso. Qué denso. Ay, va. Se han puesto nerviosos. Se fue por Margarita. No pudo con la presión. por los niños. A ver si sale bien. Si llevamos bastantes bolsas, ¿eh? ¿Dónde están esos niños? Viva Málaga. Por los niños, eso sí. ¿Ves? Neumático. Plon. 1600. Tengo que comprar yo las bolsas para todos. Son 560 bolsas. Tenemos que comprar una maceta. Por los niños. El de 500, el de 450, el barato aquel que encontré. Que encontramos el otro día. ¿Cuál? El de. Sí. El lo del bueno Gran es Container, que- ese. Sí, ese. Ese está allí en la zona del puerto, que está bastante bien, la verdad. Sí. Está escondido, no está en mitad de todo el lado. Y es el más barato que encontramos. Sí, bueno, Falta pero flaco. si vale 50.000 más por 500, mucho mejor ese que vimos cerca de la industria, de la escuela, el que vimos Sí. tú y yo. Sí, Ese está muy bien, ¿sabes por qué? Porque ese está escondido. sí, el que está en el callejón, ¿no? Claro, ese es muy bien. Y ese Está de ponemos puta madre. simple y está secla aquí, que son 500, 550 la. pero 550, sí. Pero está, ¿sabes lo bueno que ahí podemos coger y también poner clamas y todo lo? Claro. Podemos poner clamas, podemos poner una televisión, y llevo podemos poner de SNS, todo ahí. Ah, pues de puta madre. ¿Cuántos SNS había? Dos. Claro, por eso tenemos que comprar, es 4 urgente ahora de mismo. comprar. Hay 4 más un MK2. Ya son 5. ¿Vosotros quién lleva SNS de aquí? Yo. Yo tengo los cerámicas. Yo llevo Vale. cerámica. Mira, veis, ya son 5 SNS, 5 SNS. más una MK2. 3 cerámicas que tenemos nosotros, que tiene el lindado Jesús y yo, y después en el armario hay 2. Eso es lo que te dije yo. Clavado, Tengo los bolsillos. Sí. Flaco, ¿quieres ir a procesar? Vale. Me viene perlas, me voy a cenar yo. Lo que pasa que íbamos a ir 9 y yo no llevaba pipa. Entonces ahora seguís siendo 9 y uno que no lleve pipa. Pues la dejo yo, tranquilamente, y yo te voy a procesar. Vale, pues dásela a Flaco y ya está. Pero Pilla. lo suyo es que vayan 8 por si acaso, ¿eh? Sí, se puede, pero lo que veáis en verdad. Sí, se puede Me he ir todo lo que asegurado, queramos. pero sí, me he asegurado. Sí, se puede ir Ah, todo lo que queramos. Lo que pasa es que después no pueden actuar todos. Exacto. Los que están procesando no pueden actuar. ¿Sabes? Podemos ir 12, que 4 estén procesando y 8 cubriendo. Sí, se puede. Vale, pues de una, yo esta vez me cojo una tola. Sí, Dale, cógetela pues ahí. voy a cenar. No, están aquí, flaco. Oye, mírate esto. Voy. Tome susto. La Greta, usted, hermanito, usted cada vez lo veo menos activo. ¿Tiene fierro o no? Sí. Ah, dale, pues llévese esto también. Que aproveche. Que aproveche. Hijo de puta. No voy a la vez al hospital, Ahora se tengo va que ir a al ver. hospital, Ya mamá ves. huevo. Ahora tengo que ir al hospital, Rapa, mamá suma, huevo. toma. Ay, Dios mío. Ven acá. Fuma. Chino, y usted no hace nada, Chino, usted se queda ahí mirándome. Toma, Buenos días, cabezón. flaco. ¿Qué pasa, hermano? Fume. Ah, es verdad. Fumar es lo mejor que hay, flaco. ¿Cómo tú estás, Claro. gordito mío? ¿Qué te la? ¿Todos los blends? Flaco, cada vez lo veo más gordito. ¿Qué está comiendo usted? Nada, hermano, la verdad que nada. Yo cada vez veo más flaco. Yo cada vez lo veo más gordito, Al yo creo que final le lo está vamos a empezando a encontrar. comer más carbohidratos. Yo lo veo más moreno.
Ay, Dios mío, flaco. Ay, puto dominicano de los cojones. ¿Cómo fue, flaquito? ¿Cómo tú estás? Aquí, Me soportando recuerda usted puto a Peter dominicano. Languila, Presi. Hostia, hostia. Es verdad, Presi, usted tiene que empezar a comer, ya tú sabes. Bueno, yo tengo un par de picapollos que ya tú verás, le va a gustar demasiado. Mira cómo está el hermano mío que ya tiene Oye, ¿nos vamos o papada qué? y todo. Cada vez estoy más fuerte, flaco. Vamos. No me está viendo, estoy haciendo un volumen definitivo. Sí, está cogiendo forma, me cago en la puta. Y tiene que hacer usted con nosotros. Es un par Los- de los- ejercicios. ¿Cómo vamos? En el D4 los que vayamos a procesar. Lo que vamos a Venga, procesar, procesar, vamos procesar. nosotros. Aquí mismo. Listo, listo. ¿Quién va a procesar por los niños? Pero que nos lleve alguien, ¿no? Y que se vaya con el coche, ¿o qué? Ah, claro. Claro, que nos lleve uno. Falta Kaki, va a procesar, coño. Hostia, ¿y se ha llevado las...? Claro, hay más abajo. A ver. Iba a procesar acá, ¿no? A lo mejor entonces falta otra Sí, persona, ¿no? sí, falta uno. Alguien que se venga al garaje. O mismo. Voy. ¿Dónde está, flaco? ¿La sexto? En la caja fuerte. Mira, si no, que alguien te la saque. Pero eso yo no puedo abrirlo. Ahí voy yo, gallego. Mierda. Buah. En tu coche hay hierba, creo que sí, ¿no? Sí. Pues cógete 14 ramas y déjate un hueco para las bolsas. Igual tienes que mover el coche. Dale a la llave. Tienes que darle a la llave. Ahí está. No deje la... No, yo la llevo. No, déjelo yo. Llévala. De los que están aquí, ¿cuántos llevamos pipa? Gallego, ¿quién conduce? Jesús. Dale. ¿Qué pasa, bro? De los que estamos, ¿cuántos llevamos pipa? Yo llévalo. Y yo también llevo. Los que van a Yo procesar llevo, que no vale. lleven, hermano. Que lleven Sí. solo los que vayan a actuar, ¿sabes? Vale. Claro, Ah, hacer bueno, un conteo. En plan, no me digas yo llevo, decir uno y después decir 2, 3 y así. Para saber cuántos llevamos. 1. 2. 3 por los niños. 4. 5. 6 yo. ¿Y el del pelo marrón quién es? Dice Somos Manso seis, si procesa ella o quién. No, ya vamos nosotros 4. Está Vale. Jesús cogiendo hierbas. Tenéis que llevar vosotros 2 pipas, ¿eh? Vale, yo ya te digo, yo no llevo. Yo ya la dejo. Vale, pues sí. ¿Lleva Jesús? Sí. Yo puedo dejarla que yo voy a procesar al final. No, pero aquí el Domi lleva, ¿no? El Domi va a procesar, ¿no? Vale, pues faltan... Si no lleva Gallego, tienes que llevar tú, Maya y ella. Pues somos 9 en la radio. 9 en la radio y me Claro. faltan 2 que lleven pipa. Falta Maya y ella, porque tú llegas Gallego. Tienen que no llevas llevar todos menos yo. ya. Claro. Tienes que llevar todos menos Gallego. Conduce Jesús. Listo, ya estamos listos. Este es bueno. ¿Dónde estáis? Ando al Megamol. Vale. Con los niños, bueno, vamos. Hay que comprar las bolsas, ¿no, Gallego? Sí, hay que parar en el Megamall, sí.
Meglamor para coger la de blusa. Sí. Pues loco, esto está en la reserva, ¿eh? Sí, hostia, lo acabo de ver por los niños. Bueno, a ver, no debería dar para ir y volver, la verdad. Sí, sí. Te quito la pegatina. Si no hay al lado del Megamon hay una gasolinera pequeñita, ¿no? Nada, da igual, yo creo que llega. No sé, para ir y volver. Da de sobra. Qué olorcito más rico, Dios. Uy, por los animales, por los niños. Además, llevamos el coche lleno, vaya. Esto tiene igual, a gloria bendita. Bajo. ¿Te vas a por la montaña o vas a estar procesando? No, yo proceso también. Oh, ya, eso está duro. Ya, agárrate miedo de la montaña, No, yo no hago los niños que sí. Hombre, que si no nadie quiere procesar, a mí no me importa. Ah, sí, verdad. Hombre, me pago el bicho, verdad. Bienvenidos a YouTube. 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 Ay, ¿dónde viven esos niños? ¿Quiénes? Los suyos. No tengo niños por la raza. ¿Cómo así? Claro, yo digo, por los niños una muletilla. Usamos los gitanos, por los niños. Ah, la careta. Claro, claro. Niños no tengo de momento y tampoco quiero por la raza. Oh, pues yo pensaba que eso era porque usted tenía par de niños por allá. No, hombre, no, por el bicho. De momento no. No se sabe en un Listo, futuro. vamos. En un país multicolor. La Hacia una abeja. vieja hueso. La abeja maya, por favor, no, por los niños. ¿Qué pasa con la abeja maya? Pobrecita la abeja maya por los niños. Cayó en el olvido. Sí, pobrecilla. Vale, 140 bolsas para cada uno y en la guantera. Vale. Ahí voy. Pasa, Vicente. Ay, ¿cómo tú te llamabas? El que estaba conduciendo. Jesús por los niños. A ver, ay, Jesus, le gusta esta máscara. Mire, hoy ya yo no me caigo en ningún lugar. Hoy estamos locos por acá por la serie. Ya tú sabes. Por los Maravilla. niños. Hoy escalas y todo por los niños con esa máscara. Tú sabes. Andamos preparados, andamos armados. Vale, estos están subiendo ya. Vamos a darle un segundo que nos avisen. Frío a la montaña y no veo. A lo mejor está aparcado dentro, ¿sabes? El carro. Entramos de una. Estoy entrando yo. Cuidado la señora, estoy entrando yo primero. Entramos modo tiburón nosotros. Dale duro, dale duro. Vamos para allá como todo, hombre. Limpio, señora, ¿está limpio? Código 100, pues. ¡Hostia! Por los niños. No, Bueno, joder, sí que se van a estamos matar. conduciendo. Se van a matar, te digo.
¡Fuágata! Mételo de culo ahí mejor. Sí, lo meto. Nadie por acá, creo que no hay nadie. Está limpio, señores, está limpio. Voy a mirar todo. Vamos a trabajar, chiquipón, Ya llegó por los niños. Amarillo. Entren. No hay nadie. Empezamos. Unos 15 minutos. Güey, mi gente. Ay, guármate el diablo. Vaya a buscar, vaya a mirar. Susto me ha dado, me cago en su madre. A mí también, Hijo de puta. A mí también, por los niños. No soy la La única. madre vez. que me parió. El diablo, por acá se les ve. Sí. ¿Están ustedes en la montaña? ¿Puedo hacer, claro? Sí. Perfecto, yo estoy viendo, yo vi un carro pasar por carretera, creo que está, no sé. No sé si alguien está viendo aquí la carretera, pero hay un carro al fondo. ¿Dónde? Al fondo de la carretera ahí. ¿Me están viendo a mí o no? Abajo. En el puente. ¿Yo? Que Delante, veo colé, enfrente. te veo ti colé. Sí, pues enfrente esa carretera hay un carro. Pero no sé si está ahí. ¿Su la negro? No, blanco. No estamos los dos. Pero están ahí quietos. ¿Qué lalo? Voy a mirar. Esos igual son los sheriffs que hacen controles por ahí. Yo por si acaso voy a ir ahí. Y voy sin pit, voy a ir por ahora sin pistola, así entonces. Jalo tú con cloché. No, espera. Entra uno. Masacro morado, ¿Ha entrado? Dejarlo, vamos para atrás. ¿Ha entrado más? ¿Soy vosotros? El del río soy yo. El del río soy yo. Vale, Emilia. De masacro morado, el que está ahí. Sí. Lo he dicho no sé cuántas veces. El masacro morado soy yo. Así te doy plomo. Casi Yo casi le disparo a usted. Así te doy plomo, papi. No creo que vaya a venir nadie por ahora. Va, casi le hacemos un poco de esponja al flaquito. Por los niños. Una bestia.
Eso es bueno, estamos atentos, ¿viste? ¿De qué querías sacar el pedido? 5 pipas. 5 cerámicas. Acaba de pasar un carro por acá. Ay. Las 10 de la noche ya, joder. Voy a cenar yo hoy. Igual llamo, que me traigan algo. No lo sé. La puta vaca. A mí antes me acojonó la vaca, ¿eh? Pensé que era un coche. Sí. Yo lo que hermano mío, ¿cómo tú estás? 3 minutillos, No hay nadie. Pasaron 2 carros, intentaron entrar, pero se fueron para atrás, hicieron como la 360, como la de dentro y me voy. Hostia, qué raro, ¿no? Nada, Hay que tener cuidadito. No creo que iban a entrar, creo que lo hicieron porque me vieron a mí, para hacer la gracia. Ah, vale. Pues se están preparando para entrar. También es otra.
más o menos tenían? Quedan 2 minutos. Voy con usted, el flaco. ¿Pucho carro? Usted. No, pero nada. Un minuto. A ellos les faltará uno más, seguramente. Listo, yo ya estoy. ¿Cómo vais vosotros? Bueno, Ok. Yo pediría también un poco de blanqueo, Flaco. Ya yo terminé. Perfecto. 2 me quedan. Vale. O si no, robar casa. Yo lo valía a casa porque blanqueo yo diría de usar ese dinero para comprar más porque así podemos tener mucho más y podemos allí poner clamas para poner los 1000 y todo. Un galaje, poner todo allí. Sí, pero tampoco te creas que los almacenes son una locura, porque yo lo estuve viendo ayer y son una pedazo de mierda. Tenemos seguro más Literalmente el almacén de 750.000, que es el más caro, es el que tenemos en el barrio, literalmente. Pero creo que se puede poner cajas y cosas así para guardar cosas. Claro. Por eso te digo que tenemos que comprar uno para poner cajas. Veo cosas entre las señales. Soy yo, hermano, dando vueltas. Cuando vean un masacro o coche morado, somos nosotros. Hey, Gallego, ¿dónde está? ¿Estamos listos o qué? Sí, falta Jesús, creo. Gallego. Nos vamos. Dime. Vamos, señores. ¿Te lo damos a ti? Sí, dame. Ay, Si espérame. pueden dejarme en el barrio, que tengo que ir a hacerme par de pescapollo. Ahí tiene. Vente. A ti para siempre. Perfecto, vamos. Estoy abajo, señores, estoy en carretera. Va, nos fuimos ya acá. ¿Es el hilo? Estamos saliendo. Te quedó algo sin procesar, ¿no, Domi? No. Te sobraron bolsas, entonces.
Sí, 30. Vale, déjamelas ahí en la guantera. Perfecto. Esa señal estaba mal puesta por los niños. Totalmente. Sí. No tienen ni idea por los niños de poner señal aquí. Oh. De carrera y eso todavía no sabéis nada, ¿no? Carrera, ¿qué va? Nah, sí, novedad. Bueno, nos dijeron el otro día de lo de la matrícula, que no sé si te lo dije. Que nos venden matrícula falsa por 2000 pavos y todo. Eso está bacano, ¿eh? Compro unas cuantas para ponerle guardar. Están, hermano. Vengo a tope. Quitaros eso de la cara, mejor ya, ¿no? Vaya a ser. Ay, de nuevo, por favor. Había un patrulla pasando por al lado de GC. Ok. Super vanilla, chile. Estoy pensando qué podemos hacer ahora, tío. Yo voy a ir a comer. Vayan. Pues creo que queda algo por procesar, ¿eh? No sé, si queréis volver. Voy a dejar las pistolas y vamos a robar lo que sea mientras, a ver si el Marvin me llama algo. Vale, de una. A ver, ¿quién mata al chino? ¿Ah? Que le sé que sí que le matar. ¿Cómo? Que le sé que si yo quería matar a la Silly. A mí, yo no sé dónde. Tome llevan la este. pipa. ¿A quién le doy la pipa? A mí. No sé. Mismo. Tome, gallego. Ya la meto yo ahí en la caja. Toma, gallego. Toma la mía. Ay, se le ha dado el domi. Me apetece. Yo también voy a cenar. Que aprovecho un beso. Gracias. Voy a robar con el flaco. El flaco. Pero yo voy a hacer algo de cenar, ¿eh? Tengo hambre. Algo rápido. Si encuentro algún carro. El sitio del carro de importación sigue estando, ¿no, hermano? El de siempre, burrito. Sí. Sí, sí. En el otro Venga, antes pollo. yo y no había nadie, flaco, por si te quieres acercar ya al puerto.
¿Queda hierba ahí en el tuyo? Sí, en la guantera y en el maletero. ¿Cuánto hay más o menos? Voy a echarle un recuento. Pues, te cuento. Cinco. Mi coche 21, Gallego. Ok, voy a guardar lo que queda por aquí también en el tuyo. Dale. Igual unas 30 quedan, no creo. Es que ahí en el maletero de la puta moto quedaron y se cerró el maletero, tío. Sí, se ha cerrado, sí. ¿Y quién en la moto, por los niños? De Chema, de vacaciones. Por los niños. A ver si queda algo aquí en la guantera de este. Joder. Otras 10. En el mío hay 21 en total. Pues quedan 31, son 310 bolsas. Es una pena porque en la moto aquella creo que hay 15 más o así. La guantera no queda de aquí, ¿no? A ver. Quedaba una ahí. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Pues lo que te apetezca. ¿Te apetece robar algo? Pues sí, si me das un minutillo que me voy a comer un sándwich. Sí, tranqui. Dale. Perfecto, vamos para arriba. La putada es que esa hierba es que ya está vendida, como quien dice. Ya, claro, sí. Necesitamos más, macho. Madre mía. No, claro, es que habría que procesar lo que tenemos. Incluso plantar otra vez, ¿sabes? Si A quieres ver, plantamos antes de robar, Gallego. Pues mira, sí, de chill. Plantamos, bueno, me a lo como mejor un sándwich allí. A lo mejor había que procesar antes de plantar, ¿no? Es que no sé qué hueco exactamente tenemos. Tenemos los coches vacíos. La furgoneta está prácticamente vacía. Entonces podemos plantar para llenar la furgoneta y tirar. Sí, también podemos hacer eso. A ver, ¿qué plantamos aquí o nos vamos al monte? Como quiera, aquí mismo, ¿no? Tampoco. Además va a estar la gente por aquí. Pues venga. Hermano, estos demorados, brother, tienen el tiempo perfecto calculado para venirle, hermano, de una. Me dice el tío, 1 minuto, me doy una vueltecita, llegan los tíos estos. Es que madre mía, tío. La próxima pereza, vez tío. apuñale y dígale, ¡fuera la jarra, bebello! Me da una pereza eso, hermano. Yo creo que deberíamos de ir más fuertes Mira que ahí yo al punto estaba ahí y si dando pillamos a vueltas por alguien. no quedarme ahí, hermano. Al próximo le saco la pipa de una. Mira que me lo estaba diciendo el brazuca, hermano, pero ya la siguiente sin pensarlo, tío. A mí ayer me pasó lo mismo con el bazooka y le dije, hey, apuñálalo, porque estábamos nosotros ya esperando porque nos quedaba como 1 minuto y llegó un muchacho y hizo pop, pop, pop y se fue. A mí ya no me pasa mal, la próxima vez lo macheteo. ¿Dispararon? No, tipo que llegó, tipo, nos quedaba 1 minuto, dimos una vuelta y cuando llegábamos vino el muchachón. Ya no me pasa mal, la próxima vez lo macheteo ya mismo. Toma, te doy esto y vamos hasta el Megamall a comprar todo lo necesario y volvemos. Listo. Así yo mientras te acompaño, pero me voy a hacer algo de comer. Ahí rápido. Dale. Voy a comer un sándwich mientras tanto. ¿Qué he dicho? Que si le encontré fallo a la puerta, porque como sí. ¿Tienes ahí en el POSIT de la nevera? ¿Tienes ahí anotado lo que hay que comprar? Espérate, voy a echar ahí un vistazo por los niños.
No sé si llegará, pero bueno. Tienes que comprar 5 packs de macetas, 5 packs de fertilizante y el resto en regaderas. 5 de maceta y 5 de fertilizante. Sí, 5 packs de cada y luego el resto en regaderas. Ok. No, perdón, 4 de cada. 4 packs. 4, vale, ok. ¿Qué pasa, señora? ¿Le gusta mi amigo o qué? Pues, señorita, por los niños. ¿Le gustaste, tío? ¿Qué tiene pinta, señorita? No me toque mucho, Joder, cómo te mira, colega. Gallego me está acosando, Está siendo descarado, ¿Me has dicho el resto todo en regadera, Gallego? Sí, sí. Tiene 60 macetas, ¿no? Y 60 de fertilizante. Sí, por los niños. Vale, pues pero el resto... necesito darte cosas porque no me cabe todo. El maletero, el maletero. Ah, por los niños, claro. Así estoy yo. Creo que está delante, ¿El maletero está delante? Estos coches Creo que modernos sí. por los niños. Bienvenidos a YouTube. Me he quedado con $1 por los niños. Maravilla, estaba bien calculado. Uy, listo. Tome. Vamos. Señora, hasta luego por los niños. No me vuelvo a tocar, ¿eh? ¿Cuánto de agua te dio para comprar? Pues... 4, 8, 12... 16... 32... 42, creo. Vale. Si no me equivoco. Ahí va. Buah, los he esquivado por los niños. Sí, bueno. Más o menos. Bienvenidos a YouTube por los niños. No veas, el pavo es más pesado que una vaca en brazos, colega. Joder, si mira, a ti mira que te conoce y te sigue hablando, ¿eh? Sí, sí, se me lo debió de decir ya más de 1000 veces. Por los niños. Sin exagerarte, ¿eh? Pero... ¡hija de puta!
Ajá, está bien. Coche de importación, yo creo, por los niños. Tiene pinta, sí. Pues sí que lo cazaron cerca. Si se llega ahí para arriba de la montaña, voy a perder la policía ya. Así no lo va a perder mucho por los niños. No, lo lleva difícil. Ahí los van, mira. ¿Alguno de vosotros está con el coche de import? Ahí está. Espera, mueve este coche un poco. Voy a poner la furgoneta aquí. Tapando la entrada. Dale, por los niños. Ahí mueve. ¿Por qué no me deja entrar en mi puto coche? Oh, oh. Hostia. Vaya viaje me acabo de meter, colega.
¿Dónde está Jesús? Cojones tiene un puto mechero, tío. ¿Para qué coño? Vale. Voy a por algo más de comer. Tengo hambre. Vengo ahora. Gallego, me llevé yo las plantas. Gallego, ¿me escuchas? Hola. Estará ocupado. Preguntó algo antes del carro en colocación. Ok. Maravilla. Me voy a cocinar aquí algo. ¿Dónde está el Jesús, tío? Estaré yo bugueado y no veo a nadie. Jesús. Dímelo por los niños. ¿Dónde estás? La garaje justo acabo de entrar. Ah, vale, ok. Huevos duros con atún y mayonesa. Pilla. Delincuente, que eres un Estoy delincuente. dejando Gallego en el maletero de la furgoneta todo lo que hemos comprado. Vale, perfecto. Espero que haya sacado lo del maletero del Gallego, este. podemos ir a procesar, ¿eh? Y vamos a plantar un poco más porque solo hay 30 y pico ramas. Ya también tenía la suya, que se la dejo en el bolsillo. Ah, vale, entonces podemos hacer otro viaje, sí. A 40 regaderas, Gallego, no.
por los niños. Está bien. Hueviños da casa. Con atún al natural, sin aceite. ¿Qué puede salir mal? Nada. Está un poco raro. Venga para acá, el flaco. Cuando dejes las cosas. Voy. Bien, coño. Vaya mía. Calladitos estáis hoy por ahí, ¿eh? Vicente. Ignas. ¿Estáis por ahí o qué? ¿Qué le pasaría al Yolo que hoy no dio señales de vida? ¿Qué estáis haciendo los demás? Yo estoy aquí pelándome un huevo. Y nosotros íbamos a ir a robar una Eu casita. estoy jogando. Aquí está el viciando. ¿A qué le vicias? Yo me estoy haciendo una maravilla aquí. Au, au. Wow, Oli. ¿Qué le estás dando a la actualización esta nueva o qué? ¿Tú juegas Classic o la otra? Yo solo jugué a Classic. En su día. Bueno, hace unos meses, tampoco hace tanto. Juego todo. Amigo. ¿Le das al hardcore o el modo normal? A mí si juegos me mola jugarlos en modo hardcore, tío. Que sea un reto de verdad, ¿sabes? Realmente juego todo lo de Blizzard. Sí. Que Blizzard... Yo le pegué durísimo al Diablo. Quedé Depende saturado. del dia. Su barril. Mira Voy a para aquí poner tú. otra vestimenta. ¿Se ve bien? Bueno, ¿cuántas bolsas hemos sacado al final de eso? 530. El flaco. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Vamos para allá, el flaco.
Maravilla. Yo creo que aparecí en otra dimensión. No veo a nadie, tío. Compraste esse furgão meu Evo. No, lo robé. Ahí al lado. Lo tomé prestado. Voy a decir acá que llama al Mortadela ese por lo de la hierba, porque si ella va a quedar con los vagos, no es plan de que se crucen ahí y tienen conflicto. ¿Estás por el barrio, flaco? Estoy en el Badu de Mirror robándolo, a ver si podemos robarlo, que están todos ocupados. Acabo esto y voy para allá. ¿Pasa algo o qué? Porque están los vagos flacos en el barrio comprando marihuana, que no te conocían, por si querías venir. ¿Dónde? No, sí, vamos para allá si esperáis, que no se puede robar ni una tienda, tío. Dale, ok. Yo no veo a nadie, tío. Te digo yo que estoy en otra dimensión. Ahora. Decía yo que no veía a nadie. Joder. Estaba en otra dimensión, chavales. A este sí lo conocéis, ¿no? Al gallego. Sí, sí. Sí, siempre. Hombre, Sí. es el rey de la marihuana. Yo siempre ando por aquí. Este sí controla. Sí, sí. ¿Dónde Estamos aquí en la entrada. Que las manos milagrosas esas. Buena mierda hago, tío. Flaco, los vagos. ¿Qué pasa, homie? ¿Todo bien? What's up, homie? ¿Qué tal? Bien, de puta madre, tío, aquí currando un poco. ¿Y ustedes, todo bien? Todo, güey, como todo, bueno, con problemas que nunca faltan, pero para eso está la vida, para solucionarlos. Pues sí, la verdad. Órale, aquí comprándoles motos a ustedes, que son los jefes en eso. Bueno, tratamos. Sí, la verdad, hay muchos hijos de puta, pero bueno. Es buena mierda, güey. Es buena mierda. La verdad que sí, en las calles, bueno, nos lo quitan de las manos. Sí, sí, vuela. Me alegro que os mole, la verdad. La tratamos con cariño, ¿eh?
Y es lo que fumamos también, coño. Órale, nosotros. Es verdad, si queréis porros, tenemos, ¿eh? No sé si habéis probado los porros, pero van bastante bien. Dylan sí que tiene, nosotros no. Ah, ok. Bueno, pues si queréis tenemos también. Dale, una pregunta que les quería hacer luego, ¿les podremos comprar más o no? Seguramente sí. Dale, perfecto. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿vale? Y usted me dice si tiene más, pues le compramos de uno y si no, pues otro día. Vale, sí, pregúntame. Pero seguramente sí, ¿eh? Perfecto, gracias. Pues no necesitamos más tiempo, no los molestamos. Que seguramente ahora vamos a tener pedo con esos pinches aztecas, güey. Sí. Mortadela. Órale. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenéis guerra con ellos o qué? Güey, es un falso, es una moneda, cabrón. De un montón de caras, güey. No nos gusta la gente así, ¿me entiendes? Sí, no, la verdad que bueno. A ver, un poco pintas tenía, que pregunta muchas cosas raras. Pero bueno. Eso sí es verdad. Simón, demasiado. Nosotros nos engañó diciendo de que la primera vez que le vimos, diciendo de que un tío vivía aquí, de que quería vivir con nosotros, tal, y al día siguiente decía que al día siguiente viene con su gente y dice, nosotros de toda la vida aquí los aztecas, tal, y le digo, pero hermano, tú no viniste aquí ayer diciendo que vivía tu tío, y se pone sí, y le digo, entonces qué mierda azteca, tío. Güey, lo mismo digo nosotros, que él hace muchos años vivía en el rancho, que quería el rancho, güey. Órale, tiene muchos tíos, cabrón. Tiene tíos está en el infierno, vaya. No mames. En vez de tener conocido, tiene tíos. Tenemos que tener cuidado que no tenga un tío en la comisaría, güey. Capaz también, ¿sabes? A saber, Órale. mañana yo qué sé, tío. Con gente así no se sabe, mejor tenerla lejos. Ay. Te faltaba por escuchar ya, ya se lo digo. Ay, es que me marcó, la verdad, tío. Se lo dije, vaya, no me corto un pelo. Sí, se lo dijiste. Si nuestro Órale, pleito también es por eso, ¿sabes? Nuestro pleito es por eso y porque que los aztecas mandaban. Sí, mandan. Sí. No, pues sí, dice que quieren conquistar el rancho, que no sé qué, me van a conquistar la verga, otra cosa no. Me van a conquistar los huevos, muchos fotos. No los molestamos más, señores. Muchas gracias por la mercancía, como siempre. Dale, chicos, que vaya Cualquier bien. Un placer, cualquier cosa, ya saben. Estamos para lo que sea. De puta madre, tío. Pues un placer a todos, ¿vale? Órale. Que vaya bien. Venga, hasta luego. Venga. Chicos. Por los niños. Madre mía. Por los niños. ¿Cómo estás tú? Ay, Dios mío. Tírale la caña todavía en el ojo. Ay, lávate la Lupita. cara, cabrón. Ay, Lupita. Ay, Mi Lupita. madre. Ay, dígame Lupita. Ay, Lupita. Pues sabe que... llamar al otro ahora. Qué gracia me hace, tío. El mortadela que saca un bocata, tío. No, me volvió a llamar antes. Que se haga un bocata en familia, tío. El flaco. ¿Qué pasa, hermano? Ay. Eka, le Dime, pegas tú un dime, toque. Que venga por ¿El qué? hierba si quiere. Queda hierba. Sí queda. Usted sabe Pues si te pegan un toque al otro, el mortadela, que venga por ella. Voy a dejar el dinero. ¿Sabe quién es Koulibaly? Vale. No. Un jugador de fútbol. Por los niños. Usted se parece a Koulibaly. No quiero mejor saberlo, tío. Lo quiero mejor saberlo. ¿Tenéis algún bocata o algo, tío? Toma. Hola. No, usted está igual que Akinfewa. Una tortillita para estar flaco por los niños. Escúcheme, flaco, usted Akinfewa, pero después de las drogas. Y un café italiano, que yo creo que es de máquina. Y te lo pintan como tengo- italiano y te lo cobran mal, la verdad. Tengo Madre 4, mía, ¿eh? Estoy quedando de maravilla. ¿Expreso? Digo, Bueno, algo, tío, morito. Escúchele, flaco. ¿Qué, hermano? Busque Akinfewa en Google. Madre Usted mía. Akinfewa, pero después de las drogas. Busque Akinfewa. Gallego, ¿plantamos o...? Bueno, creo que quería procesar por los niños. Yo como queráis, a mí me da igual. Ahora podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Tenemos material. sí, lo he dejado en la furgoneta para plantar. Así que bueno, Pero si no. va a venir también ahora los aztecas esos a por hierba,
Por eso deberíamos ir a procesar, la verdad. Oye, el flaco, usted no me presentó a su jeva. Nos vamos a quedar pelados otra vez. No, a su jeva. Pues dile al Mortadela si quiere 200, ¿no? Sí, tengo por Pero ellas. su mujer, la su Que me llame. Porque si no las vendo yo y me saco más pasta. Ya, no, es que me llamó a mí, por eso. Si no lo tengo, lo llamo yo. Yo pensaba que era esa de aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Esa no es la presidenta. Pues... Sí. No sé, llámalo si quieres. Presidente. Yo no voy a llamarlo porque a mí no me llama. No, que Vale, va, hermano. Entonces. Yo soy con la gitana. No conozco a eso. Claro. El flaco sabe lo que es bueno, los gitanos por los niños. Una gitana, Claro. una gitana. Las gitanas siempre vienen sin... Vienen... A ver qué suerte. A ver. Ah, vale. Dime, Gallego. Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Te tengo 200, si te va bien. Simón, ¿le vendiste a los vagos o qué? Yo no. Ah, es que como los vi que estaban en tu barrio. No, yo no tengo ni idea. Estaban ahí hablando con K. ¿Y ya se fueron o sigue nadie? No, aquí ya no hay nadie. Listo. ¿Me lo traes Vale. al barrio o qué? Vamos a procesar. ¿Y me dices cuánto es? Vale, sí, son 14K, como siempre. Simón, súbemelos al barrio, morrito. Dale. Vale, venga. ¿En serio? No creo que salga mal, ¿no? ¿Por qué te cagas, flaco? ¿Qué? Una tía, una don nadie, ¿sabes? Iba de amarillo, pero no es de Eh. los vagos. Me empezó a decir, ¿tú quién coño eres? ¿A ti qué te importa mi vida? Voy a ir Hay allí, un croquis a ver o qué- qué, no sé qué, pero ¿quién te...? Le digo, ¿perdona? ¿Cuándo? Por si acaso. Antes ¿Hace de 2 ayer, días? en el gimnasio. ¿Vamos a buscar a esa tía o qué? Iba a cuchillarla. Si no coge el teléfono. No coge el teléfono. Pero no le A suena. ver. Sí, No le suena. Espera un momento. ¿El qué? No le suena el teléfono. Se llama Grace. Ella lo puso en Paquita, modo avión. ¿cómo tengo yo en Lo puso en teléfono? modo avión y cogió un vuelo por los niños. Sí, esa ha cogido un vuelo. Pues... No sé. A ver, hable Vamos... con el Mortadela para llevarle No será 200 una que es de... blanquita y con pelo hierba. rojo, ¿no? Mira, me está llamando Mortala. No, es rubia. Es rubia y va de blanco. No sé, con chándal. Porque Dime, la he stalkeado. Yo soy un ¿en la reunión stalkeador con los del vagos? Instapi. ¿Que me espías o qué? Ah, bueno. Ah, vaya pregunta, no más directa. Sí. Sí, claro. No me has hecho nada. Es que no habrá escuchado a su tío que vive ahí. ¿El qué? Está con la oreja Madre puesta en mía. en el bloque por los niños. Sí, bien. Claro. ¿Y tú? Sí, puede ser. Ah, no te llevas bien con ella. No sé, yo... Pues después de la pregunta esa de no te llevas tú bien con ellos, tendría que haberle salido acá un... Y lo poco que me importa por los niños, si te llevas bien con Madre mía. Mientras seas mi cliente por los niños. Yo no le hablo a nadie de ti, para que lo sepas, para que te quedes tranquilo. Bueno, si quieres vamos rápido a su barrio y hablar de ello, vaya. Sí, claro. Es igual que si alguien me pregunta por ti, a ver si te piensas que te voy a vender. Bueno, ¿qué? Igualmente. ¿Este tío es gilipollas o qué? Sí, por los ¿Le niños. secuestramos o me qué? dice, ¿qué ¿Le tal la secuestramos o reunión con qué? los vagos? Y me dice, ¿y qué pasa? ¿Que te están comprando? Y digo, no voy a decirte información de ellos. Ah, no me la vas a decir. Y digo, pues no, yo no voy a ir dando información tuya por ahí. Y me dice, ah, bueno, listo, que tengas un buen día, que tengas un buen día. Pues igualmente. Madre mía, déjalo, se habrá metido tu raya, estará loco Bueno. perdido. Escucha, vamos por él. A lo mejor quiere un bocadillo de collo de mortadela para añadírselo ahí al pan, ¿eh? Mortadela con una aceituna. Escucha, Secuestramos mortadela. yo tengo la sangre muy caliente. Hostia, no, vamos por él. vamos a venderle las 200 bolsas y nos caemos la pasta y no le damos nada. Eso. Ah, me dijo... Medio acaba de decir que se la lleve allí, no sé. Sí. Los cojones que venga por ella aquí si Vale. quiere. Claro. Vale, 33. Sí, que la espere. Pero este tío, le digo que me espías y dice, no, es que justamente acabo de pasar yo por tu barrio. Joder, qué preciso, ¿no? Por los niños. Y nadie lo ha visto, pero bueno, ha pasado por el barrio. Dile que vamos a hacer una oferta de 500. ¿De qué? 500 500, puñaladas. 50 la bolsa. A 40 en su barrio. No tenemos 500, Da igual, si la cosa es que darnos el dinero y no darles, ¿no?
Escúchame, no sé, muy chulito, ¿eh? De repente. Es que no sé cómo no ha visto 3 reunido veces ahí. me ha preguntado si, No sé, si a mí me habló como vinieron siempre. a comprarnos. ¿A ti qué te importa? ¿Vienen a comprarnos o no? Y que nosotros le preguntáramos a quién le blanquea. Ni... Claro, o sea, ¿esto qué? ¿Y la relación con ellos bien? Pues a ti qué te importa, yo me llevo bien con todos. Madre mía. ¿Ya te han dado una rabia? Cogemos No el tío conozco, ese, no ¿qué? conozco la mortadela esa, por los niños, pero no tiene muy buena fama, ¿eh? ¿Le cogemos y le damos un par de bofetadas o qué? No A ver sé, si no sé apre- qué está así ap- buscando el tío. Así aprende la gente, ¿no? Cuando le da un par de bofetas y le espabila un poquito la cara, dice, hostia, Sí, que me han claro. guanteado, ¿eh? Vamos a decirle que le pilló la hierba a la Parpel. Madre mía. Pues el flaco está con ganas de movida Sí, hoy sí. con los niños. Hombre, hermano. Es que ya estas cosas que, tío. No, si completamente, vaya. No sé, la verdad, el tío este. Igual ya no quiere la bolsa, Gallego. ¿Qué te ha dicho? A mí me dijo que si se las llevaba ¿Pero por allí. después de Porque, la llamada? No, antes. Ah. Por los niños. Porque me dijo, no, es que estaban por ahí los vagos, tal. Y yo, no sé, no tengo ni idea de tal. Me dice, bueno, si la puedes traer tú mejor. Debe ser porque tienen conflicto, vamos. Dile que eso- cojones, que venga, si quiere que venga A aquí. ver si quiere las bolsas. Dile que aquí no hay nadie por los niños, que puede venir tranquilo. No, a ver, yo soy un mandado al final. Aquí lo que decidáis vosotros es lo que tengo que hacer. A ver si Llámalo de fiesta. ¿Qué fiesta ahí? Vámonos de party. Estoy bien desacatado, el flaco. Míralo por los niños. Eso sí, la cadera no la mueve, ¿eh? Míralo. Hombre, es que esta cadena está bien pegada a mi cuello. Como mi gafa. Por eso, Como un bicorro. por eso. Creo que alguien siga, no se queden callados. Es que a ti se te olvidó que se te secara la gomina, Fali. Y te pusiste el gorro y ya se te ha quedado chungo. ¿Qué va? Yo cambié por pañuelo. A ver, yo sinceramente creo que o tú o K deberíais de llamarlo y decirle algo de las bolsas, o sí o no, o algo. Llama tú a ver si te vacila antigua que la A mí no me vacila. vacila, si a mí me habló de puta madre. Me habló como siempre. Bueno, llamo yo si queréis. Escuche, no, yo tengo una idea, llamo yo mejor. No, tío. Pero llama tú. Llamo yo, el flaco. ¿Qué le parece? ¿Aló? Sí. Que se va a calentar. No, deme el teléfono del flaco, yo estoy bien limpio ya. Espera, a ver si está llevando la cara. Está... No, pues que tiene un tío que es vecino nuestro y nos espía. Sí, que hago haciendo reuniones con los vagos. Que qué tal con los vagos. Es que les importa la... No sé. No hay les las importa mayúsculas. mucho la vida mía, del barrio y de los vagos. A ver, yo no me fío de nadie, pero... Que sea, a mí si no me Que faltan el si- respeto y no me tratan mal, tío, Que no si me sé. compráis, ¿pero tú te crees que yo voy a decirle quién me compra y quién no me compra? Si es que este tío es tonto. No sé, te ha pegado un golpe. Dale, dale. Esas cosas son de ellos, tío. Yo no me quiero encargar del tema de ventas. Yo fabrico, planto y proceso y lo que quieran, pero... Andar a... Con mamoneos con unos con otros, yo le vendo a todo el mundo. El que quiera hierba que venga y se la vendo. Lo llamo a ver si quiere las bolsas o no. Vale. Si me va, voy a poner altavoz, ¿eh? Nadie habla si le vacila, por favor. No, que nadie hable, ¿eh? Que nadie hable. Y si no escucháis, levantáis las manos. Vale. A ver. Ay, está ocupado el perro. No me lo pilla. Ok. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Que damos a Dragon Ball o qué? Ya puedo bajar las manos mientras estoy cansado. Sí, ya. Ay, Dios mío. Soy demasiado bueno, tío.
Al final voy a llevar una hostia por ser demasiado bueno. Seguro, además. Madre mía, pan bimbo. Este hace lo que quiere. ¿Cuántas mujeres tiene Fari? Mira, Yo no quiero comer cabra, tú estás loco. A mí me pasaría como a ti, que tengo las mismas opiniones que tú, jajaja. Es que no sé. Yo no veo motivos. Donde la gente los ve, yo no veo motivos. Aquí en el HUD tenemos gente de trueque, hermano. Gente muy respetada, ¿no? Lil Flag. Como debe ser, tío. Y en el momento que uno respete, le saca la truco, hermano. Y esos Ay, pues fueron, ya me llama. sí, tienen chulería y tal, pero siempre fueron de buen rollo. Nos metieron en su puta casa, joder. Escucha. Yo creo que se corta. ¿Sigues queriendo las 200 bolsas? No, pues Gallego no va a ir. Ven tú. Porque lo quieres tú, ¿no? Pues Gallego no va a ir ahora mismo. Listo. Le vacilo, hay que decirle. A otra persona, listo. Madre Pues mía, mucho no la tiene que necesita, vender. ¿eh? No, claro que no. Le vaciló. Sí, yo creo que me lo iba a llamar, sí. ¿Qué rato pasa aquí, hermano? Que te la vendamos a otro, pero a este tío que... Así de fiel es, ¿no? Así de fiel. Yo te cuenta que más viene con vago, Hombre. Yo siempre había pensado que era de los vagos con los niños, porque mi madre me llamaba vago siempre. Yo pensaba que era de esa familia. Madre mía. Oye, pero esos quiénes son, ¿de dónde son esos? Los aztecas. Los de... Ay, ¿Son Dios burritos? Burrito. Perfecto, Lil Flag, pues vayamos a ir para allá. Bro, dice que se las vendamos a otro. Que si Que tú se no las vas para allá, que vendamos se a las otro. vendamos a otro, sí. Que él no Pues va a las venir. vendemos nosotros. Sin necesidad de venderla a nadie, no tenemos necesidad de venderla a nadie. Yo por mí, de hecho, cortaba el grifo a todo el mundo, pero bueno. Cogemos el mortadelo y se lo llevamos al barrio de los vagos. Yo te digo, yo no vendía a nadie. Ni a vagos, ni a mortadela, ni a nadie. Vendíamos yo- nosotros todo. Yo sí vendería por el hecho de que... Por tema de no amistad, sino negocio, ¿sabes? Sí, yo le Por vendería ese tema, sí. a camellitos. A camellitos por ahí, como tengo yo un par de ellos. Pero a otros... A barrios yo a sí otros haría barrios. negocios. Sí, porque igual en un futuro necesita mucho que sé. Ahora los aztecas no, pero imagínate, información. Pero sí o visto, que lo visto. No, vaya aquí bien. nadie se casa con nadie. Que hoy estás con unos y mañana... No, o sea que al final... Bueno, pues como vea la mortadela con marihuana, lo secuestramos. A ver de dónde mierda Escúchame una saca la marihuana. cosa, patrón y patrona por los niños. Si a mí me trae al mortadela, yo empiezo a arrancarle la uñita con el Fari por los niños y lo dejamos ahí un tiempecito encerrado, ¿eh? Hombre, Yo empiezo a quitar uñas hasta que me vaya diciendo información, ¿eh? a alguien le va a Luego comprar, seguimos ¿no? dientes. Digo yo. A alguien No, le tendrá que comprar. Hombre, por eso digo, por Si los no nos niños. compra a nosotros. Las muelas se venden caras a los dentistas por los niños. Sí, Las sí. muelas- Así que vea lo que quiere hacer. Si quiere seguir No, hablando, Yo tengo una idea, le cogemos el pelo y se lo damos a Lil Flag. No me pongo el pelo de ese Pancho, hermano. Bueno, pero lo que hay, Lil Flag. Flaco, ¿qué opinas tú de esto? Que al tío ese yo le daría un escarmiento. Un aviso, en plan... Que no quiera volver a vender hierba. No, vamos a meterle un poco de miedo ahí.
para A lo mejor- que nos respeten. Hombre, Ahora que no te interesan, ahora te piras. Has estado aquí en el barrio, dices que estás para todo para nosotros y de repente, no, que se lo vendas a otro. Y encima le faltó el respeto, patrón, eso es lo más importante. bueno, le No son las podemos formas, pedir... no son las formas, patrona. Esa gente que mierda lleva. Esa gente no lleva nada. Madre mía, son muertos Esa hambre. gente no lleva nada. Que yo sepa, Toma por culo, se mueren de hambre. Que yo sepa. Igual ahora llevan algo, ni idea. ¿Quién los aztecas? Sí. Pero en su barrio. Ah, pues igual llevan blanque. No sé. A mí me dijo que en un futuro se iba a dedicar a la droga, pero que no nos harían competencia. Pues dile que se olvide. Sí, que se vaya pensando otro camino. Diré, como Que se pille dedique a la droga, mortadela. como pille, A la venta como de pilla choque. droga por los niños, se le van cayendo las muñecas. Escúcheme, Es una A ver cómo va a coger la bolsita. lo mejor leí antes que después. Lo mejor es ya solucionarlo antes que solucionarlo después. Porque vamos a solucionar que ha dicho que le vendamos a otro, hermano. O sea, tampoco Sí. le puede ir a pegarle un tiro porque... Nosotros, escuchen, no, No. vamos a ir donde él y le vamos a dar un escarmiento, le vamos a decir, ¿cómo que le vendamos a otro? Usted es nuestro cliente y ahora nos trata así después de que nosotros ya hemos hecho mucho negocio y nos trata como la mierda. Pues tome mierda y le damos un filerazo ahí. Cuácata, le damos ahí. Está pasando por ahí por los niños. Lo de siempre, mucha policía. Mira, mira, mira. No he Qué reconocido. moto, ¿eh? No he reconocido la moto, yo, la verdad. No, yo tampoco. Vamos para el barrio, tú. Para el barrio me cago en la puta. Salimos a cazar un mortadela. Vamos, vamos, Lucas. Madre mía, vamos a montarse la tontería buena. Espérate, voy a decir una cosa. Los vagos se mueven en moto. Que yo sepa, ¿no? Acaban de pasar 3 motos, ¿eh? 3 motos amarillas. No. Ha pasado una moto, lo está siguiendo Don Mary. Supongo que por venta. Ah, que viene eso. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada haciendo eso. Yo qué sé. Yo soy un mandado. Cuanto menos sepa, mejor. La verdad. El problema es que luego, pues, claro. Ya me estoy viendo que me va a comer la olla a mí, me va a llamar a mí, me va a comer la olla a mí. No me muerte, vale. No me muero. No, no me... Te voy a disparar el pie, te lo digo. Joder, por los niños, me estaba ya quedando hasta sin oxígeno por los niños. Patrona, usted se movió. Sí, soy gay. Ay, estoy cansado hoy, No. Dormí pero como si no No, no, durmiese. vente, cógete una weapon, hermano, y vente aquí a darlo duro. Llevo todo el día... Buah. Vamos a poner el día sin negocio, nos va a tratar aquí de sapo, bofetón en la cara. Voy a vender a quien tú me digas, mortadela. Sáqueme ahí, esto no quiero. Esto es una mierda, mi flaco, esto es una mierda. Esta pistolita pequeña. ¿Y esta? Yo quiero eso. Pues cógete esa. Pero no está en nuestras manos.
policía en el barrio, pero los niños aquí tranquilitos, ¿Qué dices, en serio? Sí, está aquí hablando con K. Con el flaco, venga conmigo en el sultán. ¿Qué cojones, tío? ¿Pasa? Pico en la mano, ¿sabes? Me llevan más carga. Que si hemos visto una moto de color gris, pero... Claro, la que te he dicho yo, la que te he dicho yo. Suban. ¿Cómo estás tú? Quítala todos los blends. Hace falta un coche. ¿De quién? No tendrán nada para comer por ahí, ¿no? ¿Qué va? ¿No le tienes algo de comer? No, que va. También necesitaba, sí. Mire, no sé si falta el coche. Voy a por un coche. Hay uno delante. Link, hay uno delante. ¿Cuántos somos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sube con flaco. Sube con el flaco, sube con el flaco. Vale. Flaco, más fácil. 4 y 4, 8, ya está. Como 7. Somos 7. Tiene que venir lindado también. Lindado está aquí conmigo con los niños. Está ahí. El payaso, sí. Pero en la radio somos 9. Sí, pero no sé dónde está la gente, la verdad. Flaco por la Hermana. Dime. No, digo Río. Ah, vale. ¿Maya? Está ahí en prisión. Está ahí en prisión. O ese puede ir para su barrio, ¿eh? ¿Ese quién es? No os pongan máscara y eso, ¿sabes? Por si os ven que nos digan, ¿qué estoy haciendo? Vamos a dar una vuelta de chill. Está vendiendo aquí al lado mío. ¿Quién? Estoy aquí en fábrica. ¿Tienen pañuelo azul? No me he fijado. Se ha bajado, se ha parado el coche delante de nuestro. Iba sin máscara, ¿eh? Sí. En el barrio creo que no he visto coche aparcado. Tienen que estar por fuera, ¿eh? A lo mejor iba a pillar la otra gente. Guau, sería muy bueno pillarle con el cargamento, ¿eh? Ojalá, hermano. ¿Es mía? Los que estaban vendiendo estaban por aquí, ¿no? Justo a tu izquierda ahora. Callejón. Mira, aquí enfrente están robando un carro. Estos son de rosa, estos déjalo en paz. Ese era por los niños. Tiene un pañuelo rosa, eso chill. Despegarse un poco por aquí por industria y busca a ver a alguien que esté vendiendo algo. Lo meto. Si ves lo que sea, avísame, ¿vale, hermano? Sí, te venga yo. Liarse un peta, you know. El buggy ese de antes creo que era de ellos, tío. Puede ser. Míralo. Ese fue a ver el coche de import. No hay ningún coche en su barrio. Aquí hay un buggy. Mira el buggy saliendo de aquí. La verdad es que es verdad, escuchen, lo mejor te fueron a comprar a alguien,
Vamos por Burger Shot, que trabajan por ahí ellos. Ahí voy en camino. Delante del barrio esperando. No. Uf. Hostia, por los niños. Hostia. Bueno, está bajo. No me lo he llevado porque dio una gris, Bueno, digamos que no, por los niños. Literal porque Dios no ha querido. No vengan al Burger Shop, no vengan. ¿Y eso? Vamos a ir al gimnasio. Vale. ¿Por dónde viven los vagos? Porque vaya a ser que estén buscando a los vagos. Rancho. Puede ser, ¿no? Sí, el Perfectamente. rancho. Pues igual sí, ¿eh? Voy a darme yo una pasada rápida aquí en el gym. Está toda la Parper en el gimnasio, toda la Parper. Buah, literal. Siguen, creo, ¿eh? Sí, lo han reconocido, ¿no? Nos caen, creo, ¿eh? Nos caen, creo. ¿Dónde estáis? ¿Y cómo saben que somos Área. nosotros? ¿Están señales? Con meterse, si no, seguir, meterse por aquí. Escúchale, flaco, no le haga caso, no nos van a caer. Ha pasado un coche flaco por arriba, yo creo que no nos han visto. Pasó un coche para arriba ahí a la derecha. Rápido, pero no sé si iba detrás nuestra. ¿Dónde estáis ustedes? No sé, para ahí, estamos en el canal de al lado del gym. Y con máscara ya, para que no sepan que soy vosotros. Perfecto. Perfecto. Bájala. Seguirme. Se va a liar. Esto no pinta nada bien. Ay, Dios mío. Sería lo mismo. ¿Desaparecido los que estaban aquí por los niños o qué? Asilo. Hay gente ahí, Masacro ahí. Estamos en el parking del gym.
Y hay gente hablando. ¿No les traigo a ustedes? Ahí atrás. ¿Dónde estaba, flaco? En el parking del gym. Tanta gente porque había un triatlón aquí hoy, yo creo. Detrás, hermano, habéis pasado de largo. Me ha pasado otra vez por industria, a ver. Vamos, dale. Nosotros tampoco. ¡Hostia! Nada, ni por su barrio. Llámale, tío. A ver, al Mortadela, ¿qué coño está haciendo? Porque no hay nadie en su barrio. Los típicos junkies de siempre ahí fuera. Qué raro, tío. Oye, ¿qué? Eliges que te la bajan. En el burger. Estoy dando vueltas por aquí cerca de su barrio, pero no se mueve nadie, ¿vale? Patrón. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, se fueron a dormir, vamos para el barrio. No están, ¿no? No, le hemos llamado y nada. Vamos para el barrio. Madre de Dios. Hombre. Te dice eso y se va a dormir tan a gusto, tío.
No, sí da tono, ¿eh? Me acaba de coger el teléfono a mí. Vamos de una. Estará por ahí pillando hierba. Yo creo que se fueron Ay, Dios, qué pereza. A ver. No, tengo que buscarlo. Estoy por aquí, por Industrias. Vamos con usted. Bueno, pero usted está loca, usted se fue sola. No. Por aquí, por el barrio. Pare. ¿Ese con un yugular? Sí. Muy morado era. ¿Dónde andáis? En industria llegando. No te ha cogido el teléfono cuando la has llamado, ¿no? Sí. ¿A qué te Lo ha llamé dicho? en privado. ¿Dónde está el perro ese? Sparple en tienda de Lopa. No sé qué puede estar haciendo esta gente, hermano. Es que no sé a qué Ni- se dedican, tío. Ni puta idea, tío. Lo mismo estarán buscando a alguien que les venda hierba, yo qué sé. Yo es que sinceramente con este pavo me pasa lo mismo que a ti con Marwin, macho. Pero es que literal le hemos llevado y tal. Ya. Sí, lo sé. Pero es que un pavo que me metió en su puta casa, ¿sabes? Pero ya he escuchado también a los vagos, o sea, por lo visto ellos también han empezado así de buena y después la han vendido, como si nada. Sí. No, si yo fiarme no me fío de mi puta madre, pero... No sé. Da rollo. Ya, lo entiendo. Yo hasta... Es que ahora ya nada, pero hasta habría cogido hierba y habría ido yo a llevárselo, ¿sabes? A ver si me daban el palo o algo. Hay gente en Lo su malo vale. es que allí Hay gente en su vale, señores. te pueden hacer de todo, ¿sabes? Imagínate que vas de buena y te las juegas Sí. por jugar fuerte. Lo sé. ¿Qué queréis
queréis hacer por los niños? Hay 3. Hostia, vale, lo he visto. Creo que me han visto, ¿eh? ¿Dónde? Porque literal... Lo seguimos. Vale. En su barrio, lo seguimos. Soy yo. Que me he metido casi, que la otra vez el sinvergüenza nos presentó en otro barrio. Es un sinvergüenza. Sí, claro. ¿Y quién lo sé? Nos presentó en la calle de al lado y ahora está en esa. ¿Dónde estáis? Literal nos presentó aquí adelante, tú. Aquí arriba. ¿Dónde estáis, flaco? ¿Sabes dónde está el burrito? ¿La tiene tatuaje? No, detrás tuyo. Vale, pues están ahí dentro, ¿lo veis? En esa calle de derecha. Sí. Apagar la luz de vuestro carro. La cosa es pillar a Mortadela y nos lo llevamos. Sí, pero no creo que se haga. Ah, no creo. Porque estamos dando vueltas a su vale y no sale nadie. Tienen miedo. A ver, ven. Espera. Ya lo tengo. Pues que el Mortadela, yo qué sé, hubo un lío ahí con el Mortadela. No sé, iba a comprarnos hierba, me dijo que fuera a su barrio a llevársela. Apoyando un burrito, Se lo dije a estos y me dijeron que no. Como si nada, sin bandera ni nada, acabo de pasar por al lado suyo, me lo he dado. Ya, cuidado, Cuídalo, señores, lleva cuidado. Es su vale y es por la noche. Pueden saber muchos sitios para esconderse. Sí, pero Sí. ¿qué cojones van a saber que...? Y le dijeron al Mortadela que viniera él al barrio y le dijo que no, que iba a otro lado. Estaba ya apoyado como si nada, eso No rápido sé, te lo yo qué montes, sé. no van a hacer nada porque lo tienes, o sea, es que como se la juegan a hacer algo, tú tienes el tío montado en tu carro, ¿sabes? Sí, lo estamos buscando. No sé. Plaga de una. A mí me da rollo. Prepara ahí con la moto un cañón y llega alguien con el carro. Yo creo que ese tío está fumado, flaco. Sí. Está fumado, flaco. Seguro. Una pasada por su barrio. Ah, ¿qué dices? ¿Si caemos qué? No, flaco, ten cuidado. Una traviesa. Moto por el barrio, moto. Va delante de nosotros. Y van de rojo y blanco. Soy yo. Ah, vale. Escúcheme, Preti, también los vagos están buscando a los hechos, están buscando a los aztecas también. Ya, pero... si los pillamos nosotros antes, ¿qué? Digo, Le dan un par de tortas y se los entregamos a los vagos. Lo están buscando los vagos, están buscando los colectivos. Que lo encuentre antes.
escúcheme, flaco, ellos también lo están buscando, ¿eh? O sea, puedo hablar Sí, con ¿cómo lo ellos, sabéis? Porque se lo he preguntado y me lo ha dicho. Ah, vale, vale, vale. Me ha dicho que yo le he dicho que también nosotros le estamos buscando, que a ella. Pero no están en su barrio, ¿no? Yo no los veo. Escúchame, Luis Flaco. Están escondidos, creo. Luis Flaco, no renta ir a buscarlo porque ya lo están buscando otros, ¿me entiendes? Es una pérdida de tiempo. Y si los pillamos nosotros, ¿qué, hermano? Señorina, que le siguen a otro. Soy yo. Hostia, se pusieron nerviosos. Es que he repetido lo de la moto no sé cuántas veces ya, bro. No es para el barrio, Flaco. Están buscando los vagos como para ir a buscarlo nosotros. No van a salir. Putada de esto, es que viven ahí al lado de la de Industrias, justo donde vendemos nosotros. Basta que nos pillen a uno solo vendiendo que nos van a reventar. Nada. Ellos andan mucho por ahí, por esa zona, porque lógicamente les cuadra de paso. Igual que a nosotros. No sé. Liada. Yo seguiría buscándolo, claro, porque a mí que me la que otro lo busquen. Yo quiero buscar. Ya, si lo he dicho no sé cuántas veces, hermano, pero ya se ve el caso aquí, ¿sabes lo que te digo? Señores, vamos a seguir buscándolos. Es importante, señores, buscar, porque no pueden encontrar a otros primero que nosotros. Pero sí que ya quedamos 5. Da igual, ya. Paulinho también. Sí, pero no tiene pinta que quieran salir de ahí. Que vayan a salir. Yo creo que se pensaban que éramos vagos nosotros, ¿eh? Puede ser que se hayan pensado que éramos los vagos. Están escondidos, flaco, como tú has dicho que no los veía. Antes había uno en medio al lado de un coche, en mitad de la carretera. Y luego no estaba. O sea, se han escondido, básicamente. Madre mía. Pues... Pues Yo lo que digas. Podemos ir en dos coches de dos y la moto y buscar algo de eso. Si encontramos uno, somos más gente, ¿me entiendes? Hombre, es que yo sé, sería lo suyo pillar a los tíos eso para no explicárselo, tío, pero... No sé, sí es verdad que también a lo mejor no van a salir de ahí. A ver, no tiene pinta, pero tampoco... O sea, a lo mejor no están ahí. A lo mejor el resto están por ahí dando vueltas, ¿sabes? Oye, o estar trabajando. Claro. Última vuelta, a ver. ¿Dónde está Sultran? No sé. Yo creo que se ha llevado Guru a Sultan, ¿eh? Tiene pinta.
Yo le dejo juguete y vengo a por cochele. Yo creo que no va a haber nadie, hermano. Difícil. A ver, yo no sé en qué condiciones están, pero tú imagínate que están tocados. Si ven que le están rondando el barrio, no creo que se arriesguen, ¿sabes? Otra cosa es que estuviesen fuertes, que entonces sí que podrían plantar cara, pero es que no sé en qué situación están. No hay nadie. No hay nadie, hermano. ¿No hay nadie? No. Pues lo mismo están trabajando por ahí, ¿sabes lo que te digo? No sé. Vamos a hacer una vuelta por el gym, por el burger, por... Voy a descansar. ¿Hay algo ahí, flaco? ¿El qué? ¿Has visto algo? No, que va. Voy a hablar con un rato, hermano. Ah, yo es lo que te digo, no, a lo mejor están trabajando o a lo mejor simplemente no van a salir de ahí, ¿sabes? Hasta que no sean más gente. Nosotros estamos buscando también, que estábamos en Berserkus. Por los niños, perfecto. ¿Qué pasa? Gallego, ¿has visto que Jesús se ha comprado la camiseta y yo tenía la otra parte de la camiseta? Vais a juego, sí. No, ya no, porque la camiseta me la robaron cuando nos destrozaron los armarios. Qué mala suerte. Me la tengo que comprar de nuevo, me gustaba esa camiseta. Bueno, ya sabes. Seguro que la hay. ¿Dónde va el Fari? Por los niños esto le gustan los tejados de la cuenta, ¿eh? Sí, hasta que se caiga. Mientras que no se tire. Ari, no salte por los niños, ¿eh? Madre mía, voy a hacer suicidio, bueno. Joder. Una gallega al final ni hemos procesado ni hemos plantado. Y claro, ahora no hay hueco para dejar todas las plantas por los niños. Sí, para nada. Hueco para las plantas, a ver si hay, que está la furgoneta vacía. Cabe... tenemos para 40, creo, si no me equivoco. Bueno, yo me voy a ir a la camita, ¿vale? Bueno, Por pues los niños. descansa. Descanso guapísimo. Mañana a ver si os vemos. Ay, que Vale, estoy que perfecto. tengo de verdad, me muero. Pues descansa. Venga, por los niños, buenas noches. Por los niños, buenas noches. Oye, Fari, ya no. No, sin palabras. Creo que está enfadado conmigo. Ni puto caso. Porque no le he cogido unas flores que me ha dado. No me ha dado tiempo. Claro. Por los niños. De verdad. Me marcho. Venga. Mañana nos vemos. Chao. Pues nada, ¿qué plantamos o te vas a dormir también o qué vais a hacer? No, hombre, yo no me voy a dormir. Por la raza. Yo tampoco, vale. yo ¿Qué nos- diría qué- de ir robar, ¿eh? ¿Qué nos quedamos los tres? Sí, Por lo que veo, bueno, sí. está el link también, ¿eh? En radio. ¿Podemos por los irnos niños? 2 y 2? Sí, y Maya y Río. Sí, pero Maya y Río están en sus cosas. ¿Te ¿verdad? apetece robar algo por los niños? Sí, ¿qué te apetece lo va? Que está aquí, estamos aquí el Fari, el Gallego y yo por los niños, aquí en el barrio. Vente, hablamos a ver si hacemos algo. Venga, aquí te esperamos. Ahora nos dividimos 2 y 2 por los niños. lo que a mí no vale. y... Claro. Ok. Voy a dejar juguete bueno. Sí, por los niños. Sí, yo también lo voy a guardar.
madre mía, Lin, tiene aquí doblete buena para ti. Oh. Suelta la nueva, si queréis. Y suelta esta nuevo, si queréis. Nosotros tenemos masacro, ¿eh? Masacro, Lolo. ¿Pilla el cuchillo, Fari? Sí, yo pilla ya cuchillo. Escucha, y si hacemos 4 casas, ¿qué parece? Yo creo que hacemos mucho mejor. Hacemos 4 una casa. Lo que pasa es que estamos haciendo ya, ¿eh? Sí, ya problemas, pero... Te digo que podemos hacer tiendas. Sí, claro, luego cuando salga de noche hacemos casa, podemos hacer eso, sí. Pero una casa 4, ¿entiendes lo que quiero decir? Mucho mejor. Sí, yo he pillado. Por los niños también tiempo que voy a mear, que me meo. Galago. ¿Qué? ¿Tú quieres lo vas? Sí, vamos a hacer algo. Lo veto. No, ¿qué la hace? Tiéndela, peluquerila, ¿qué la hace? ¿Mótolo o coche? Vas a conducir tú. ¿Quieres la moto? Vamos en moto. No sé. Vamos a ver si hay un coche de impro disponible. Como que la coche está ahí. Mucho mejor. Pues venga. Bueno, espera, falta el crucillo. Ah, sí, importante. Yo no llevo, con que lleve uno llega. Vamos a perder 2. Yo tengo un hambre que flipas. Escucha, he visto el nuevo Poshley. ¿Dónde está el nuevo? Te lo marco. Perfecto. Ahora hay que andar con cuidado cuando seamos pocos, porque... Claro. Arrancaste la farola, loco. No pasa nada, es que no le voy a instalar ahí. Le pusieron por el lado. Lini y Gallego, ¿habéis ido juntos ustedes, no, al final? Claro. Ok, perfecto. Izquierda. Estás pasado. Aquí a la derecha, dentro. Sigue. ¿Por aquí? Sigue, aquí. Ahí está. Hija, ¿tienes trabajo para mí? Perfecto, tenemos closet. Maravilla, vamos.
Tú enfalalo encima, que no hable. Enfala. Ya te digo. Pues esta secla. Genial, está detrás del barrio, ¿no? Creo que sí. Pone kilómetros. No, de Tela de Vale no, un poco más lejos. Uf. Tengo la cabeza hoy, ¡buah! Como un bombo, ¿eh? Os lo juro, que estoy como si no hubiese dormido nada, macho. ¿Dónde, Yo creo que es ahí delante, ¿eh? Justo delante. Atrás, atrás. Aquí, a la izquierda. Aquí justo a la izquierda. Ahí. Luego dime dónde te voy a buscar. Perfecto. Estoy dentro. Escucha, solo he encontrado los cajones. No encuentro ningún tesoro. Sigue buscando, tiene que estar por ahí. Hay muchos cajones por ahí, ¿eh? Tú busca bien. Por eso lo digo, pero no encuentro. Guau, me está dando un sueño que flipáis hoy, ¿eh? Encontralo. Eso es.
Broche. Yo hoy no sé si aguantaré mucho, Estoy reventado. Me está mandando para el norte. Sí, estoy por aquí, por Sandy, esperando. Camuflado. Yo. No tengo ni la cam puesta. De la cara, mala cara que debo de tener. Uf. Aló. Ya está, ya llegaste. Sí. Pues mándame V y te voy a buscar. Sigo volando, cabrón. Yo creo que deberíamos de dejarnos de tanto conflicto y buscar un poco más de interacción. Uy, mierda. Ni hao. Ni hao. Rapidito. Lolo. Blah. ¿Qué quieres hacer?
Pues hacemos tiendela. Vale. Muy bien. ¿Peluquería la glanzula? ¿O es clasa? Peluquería, creo que dio ayer una ganzúa. No, pues vamos a peluquería. Yo quiero glanzula, avanzala para mí. Para Telené. Y ponerlo va a todos los coches posibles. Y montar tu imperio desde el concesionario. ¡Claro! ¿Quieres pasta para echarle gasolina a esto? Sí. Tenemos que comprar comida. Ah, sí, también. Claro. Mira. Mira, para aquí echamos gasolina. O lo vamos camionetera, ¿qué quieres? Lo que prefieras tú. Conduce tú. Pero aquí no hay cajero. Ah, mierda. Pues vámonos, venga. Eso no la asustan. No. ¿Tienes la batería cargada, eléctrico? Pero vamos. Oh, qué tranquilidad. Aún anda la cafetera, ¿eh? No, doble. Y lo mejor es el otro, eléctrico, el escapotable. Ah, sí, claro. Pero para ese hace falta ganchula blanchala. La loja. Anda. El buggy ya se va que flipas. Sí, pues ahí está lavando. Ya. No problema. Tira al fondo a ver si hay otro. No.
Tengo hambre, hay que comprar de comer. Lo hablamos. ¿En el gym mismo o qué? Claro. Venga. ¿Tú quieres coche? ¿Cuál? Uno. ¡No me lo creo! Hola, buenas. Dímelo. ¿Trabajas aquí? Sí, sí. ¿Qué necesitas? Quería unas barritas de esas. A ver. Véndele unas barritas. ¿Cuántas quieres? ¿cuántas 5. quieres? 5. 5. Venga. Sí. Dale, Hijo. son 50. Oli. A ver, que te redacto. Yo sí, pero dame un segundo. Te voy a redactar la factura, ¿vale, cariño? Perfecto, sí, claro. Yo también quiero la condepuela. Venga, Ahí pues estaría. ahora voy por ella hasta el almacén, ¿vale? Vale, gracias. Vale, perfecto. Muble, si quiere cobra a mí también. ¿Tú qué quieres, corazón de melón? Mira, yo quiero Ahí los tienes. batilos de proteína Muchas gracias. y quiero 7 balitas. Pero a ver, barrito, o sea, a ver, vamos por partes. ¿Batido de proteína? ¿Batido cuántos? Los. Vale, ¿qué es eso? De los. ¿Eh? De los. Gloss, Uno, pero... Los. Pero gloss es para el pintalabios, nene. Lo también legible. Los unirales, los batilos. Jefa, aquí tenemos gloss. Los batilos, Lolo. Los batidos, sí. Lolo, No. quiero los. Es que no he dicho gloss, eso es un pintalabios. Entonces, ¿qué quieres? Esa Jenny, como mola, se merece. Ay, un coño, qué hola, susto. güey. Ay, por favor, qué susto. Que me quiere Quiero matar, Lolita. los batilos A y ver, 7 si no balitas. te ha matado ningún terrorista de ¿Cuánto? estos conduciendo, yo no te mato. De Tranquila. los batilos, de los. Hostia, Dos, sois unos dos, putos sí. terroristas aquí conduciendo, No, no. ¡Qué barbaridad! De los batilos, 7 balitas. Hostia, 2 batidos y 7 barritas. sois un poquillo terroristas todos conduciendo Vale. aquí, En la ciudad. Gracias. Le pongo la factura, nada. ¿no? Gracias. A ver, te voy a poner factura. Gloss. Ojo, mi Jenny. Esa mi Jenny. ¿Cómo decías, jefe? A ver, 190. Y eran 2 batidos y 7 barritas. Buenos días, Mo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está bien. ¿Cómo se llama? Yo, Santi. Santiago. Mm. Santiaguito, ¿cómo estás? Muy bien.
Me alegro, me alegro. Aquí cogiendo un poco de energía. Hala. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Pero no estoy procesando, ¿no? Estoy Claro. aburrida. El aburrimiento mata. Sí. Hay que divertirse siempre. Vale, voy a contestar y que acaban preguntando si Perdón, te estamos por escucho aquí. mal. Yo creo que algún día me voy a morir del aburrimiento. Ay, no, mujer. A Siempre la hay al- verga. Siempre hay algo que hacer. Bueno, como que siempre no, pero bueno. A Sí. verga, estoy... El que se aburre es porque quiere. No te preocupes. Sí, sí, lo siento, es que estoy bien pendeja. Sorry. Pues nada. Nada, nos vamos a ir. Pues nada. Chao. Muchísimas. Que tengas buena tarde. ¿Qué onda? Vamos. ¿Qué tal? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Muy Pero no bien. pasa nada. A la verga, ¿usted qué es japonés, chino o coreano? China, de Fujian, chulete de China. Bueno, Jenny, Y- ¿Me puede confirmar una duda? que me conteste Lime. al teléfono, Gregory, bueno, se venga Lime, para- lime. Es que me dijeron que en China se comían perros y no sé si es verdad. No, se come gato frito. ¡A la verga! ¿Cómo así? ¡A la verga! Se comen los pobres michis. Claro, Sí. gato frito, me gusta gato frito. Lico, 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 lico. Es que. A la verga, y no se come pelos. Es que desde lo que pasó, tía. No, pelo no, no gusta la pelo. Carne Ah, muy claro, dura. los despellejas antes, ¿no? Es que ni quiero hablar. Claro, simple. No me pongo A la verga, qué asco. Como los conejos. Claro. Es que los ratones comen ratas y las ratas tienen la rabia. No pasa nada. Si gato tiene labia, yo te la pongo en labia. Labioso. me está encantando. Está haciendo tiempo, creo. labioso. Me parece estupenda, es una maravilla. Lo único que verga. parecen unos terroristas Claro. conduciendo, ¿eh? Eso sí. Sí, eso es verdad. No te voy a decir que no. Hay muchos Eso está bien. ¿Cómo te llamas, señorita? Yo me llaman la chata, pero me llamo América. Melica. Encantado, América. Lindo, Sí, me América. llamo. Gracias. Encantado. ¡Viva México, cabrones! Sí que sí. Claro, viva China. Viva México. Que México, la verdad que ahí no se comen gatos. Sí, no, pero se come gato frito y muy lico, 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 lico. No, a mí no me parece lico, ¿eh? Oli. Claro, está muy bueno, claro, tiene que probar, tú. Uy, no sé, no voy a probar eso, ¿eh? Oh, está muy bueno, me clase tú. Bueno, cocinado con los ojos cerrados. Claro. Yo si quiero una... pues le hago Ay, es que no veas. Es que- una quesadilla, Vamos unos a la cama, chiles, dejamos la motillo aquí en el barrio. no bien, sé. tranquila. No, también tiene que estar lico. Correcto. Madre mía, Pero descansa. pica. Yo prefiero una quesadilla, sí. A mí no me pica, pero la gente dice que pica mucho, no entiendo. Con chile picante. Ah, con el carro, güey. Uno lo bota por la es. Madre mía. Va a atropellar a alguien. Madre mía. Simón. Madre mía. Verga. Bueno, ha sido un placer, la Melica. Del... Placer A la verga. conocerte. A la verga. Uah. Ha sido un placer, Cielita. Sayan. Igual. Adiós. Bueno, venga. Adiós. Que tengas buen día. Chao. A verga. Chaidu, no sé si sigues por ahí. Te acabo, se te acabo de loco. leer. No, Seguro que lo de Valula que decintla. puede ser. Seguro. Te acabo de leer. No tuvimos tiroteo ninguno hoy. Llevamos días sin tener tiroteos. Estaba también haciendo un poquito de lepote. ¿Necesitas hacer de parte, dices? No necesitaba la AD, ¿no? Ah, vale. Claro. Simple, hay que hacerle un poquito de lepote cuando hay que te la baja. Sí, Simple. un poquito antes de empezar a trabajar viene bien siempre. Claro, así siempre estilas. ¿Nos vamos en la lavadora? Claro, vamos a buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué decía Fari? No sé qué es eso. Vale. Vale. Dime, ¿estamos un policía detrás? Qué bien, le fruta. Para dar por culo. ¡Hola! No pasa nada. Le fruta.
Esta chica era de la Purple, ¿no? Tenía pinta. Sí, seguro. Yo pensé que estaba haciendo tiempo para jodernos, la verdad. Sí, yo también. Mira, coche bonito lo. Sí. Y hay un Sultan enfrente, ¿no? No sé. ¿Tú qué quieres? A mí me da igual. Uno Es que cualquiera. no le hace falta el buleno. Y no Claro. tenemos buleno. Pillamos este ya y para. Medio depósito. Sopla. Mira, la hace a no sé si le. Y nos llevamos todo lo que parece. ¿A los dos? Sí, claro. Pues venga, mételos. Oh, excuse me. Pero está muy gordo, el coche no va a correr. These people, they're nuts. ¡Ven conmigo! Tú la cosa. Contelo. Sí, sí. Este da para hacer unos buenos filetes, Seguro. Mira, peluquería enfrente. Perfecto. Buah. Ok, vamos. Venga. Hey, let's take it easy. Quítalo. Colega, ahí quietecito, ni te muevas. Busca bien, que este japuta seguro que guarda cosas guapas ahí. Seguro. Vamos a buscar. Estoy reventado. Tengo que guardar esto, se va a estropear. Echar una carrera. ¿Qué opino? ¿Alguien? ¿Pasó algo? No. Tío, deberías ponerte a dieta, Acá. Te sobran unos cuantos kilos de más. Pobre, me das pena, tío. You are such a dumbass. Oh, whatever then. Yeah, well, whatever. Déjame el cuchillo, que ese tío se levantó.
Vale. Hey, well, so what? Ahí, de rodillas. ¿A dónde crees que vas? Me llama Man. Anda mucho el pájaro por ahí, no deberíamos de plantar allí en el barrio. Una bobada eso. Aunque sí, debajo del árbol no creo que se vean, pero... Y sí. ¡Madre mía! Acabamos de hacer pero una policía muy bonita. Maravilla. Hola, que lo va a llevar. Sí, nos lo vamos a llevar la ola. Sí, nos lo Más que lo llevamos, bien. Más que lo bien. Bueno, yo ya le dije que tiene unos kilos de más, debería ponerse a dieta, pero bueno. Y si pone la mano, no te preocupes, tú le vas cortándole así va quitándole el pliso. Sí. Claro. Le hacemos un favor. Claro. Uy. Te vas a venir con nosotros de paseo, ¿vale? Tú no te asustes, no te vamos a hacer nada, siempre y cuando no toques los cojones. Así que tranquilo. Relájate y disfruta. Va a ser un paseo. Oh, sí. Así va a abrir este y encuentro algo por aquí dentro. Dale una hostia. Uy. Estoy quemado hoy, Voy a poner la cámara un poco, pero... Estoy quemadillo. Estoy cansado, macho.
Vale, cógelo, que nos vamos. Vamos, colega, venga, va el coche. Rápido. No, los malos los muelles. De puta madre. No. Look, man, no worries, okay? No, tú tranquilo. Or calladito. whatever then. No me comas la cabeza. No te va a pasar nada. No moléstele. Mala mía. Tú calladito que ya la tiene en otro sitio. Y no se pregunta. Tiene voz de narrador el tío, ¿eh? Ay, señores. Pues saliendo de una pelu, vamos a otra. Perfecto. Nosotros vamos a buscar coche, vamos a comprar comida, vamos a robar otra vez. ¿Necesitáis comida ustedes? No. ¿Tú, Lin, necesitas comida? No, muy bien, gracias. Perfecto. I gotta get out of here. Vamos, colega, baja. You're a complete idiot. Idiot, ¿cómo que idiot? Que te rajo aquí ya mismo, colega. Me llamo idiota, el imbécil este, que lo rajo, Lájalo, lájalo. La policía está fumando porros. La policía está fumando porros. Paso de largo. Están parados allí enfrente. ¿Y si le pasa el lago? Hola, Sí, mala creo que están repostando en la gasolinera. Hola. ¿Por los niños? Hola. ¿No es que se ha olvidado? Le deja cosas en válido. No, aquí al barrio no lo pisáis más, ¿vale? ¡Madre mía, flaco! Te has reunido ya, colega. Ahí vienen. ¿Vienen? No. Pues por leer vamos a necesitarle postales, por leer. Hola, buenas. Flaco, ¿necesitas comida por los niños? Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Ahí Ahí compro y te andamos, llevo. ¿usted? ¿Cómo se encuentra? Bueno, maravilla. ¿Cómo? Bien. ¿Qué ha dicho? ¿De maravilla? Sí, claro. Ah, bueno, me alegro, oye. Oyes. Porque esto se caballo de rodillas y no sé. Bueno, pues está mi compañero ahí arreglando la caja fuerte. Ah, sois dos, ¿no? Sí, claro. Entiendo.
Y supongo que no lo estáis arreglando, ¿no? Bueno, haciéndole un arreglo, más bien. Joder. Pues bueno, ¿por qué queréis para soltarme ese rehén? A ver, cuéntame. A ver, yo te digo, te cuento. Queremos le postar. Lo primero de todo es queremos salir de aquí. Parar en aquella gasolinera y repostar. Eso no se puede permitir, caballero. ¿Cómo no? Que venir con los deberes hechos de casa. A ver, señor, este tío no está dispuesto a negociar. ¿Qué hacemos con él? A ver, yo le entiendo, caballero, pero como comprenderá, yo no puedo dejarle que si una vez que se baje del coche, yo no puedo dejarle que se vuelva a subir. Ah, bueno, usted sabrá. Si quieren hacer eso, les pondremos pinchos durante la persecución y esas cosas. Usted decide, ¿pinchos o gasolina? Bueno, te lo comento al piloto a ver qué dice. Que no hay gasolina. Que si quieres gasolina, que nos pone pinchos. ¡Hola! No, gracias. No, claro. Hay que darle caña. Escúchala. Vamos a hacer una cosa. Si vemos que se complica, ¿es uno solo? ¿Es uno solo? Si vemos que se complica, sale colindo. Claro. Te dejo boletín en guantel y sale colindo. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues tendremos que darle caña, es lo que hay. Nos arreglaremos con la gasolina que tenemos. Eso me parece No le gustan los bastante pinchos. coherente. De acuerdo. Vale. Pues les dejaremos subirse al vehículo o iniciaremos una persecución por la ciudad, ¿de acuerdo? Me parece perfecto. Sin nada de trampas y sin mierdas de esas, ¿va? Pinchos ni nada de eso, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Indicarle que, bueno, en el caso de que pasen por sitios por donde no quepa nuestra patrulla, que vayan en prohibida o atenten contra la seguridad de los civiles o salten al agua, tanto ustedes como el vehículo, pues proceda a romper esta negociación y les disparan las ruedas, ¿de acuerdo? Entendido. Pues si me suelta el caballero, que creo que le duelen las rodillas. Sí, bueno, un a ver. poquito, le reviso. A ver, y tú. os vais. Venga, con el agente. No le dimos de comer, está bien mantenido. Ya. Listo, ¿qué os queda? Aproximadamente. No sé, a ver. Estoy revisando esto aquí los minutos. Vale. Creo que necesito un par de minutos. Vale, esto. Ok. Bueno, me guardo el cuchillo. Puede guardar el arma si quiere. Ya que nos entendemos. Así mejor. Vamos, métele un par de hostias, joder. ¿La plipalalo? Yo sí, claro. Siempre. Perfecto. Necesitamos saber luego que me liga si nos vemos a pulalos o saltla o que me liga ese famoso lejú. Sí. ¿En los? No, que va. Bolsa en el barrio porque me ha llamado el Demian este. Pues algo hay. Hay algo ahí, pero poco. Cabé, aunque tu hermana y Maya estuvieron vendiendo, no sé qué queda. ¿Lo de ayer lo habéis cotizado?
pasa, flaco? Vale. Hola. Te digo que se llega al barrio, ¿vale? Hola. Y tenemos aquí comida para vosotros. Vamos, dale. Vale, voy. comida. Ya casi está, ¿eh? Bueno, ya viene. Vale, os aviso ahora con las sonoras si os subís, ¿vale? Ok, perfecto. Hola, Beto. Dale, caña. Tú dale a tu ritmo y luego te voy a marcar un sitio. Perfecto. A ver. Ahí o puede salir muy bien o muy mal. ¿Dónde? No me macalo. Vale, José. Casi llega el acto. ¡No! ¡Ay! Nada, nada. Gracias. Despacio. Ah, dame de vuelta, de vuelta. Sigue recto. Aquí a la derecha, derecha, derecha. Aquí por ese callejón, callejón. Aquí caña. Y ahora con fe, cuando salgas de aquí, todo recto por ahí, el seto. Sale, sale. El pavo se la sabe.
Está lejos, Se quedó. Dale, se quedó. Está lejos. ¡Ay! Hostia, cómo corre. ¿Cómo corre marcha atrás eso, no? Está lejos. Se quedó. ¡Ay, las piedras, joder! Madre mía. Piérdela lo bueno, No. ¿Puedes salir bien o puedes salir mal, vale? Vale. Volcó. Tira. ¿Cómo salió bien? Sí. Vamos entre la cara. Ay, va, ¿qué puede ser? Muy buena esa, ¿Te gusta lo? Sí. Gracias. Miau. ¿Otla? Vamos a dejar allá al barrio. Sí, claro. Quita máscara. Sí, ya la tengo quitada, coño. Soy feo, pero no tanto. ¿Has visto entonces esa gutla? Porque puede salir bien, puede salir mal. Sí, a mí esas me gustan, las que te la tienes que jugar. Si sale bien, pasa con pásala. Si sale mal, y da vuelta y la explota. Claro. Poca cicloqueta. Y la salió bien. Yo cuando he visto, pues más allá de la televisión le con Lalo. He dicho, ¡wow! ¡Lampa! Eso le pasa por no dejarnos repostar. Claro. Ahí va, toma por el culo. ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué hacéis? Pues estamos haciendo peluquerías.
Vamos al punto de procesado, ¿vale? A ver qué es lo que es. Bueno, vamos. Me he despertado con un poco de ganas de serenade. Pues me sirve, vamos. Cogerse una tola. Ah, bueno, avisaron los rosas, hace un rato. Ah, ya habrán terminado. Imagino. Juguetes, entonces. Madre mía, por los niños, ¿qué pasa? Madre mía, ¿hay fiestas o qué? Vaya fuegos, tú. Acaba de explotar algo. ¿Qué va? Sí, sí, sí. ¿Son imaginaciones mías o qué? Creo que sí. Nada, que va. Y de otro. Yo no escucho nada. No jodas que estoy sorda. ¿No estás escuchando eso? ¿En serio? Escuchando un coche, solo. Joder, pues llevan 3 explosiones. ¿Qué dices? Sí, sí, y bien gordas. Es el Fari que anda poniendo bombas por ahí. Vamos a darle. Gas. ¿Tenéis papas? Yo llego procesado, hay que pillar. No, vamos a ver solo que si hay alguien por allí, creo. Con los niños, perfecto. Vamos para allá. Vamos. ¿Tienes rama entonces? ¿Cogemos ramas o no? Hombre, ya que estamos. Ah, bueno, pues entonces espera. ¿Y qué pasa? Espera que vamos a parar allí también a procesar. Me dijo Flaco ahora. Ah, pues entonces. Que venga bajo alguien. yo a coger cosas. Buah, tienen la cabeza loca. Malditos coches. Oye, soy yo, tu coche tiene rueda pinchada. Yo qué sé. ¿Por qué no tiene furgoneta? ¿Por qué no tiene puerta furgoneta? Pues porque tuve un accidente ayer. Madre mía. Tengo la cabeza como un bombo hoy. Aquí no hay más, hay que coger ahí en el coche de Jesús. Mira si está el maletero abierto. Coche de Jesús, voy a ver. ¿Cuántas copas llevo? 14, como siempre. ¿Tú no tocas los tambores de Ketama o qué, Fari? Hermano, ahí en Marruecos no vas a Ketama y a tocar tú los tambores. O sea, coger dinero para bolsa. Filtrado bueno, 00, hermano. Estoy en ello. Veneno, resina. ¿Qué estás diciendo? No sé qué tambores. ¿Tú en Ketama no tocas los tambores ahí con las ramas o qué, hermano? No se entera. Vale, son 4. Tengo que coger 24. Tengo que coger. Vamos. Tía, qué fuerte estoy, tú.
Vamos 2 en cada coche. Ay, ay. ¡El muro, flaco! Y ahora esto una puerta. ¿Qué cojones? Eso la comió también. Hostia. Y yo soy un demonio y mi mejor amiga la semiautomática. A ver, hermano, voy a coger un atajo. Oye, flaco, una pregunta. ¿Han vuelto a llamar un número oculto? No. ¿Me sigues? No, no me sigue. Mira este atajo, hermano. Ah, pues sí. Mira las velas. Son esos de detrás, ¿no? Sí. Aquí tengo mi Coca-Colita, hermano. Ahí, tú lo eres, salpicadero. Dame dinero gallego para bolsa. Del Five Guy, hermano. Te la quito. Está ahí agua. ¿Agua? Sí, porque está llena de hielo. Ahí tienes. Qué asco. Double cup. No me gusta Coca-Cola con hielo. No, la verdad que no. Porque es agua. Hay que comprar hielo resistente. Compacto. Compactos. Como tu cabeza, ¿no, gallego? No, como la ¡Madre mía. mía! ¿Aló? Bro, que se me ha enredado el cordón con el acelerador. ¡Que no te engañes, gato molado! Estaba mirando un molado, mi seguro. Ahora llevamos más aerodinámica. Sí, claro. ¿Tú cuánto pesa, gallego? ¿Qué coño sé? ¿Tú piensas que yo me pongo en la báscula? Madre mía. En la así báscula está. se ponen los gramos, no me pongo yo, colega. Así está, que pesa más que vaca. Sí, ¿qué dices tú? Yo peso 50 kilos. Sí, y medio. 50 kilos y medio, puede ser. Ay, ¿qué te pasas? ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? No, coño, que hay que comprar las bolsitas. Las bolsitas. Va con toda la fumada, no se entera. ¿Dónde estáis? Voy con el móvil en la mano. Y con la otra la Glock. Cogemos un atajo. Madre mía, bienvenido a YouTube. Bienvenidos a Bienvenidos YouTube. al YouTube por los niños. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a Hostia, YouTube. pero ha subido, gallego. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos al YouTube por los niños. ¿Qué va? Vale lo mismo. Lo que pasa es que no se entera el Fari. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Cuidado tú, tonto, que está en medio de la carretera. Métele, engánchale, hombre. Luego le engancho muy duro, hermano. Hermano, tú. Mira, métele. Toma, venga. Toma. Toma, por los niños. ¡A tomar por que te culo! va a matar. ¡Hostia, que viene otro! Toma. ¿Por los niños? Vaya gancho volador. Sí, sí. Chinga tu madre por los niños, pero no hable tanto. Madre mía. A tomar Oye, por pero, culo el carnicero. Escucha, flaco no se ha dado cuenta que no hay puta gasolina en coche. ¿Qué dices? ¿Vosotros no veis que tiene cuarto tanque?
Llega de sobra. Problemas, ela de onde vai? A dormir. Ya, hermano, el Megamall también en mi barrio. Flaco por los niños. Flaco, con gasolina que llegaremos a procesar y ahí no ciudad luego. Sí, de sobra. ¿Salimos con éxito? ¡Ay! ¡Toma Casi. éxito! Ay, Otra. En cabezona. ¡No vamos a comer árbol! Pues no. Lechandro. ¿Qué Piedra. tal, tío? ¿Cómo estás? Flaco, Mi- tú estás fumado ya, Mi viewer más fiel de Geek. Menos mal que yo no da polen ahora. No, menos mal. Yo tengo un calor que flipáis. Entre el calor y el sueño que tengo, estoy fatal hoy. ¿Qué? ¿Veis algo desde ahí arriba? No veo nada de aquí. Te voy a enseñar cómo se entra al punto, ¿vale? ¿Haciendo croqueta? Buah, pero una croqueta, hermano, que te va a quedar flipado, mira. Ay, ay. ¿Cómo controlo el drifting, hermano? ¡Tremenda! ¡Lo he clavado, hermano! ¿Hecho croqueta? Hermano, que he saltado el precipicio. Un loco al volante, hermano. Vamos, vamos. Está cualquier techo. A ver, déjame procesar a mí algo, hermano, que no prueba. Vente. Yo tampoco lo he hecho nunca. Pues venir, que os doy. Cubre tú si quieres, ¿tiene una pipa? Tengo. ¿Tienes espacio en el bolsillos? Fuas, tengo 4 huecos. Vale. Dale, Ah. dale 3 ramas y 30 bolsas. Ahí está. ¿Y tú tienes espacio en los bolsillos? Yo mucho, sí. Vigila tu gallego en cuanto termine flaco, se vaya flaco y proceso yo con Nide. Ahí está. Vete dándole. Vale. Bueno, Ah, amigo. Menuda puta mierda. ¿A qué sí? Basura muy grande. Estáis arriba, ¿no? Desde ahí arriba todo bien. Sí, todo lo pleno. ¿Verdad?
eso hace una base con la boca. Link. ¿Dónde anda por los niños? Lo bajo. Aquí, bájalo. Mira esto. Ah, ok. Por los niños. Cuidado que había un puma por aquí. Vas a bajarlo para abajo. Estoy viéndolo. La última. Sí, yo ya no tengo más tampoco. ¿Lo veis, señores? Sí, todo bien. 3 minutos y nos vamos, ¿eh? Loco, flaco, ¿dónde metiste el coche? Aquí detrás. Son mis loplos esa. Ah, vale, perfecto. Ah, vale. No puedes retarme más veces, reta a otros. Limpio los niños. A otras personas. Engancha un puma. Hostia. ¿Te engancharon un puma? Pero... bien por los niños, vaya inútil, está hecho. A ver, dispáralo. Sublo. Madre mía, ¿Cómo va esa? Que a lo mejor tengo que limpar las plumas.
No está aquí, si es que no. Yo no recibí notificación del Puma por los niños. Voy a ver si les falta mucho. ¿Cuántos te faltan, Fari? A mí te puedo salir a 3 ramas aire para que terminemos rápido. Perfecto. Aquí 2 minutos y acabado. Segundo, nos vamos, ¿eh? Tengo. Médico. Pelo para la CP cuando salís por carretera. Listo. Vámonos. Salimos. Perfecto. Aquí fue el camino. Médico, le estoy esperando que salgáis. Estamos. Perfecto. Como Checo Pérez. De Checo Pérez. Como Checo Pérez. Qué calor, Dios. Mamá. Hola Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal, tío? Un calor hoy aquí que estoy flipando, tío. Entre el calor y el sueño me estoy muriendo, ¿eh? Uf. Dando un calor el pelo. Cosa mala, tú. Fali, que nos quedamos sin gasolina. Ya lo dije yo antes. Señora, hija de puta. Ah, lo del Beduel no funciona ahí, Alejo. ¿En Twitch o en Kick? No sé por qué no funciona
Que hemos En sacado YouTube debería 280 también. bolsas, ¿no, Gallego? Sí, claro. Yo tengo 80. Sí. Entre todos debería haber 280. Sí, pues yo tengo 110. Que hace un calor, chaval. Madre mía, yo no sé cómo ponerme ya. Entre eso y que llevo todo el día... Como que dormí mal ayer. Y estoy como un poco atontado. Más de lo normal. Pero bueno, a ver si aguanto un ratillo más. Aunque bueno, nada mal, llevamos 9 horas de directo. También podría cortar cuando quiera. Tengo un ventilador aquí al lado que me está dando la vida. Ok. Cogimos... ¿Cuánto? 2600. 280. Son 240. Y 2600. 2400. 2400, 280 bolsas. Notamos por aquí. PPL01, gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 1400 y dejamos 280. Pum. Ahí está. Pues nada. A ver qué quieren hacer estos ahora. Y según lo que quieran hacer, pues vemos qué hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Un 571. Pues voy a dejar la pipa. Cogemos el cuchillo, el móvil. Esto va para el otro lado, que no sé qué hace ahí. Madre mía, está todo más desordenado esto, colega. ¿Quién es el que va dejando mecheros por todos lados, tío? Está petado. ¡Ya! ¿Lin? Vuelve. ¿Dónde estáis? Lupitla, saca hilo, sale balalo sin senderismo. Ah, vale, perfecto. ¿Está bien o qué? Sí, creo que sí. Estoy esperando aquí en la sesión. Voy a fumar un peta. Pum. Me lo fumo. Y mi cambio de ropa. ¿Estás bien o qué, flaco? Sí, bro, que estoy liado yo con una cosa, tío.
Vale, perfecto. Tenemos una de mierda aquí y flipas. Madre mía. Reloj, anillo, AirPods, la este de uñas. ¿Qué más? La televisión. Y algo más de esto era para allí para el collar. Una puta mierda. Así. Esto es para vender arriba y esto es para vender en la casa de empeños. Las pipas, el puto mechero no sé para qué lo vamos a guardar, pero bueno, ahí se queda. Y esto era de una de las chicas, que no me acuerdo de cuál. Así que lo dejamos ahí. Me voy a tomar un mate. Un rico mate. Y voy a ir al baño. Mientras se deciden. Porque me estoy meando. Vengo ahora. Darme un minuto. ¿Qué? ¿Están aquí o se fueron? ¿Qué es lo que es, mi gente?
Tiene una batalla activa, ¿y por qué no salen? Señores, vamos para lío. Yo me voy a sobar, hermano. No veo mucho plan. Vale, Para perfecto. mañana a ver si hay algo, tío. Ok, como Que quieras. descanse, hermanito. Venga, tío. Que descanse, guapetones. Mañana estamos. Tampoco veo mucho plan. Buenas noches por los niños. Perfecto, Sayan. Ahí, ahí. Ahí tienes las batallas, Lechandro, tío. Perdona, que no estaban funcionando. Fali, ¿qué? Fali está emporrado. Deja el Spark. No lo sabes. Hombre. ¿Qué otra cosa vas a estar Es haciendo? que me estoy riendo. La gente un poco que extraña. Sí, demasiado. ¿Sabes lo mejor? ¿Qué? Que me gusta dar matches con las tías y he dado con un montón. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Jesús? Hola. Pues digamos que claro, como no tengo un ojo en el culo por los niños, se ha escondido detrás del coche, ¿sabes? Claro. Porque me ha dicho el link que me he caído por los niños, pero el arañazo que tengo yo en la pierna, eso no es de haberme caído por los niños. Pues seguro que no. Seguro que fue el Link. Que te llevó para un seto. Por los dicho. Pues señores, yo me voy a marchar a dormir por los niños. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, tengan cuidado y vayan con Dios por los niños. En la Eso medida de es. lo posible. Con Dios. Bueno, siempre y nunca. Por los niños. Bueno, descansen, buenas noches. Venga, hasta mañana. ¿Qué pasa, Link? No, ordenando esto lo que es malo, mira que le echaste. Sí, está todo hecho un Cristo. Y eso que lo ordené yo un poco, machos. Está bastante desordenado, sí. ¿De quién es esto, lo de gimnasio y tarjeta? De una de las chicas que estaban por la tarde. No sé, no me acuerdo de cuál de ellas. Móviles tenemos que quitarla, porque para qué queremos móviles, no sirve para nada. Bueno, si algún día lo pierdes, tienes uno de repuesto. Hombre, sí, buena Sí, idea. sí hay espacio, que total ahí la mitad de las cosas son para vender. Rolo. Si quieres hacer espacio, vamos a vender un momento. No pasa nada. No, yo creo que ahora voy a descansar. Mañana tengo que hacer muchas cosas. Muy bien, pues nada, a descansar entonces. Olivito, mañana hablemos más. Mucho mejor. Venga, Hola, Sayan. Adiós. chao. ¿Tú qué vas a hacer? Iris, ¿tú qué vas a hacer? No lo sé. Estoy ¿Verdad? pensando en plantar un poco por aquí. ¿Plantar? Sí, para procesar mañana, pues que no queda nada Sí, para procesar. Claro. Quieras. ¿Es eso o ponerse a vender? Es que no lo Ya. A mí me da igual. Si quieres, vendo o yo qué sé. sé. Si te apetece, lo que más te apetezca a ti. Sí. Así también se hace un poco más de pasta y hierba ahí ahora. Claro. Hay que aprovechar. Pues ir a vender. Muy bien.
Pues cualquier cosa estoy por radio. Ok. El Fari sí quedó mudo. No sé qué le pasa. ¡Pavila! ¿Qué te pasa? Me cago en puta Dios. ¡Que hables, coño! ¿Qué estoy hablando? Me cago en tu puta madre. A ver, no tenemos un puto duro en limpio. Tenemos muchísima pasta en negro. Wow. ¿Vas a coger ese coche? No, cógelo. Gracias. Dale caña. ¿Tú qué vas a hacer? Pues no sé qué hacer, estoy pensando, a ver. ¿Tú quieres hacer algo? No, a mí me da igual, si no... Estaba pensando hacer coche importación. Pues vete hasta allí, sí. Yo mientras voy a plantar unas plantillas aquí, creo. Pero luego me quedo tirado. Entonces no sé Coño, si pues coger luego me avisas y te voy a buscar. Pero si no tiene coche. ¿Cómo no tengo coche? Hay coche aquí, ¿eh? Tengo mi coche. Ah, bueno, también es verdad. Creo que está vacío, vamos, voy a ver. Debería estar vacío. Vacío no está, la verdad. No tiene pinta, ¿eh? No, porque tengo pasta. Pero bueno, da igual, vamos a buscar un coche por aquí, ya está. Si no, escúchame, te viene conmigo. Cuando coja coche, te trae coche para acá. Y ya cuando des que tú vas a buscar. Sí, mira, vente. Pues venga, vete a buscar. ¿Me vas a buscar y vas a dejar planta aquí sola? No, vete a buscar un coche, venga. Yo es que estoy un poco sobado, la verdad. No puedo hacer nada, ¿eh? Dejo la ganzúa. Me cojo 20 gramos de hierba. Sí, claro, en el momento que coges el coche ya salta la del GPS, coño. Yo cojo 20 gravitos de hierba, mientras él se hace el coche, me lo vendo yo por allá arriba. De chill. Si está disponible, claro. Eso es otra. Los de cereza ni contestan. Espero que sea de Chile, ¿eh? Uf, tengo la cabeza yo como para tener ahora un rol intenso, ¿viste? Oh. Hoy quiero dormir bien. Bien, me refiero a bien. Para mañana aguantar. Aunque bueno, ahora que lo pienso, yo entro de mañana. ¿Moto?
O sea, hay pavos dando vueltas con moto por barrio, ¿eh? Y Sí, no ya lo vi. he encontrado coche. Se No paró hay, aquí ni enfrente. no hay ni un coche. Pues nada, yo me voy a dormir fuera, tío. ¿Te vas a dormir? Es que estoy molido hoy. Joder. Me voy a dejar solo. Está Iris por ahí. Sí, pero Iris está su bola. No, está su bala porque nadie le dijo de ir, si no, puedes ir con ella sin fallo. No te va a morder, siempre y cuando no le pidas matrimonio. Ya le pedí matrimonio procesando. Ah, bueno. Pues yo qué sé, sin coche no vamos a ningún lado. Ya. Yo estoy molido, yo voy a dormir a las 2 de la mañana. Voy a dar otra vuelta, ¿ves? Mira, Iris, ¿tú por dónde estás vendiendo? Industrias. ¿Hay sultán por allí? Donde he pasado no había ni uno. Madre mía, entonces está igual que cuando fui yo. En gasolina me quedo. ¿Qué dices? Es que tampoco tengo tarjeta. Madre mía. Voy a ver si robo mierda coche, voy por ti. Por favor. Ubicación mientras encuentro mierda coche. Ay. Espérate tú, porque en parque enfrente barrio no hay ni coche tampoco. Hostia, vamos a... No hay coche cerca. Ni uno, que esa mierda. Un poco de gasolina. A ver, voy a buscar. Hay coches en industrias. Ahora sí. Ahora sí hay, voy para allá. Yo tengo una ganzúa, ¿eh? Sí, pero a mí me hace falta coche igualmente. Ah, vale, vale. Ya consiguió coche. Yo voy a coger uno ahora.
Gallego, ¿dónde estás? Ya, en el barrio. ¿Qué sitio? Estoy en zona donde tenemos todo. Creo que va policía a zona industria, ¿eh? Sí, van para allá, ¿eh? Vale, vale. Gracias. ¿Qué? Vamos, eso. Eso sí, no tiene mucha gasolina. Yo no tengo dinero. Pues para, que cogemos. Sí, eso voy. ¿A dónde vas? ¿Hasta gasolina? ¿Tienes tu dinero? No. ¿Entonces? ¿Tú tienes? No, te dije que pararas, que cogía. Espérate, a ver cuánto tengo. A ver si de paro tengo algo. 85. No, no tengo, no. Madre mía, madre mía, madre mía. Yo estoy hasta ciego, ya ni miro. Hay persecución, tú tranquila por ahora. Y he visto un coche tirar para allí. Tienes 50 pavos ahí en la guantera. Vale. Más Pedro aquí vendiendo, creo. Somos un poco, si no le caíamos. Voy a dar la vuelta. Vete, vaya que te caigan a ti. Si el tío no da coche, ¿tú quieres hacer badulaque? Yo tengo hierba encima. Ah, vale, va a vender mientras yo... Vale. Pero, no vayas ahí, vamos a la otra. ¿Dónde hay otro ahora? Tira la del puerto. ¿Hay otro más? No te enteras, Contreras. No entera. Sigue recto, sigue recto, sigue recto. Sí, que hay que seguir recto, me cago en puta, Dios, deja tranquilo. Tengo cabeza quemada, pero no soy gilipollas. Ibas a coger a la izquierda, que frenaste. No iba a coger izquierda. Ahora sí que me he liado. Te voy a tirar por aquí. Yo no te digo nada. Todo de negro. Mierda, aquí no puedo pasar, estoy borracho. Sí, hay muchos que andan así vendiendo de negro. Sí.
por aquí, ¿no? Sí, ahí dentro. ¿Aquí dentro? Sí. ¿Dónde? Coño, a tu lado, a tu izquierda. ¿Ese de ahí? ¿Dónde vas? Izquierda. ¡Ah, coño! Izquierda, derecha, left, right. Madre mía, estamos como para que nos caiga ahora alguien aquí. Dice que 6 minutos. Pues vámonos. Yo prefiero hacer Badulok que nos vamos ya a dormir, ¿eh? ¿Te Yo parece? voy a ir a vender esta hierba, no me apetece Bueno, hacer te barbacoa llevo a vender, no te preocupes. Mira, aquí tienes para vender. Vale. Vende. Iri, ¿tú vas a durar mucho más despierta o te vas a dormir dentro de poco? Pues no lo sé. Te digo, porque gallego venderé se irá a dormir. Entonces, pues si quieres, lo voy a hacer badulaque o algo. Como quieras. Vamos al barrio que no traje la hierba. Dice, madre pario. Me voy a llevar la ganzúa por si acaso. ¿Te llevo a industria? No, ¿Dónde quieres? me da igual, cualquier otro lado, pero industrias no que... Te llevo a sitio antes. Por ejemplo. A mí que no me gusta mucho la zona, pero bueno. Sí, pero aquí se vende rápido, ¿eh? Rápido de cojones. El soldado compra también a veces, ¿eh? Vámonos, vámonos.
¿Cuánto falta por vender a ti? Solo 23, aquí no compran una puta mierda. Joder, pues a mí a Linda no compra siempre mucho. Tú, que te van a atropellar. Madre mía, ¿pero qué pasa, coche? ¿Que giras solo? No sé muy bien qué es lo que estás haciendo. ¿A dónde vas? Te voy a llevar a una hippie. Y tienes que pasar por delante del burrito. Colgado. Vete por culo. Ah, sí. Me den por culo a ti. Yo no quiero que me den por culo. Tampoco hicimos nada, como para que quieran hacernos algo. Quita máscara. Ay, Oye, ¿tema de Guasi no has visto Macarena. algo? No, no encontré nada. ¿Tú de verdad crees que hay aquí para de WhatsApp algo? No lo sé. Yo ya dudo No, mucho, no ¿eh? creo. ¿Y qué me han dicho que ha pasado con que nos vendía llave muelle? ¿Ahora? No tengo ni idea, no me enteré. Que a mí me dijo algo Jesús, que ahora vende 5 muelles por 1000 o algo de eso. Ni puta idea. La verdad que no lo sé. No tengo mucha idea, ¿no? Yo no necesito muelles, así que... Hombre, nosotros no, pero para barrio se hace falta. No. Porque los que lo necesitan son los que fabrican armas, no somos nosotros. Que se buscan Ya. la vida ellos. Pero sabes tú cómo va cosa. Que no, No, que sí, que sí, no, que a partir de ahora, cada vez que vengan a pedir muelle, cada vez que nosotros vayamos a vender droga, decimos que nos den semilla. Es que así. Madre mía, que me he mareado. Que me he mareado. Y no atajo los años como quería. En tu cabeza pintaba bien, ¿a que sí? No, no, no. Te juro, me he mareado. Y he tirado por donde no quería. No parece que haya gente, ¿no? Despacio, que me vas a asustar a todo Dios. Ahí tiene 3. Bueno, 3 tiene más, ¿eh? Hola, colegas. Traigo vuestra mierda.
¿Me dais un poquito de LSD de ese guapo que tenéis ahí o qué? Joder, en serio, de verdad. If you look at satellite shots of the desert, some rocks total. Toma, tronco. Tus 4 gramillos, va. Ah, que solo quería dos. buddy. ¿Qué? ¿Y cuántas bolsas has cogido? 20. 20. ¿Y va todo bien? Toma tu mierda, colega. Cogerme bastante que no voy a volver por aquí hoy, ¿eh? Lo mismo que os digo a vosotros, cogerme de todo porque luego no vuelvo, ¿eh? ¿Vosotros por dónde estáis vendiendo? Estamos vendiendo Sandy. Ah, vale. Venga, colegas, hasta luego. Listo. ¿Vendió todo? Vámonos. Quítate eso de la cara, tío. Ahí. Ahí está. Aparcado. Yo no sé qué me pasa en mi cabeza, no paro de marearme. Esto No te ruina. preocupes. A veces pasa, son unos porros, te dan bajones. Seguro que sí. no comiste azúcar. Pues no me comí postre de taco. Claro. Otro día no me mareo en nada, ¿eh? A lo mejor un mareillo tonto, pero hoy me estoy mareando bastante. No te preocupes. Hay días. ¿Y qué le pitas? ¿A cárcel? Ah, te saludan a tus primos. Sí, claro. ¿Tú cuántos primos te piensas que yo tengo cárcel? Mínimo una docena. ¿Qué va? Si tengo menos primos que hijos. Tengo 4 primos. Pues tienes que sacarlo, coño. Mi hijo más pequeño tiene 20 años.
Por eso yo cuando digo voy a llamar primo, son mi hijo. ¿Estás todo loco? Todo cuadra, todo tiene sentido. Claro, ¿por qué te piensas tú que me van a hacer caso si no? Si no saben que Fari da correazo, bueno, cinturonazo con hebilla. Claro. ¿Ha llegado a su destino? Mucha gente por fábrica, Iri. Por donde yo estaba... Tiene que empezar a secuestrar gente de allí, ¿eh? Aquella zona es nuestra. Parece que va a llover, ¿no? No sé. No me ¿Por qué gusta lo la dices? lluvia. Está haciendo trueno. Sí, jode todo el pelo. Sí. ¿Tú qué vas a hacer? Mira, venga. ¿Qué quieres hacer? ¿Vender? ¿Otra vez, Andy? ¿Tú estás loco? O vete a ver el mira coche, tú. a ver si está. No, vete al coche, a ver si está. ¿No escuchas trueno? No, la verdad. No sé, yo creo que barriga ruge. Pues seguramente sea eso, sí. Madre mía, ¿qué va? 17 minutos, dice. Bueno, pues ahí. ¿Te llevo a Botellón? Sí, mismamente. Si quieres hacer otra cosa tú, voy a vender, de Chile. ¿Cómo? Y si quieres hacer tú otra cosa, puedes ir, Iba a hacer otra cosa, pero viendo cómo estoy de mareado no me fío a hacer yo robo, Como quieras.
Mira, sí, está en botellón. ¿Pero qué haces, tío? ¿Que me los espantas? ¿Por qué me miras así? Como me peguen, te pego. Tienen hígado, cabrón. Te corto, pendejo. Vete a chingar tu madre. Cago en Dios, que se piran todos. You know I got your back, Chappie. I'm off the floor with that, Cherokee. Dios, macho. Joder. Yeah, I can call that one. But it better be with my time. Vamos, anda. Como las mujeres, tienes que entrarle suave. Madre mía, yo no sé qué he hecho. Pues que casi los atropellas a todos, es normal que se piren. Y voy a llevar zona de botellón allí pegado a puerto. Puerto aeropuerto, que diga. Sí, donde quieras, tú tira. ¿Tú cuántos petardos bosques llevas hoy? ¿Eh? ¿Cuántos petardos bosques llevas tú hoy? Llevo una docena de ellos, como todos los días. Madre mía, yo llevo 2 docenas. Se nota, se nota. Pero te ponen. Claro. ¡Me cago en puta madre tuya! Si lo investiste tú, desgraciado. ¡Me has cruzado, ¿eh? ¿Qué dices tú? Parple. Corre. Y autovía que ni te coge, ni te huele. Dime si viene detrás o no. Claro que viene. Tira para el norte. Eso voy a hacer. Viene otro detrás, ¿eh? ¿Qué dices? Sigue, sigue. Es otra moto. Intenta dar la vuelta a la isla. Sí, eso voy a hacer. Se quedan muy atrás, ¿eh? Con una moto vendiendo a mi lado. Sí, a nosotros nos siguen dos de la parte. Ah, vale, vale. Muy bien, perfecto. Se quedaron a tomar por el culo. Yo creo que esta... Por culo, me chupa polla. Yo sigo para adelante. Te digo, ¿dónde hostia ibas en un quad? Vagos, creo. Sí. Ya ves tú lo fácil que hubiera sido pegarle tortón con coche a la mierda. No, pero bajar y sacar una pipa y... Si no tenemos. Ya. ¿Qué sacamos, cuchillo? Pero eso no lo sabe. Eso sí. Me tienen ya hasta punta polla, ¿eh?
Cuando somos muchos no parece ni puto Dios. Cuando somos pocos parecen. Qué casualidad, ¿eh? ¿Dónde vas? Sí, no, te vas de frente contra ellos. No. Que voy a cambiar de carril. Que se piense que hemos tirado por allí y doy vuelta aquí ahora mismo. Que se me vaya el coche. Míralo. Pues ya ves, qué gracia. ¿Y si nos metemos en un barrio y damos plomo? Sí, claro, tira para el barrio. Iris, vete para el barrio, que está Purple, venga a dar por culo, ¿eh? Vale, me quedan 3 gramos y voy. Me parece a mí que vamos a tener que darle plomo allí, ¿eh? Prepara pistola. Ahora voy al barrio. Sí que detrás, ¿no? Sí, claro. Pistola. Sí, Purple, mierda. ¿Dónde para el barrio? Sí. ¿A Purple? No sé, No puta. tiene cojones venir a nosotros, nada más que cuando quedamos pocos. Madre mía. Mira, están dando vueltas. Sí, claro. Yo que te ahí si quieres, vale. Mira, voy a guardar el dinero. ¡Ay! ¿Por qué me estoy meando? No entiendo nada. Que den vuelta al barrio, a mí me da igual. ¿Qué? Que den la vuelta al barrio que quieran, me da igual.
Pero es que... Joder. Pues es... Confiada aquí. Aparecen... Su puta madre. Aparecen cuando aparecen. Cuando... Sí, ya. Claro. Ya veo. Yo te digo cosas, ya me han tocado cojones. Hay que darle plomo a estos hijos de puta. Me tienen ya esta polla. Nosotros tuvimos huevos. Cuando fuimos por allí había 20 de los de ellos. Sí, claro. Pero ellos no tienen huevos. ¿Qué es lo que pasa? Seguro que alguien llama a policía por tiro, ¿eh? Guardar las pipas por si vienen. Venga, no. A ver, la pela, ¿qué quiere? ¿Qué hacer? ¿Un 3 para 8? Hacemos un 3 para 8 si quieren, si les parece.
cuidado en tejado, ¿eh? ¿No te dieron, no, gallego? No, claro. Bueno, ya pasó. Ya me piro. En el reinicio me voy a dormir y que les jodan. Mañana cuando seamos 20, a ver si vienen. Yo más ya no puedo hacer. Llevo media hora queriendo marchar. Bueno, pues yo no sé. Si os vais a quedar, andar con cuidado. Ya. Con mucho cuidado, porque estos van a estar por ahí buscando. A nosotros se cruzaron con nosotros un quad y no sé cómo hostia nos reconoció, porque llevábamos máscaras, si no me equivoco. Y Son muy listillos. dio media vuelta y empezó a seguirnos. Nos metimos por la autopista, no fue capaz de seguirnos. Y de repente nos apareció uno de frente por la autopista, ¿eh? Venir de Sandy. Ya me dirás tú, ¿cómo cojones el pavo ese sabía que...? En fin, no sé, no entiendo nada. Sí, pues como vengan a tocarnos la polla cuando yo soy una persona, a saber qué van a conseguir. Pues tocar los cojones a esa persona, Ya, básicamente. Gracias. Poco más. Porque ya me dirás tú, si te secuestran a ti, por ejemplo, ¿qué cojones van a conseguir? Ya. Tocar los Oye, cojones. pero, ¿qué pasó la última vez con ellos? Lo único que pasó con ellos fue que, bueno, empezó todo por una movida con el flaco y unos colegas del flaco que se encontraron con ellos, los otros se lo insultaron y el flaco y estos pues fueron allí a su barrio. Sí. Y después de eso, pues nada, pidieron disculpas por haber insultado y tal cual, pero al día siguiente vinieron con... Eran 20, vinieron aquí a decir que bueno, que no podían quedar así las cosas y tal. ¿Qué dices? Sí, Madre mía. sí, bastante raro todo. Sí. Y nada, pues tuvimos un encontronazo con ellos ahí en la tienda de ropa y después de eso pues los fuimos a buscar y palmamos nosotros, las cosas como son, tenemos muchas armas. Pero bueno, se ve que siguen así, que quieren que pidamos disculpas y si no pedimos disculpas pues se van a seguir tocando los huevos. Que quieren que pidamos disculpas. Están flipando. Sí, ya ves, yo no entiendo nada. Nah, Pero bueno, pesados. entonces mañana cuando se enteren el flaco y cada esto, pues no creo que le haga mucha gracia. Porque son muy listos, claro. O sea, encima que no disparen aquí, es que... Ya, claro. Tócate. Vinieron a disparar al barrio, claro. Bueno.
Bueno, de eso no los culpo porque el flaco y este también le fueron a disparar a su barrio. Bueno. Bien, Ya, yo no los culpo por eso, sé que es un mal Claro. timing, pero bueno. Es que nosotros somos 3 solos, no podemos hacer nada, yo no lo puedo hacer frente. A mí me gustaría que fuéramos más y poder hacer un PvP guapo. Pero somos 3 solos, tío. Y no puedo hacer nada, tío. No podemos hacer nada. Estamos en la mierda. No tenemos ningún chance. Yo no sé cuántos serán ellos, pero imagino que serán muchos. Viendo que había uno en el quad, otro en una moto y en el coche, que creo que venían 2, ya son 4. Si no tienes cojones al trabajo, yo me voy a dormir, ¿eh? Estoy hasta los cojones, estoy ya que me caigo. No es cojones, es que los barrios se respetan, coño. No van a entrar, no deberían. Sí, pero bien que disparan. Pues voy Ya, a ser bueno, yo mismo el desde suyo. Bueno, haz lo que tengas que hacer. Relájate. La puta cabeza. Sí, estaría guapo, pero bueno, es que por horarios no coincidimos, yo qué sé. Es lo que hay. Y por la tarde nosotros los respetamos, que nos encontramos con muchos por ahí sueltos y no hacemos nada, Estamos respetando y... Madre porque mía, sabemos por lo dicho, precisamente yo me voy a eso. dormir, Pero bueno, Estoy ya que me caigo sueño. Ya Tú ya que te iba a llevar, que vendiera eso último y te iba a decir gallego. Me voy a dormir. ya coincidiremos. No te No preocupes. quiero, no, porque viendo la que era, digo, ya comprar, ya ir a robar a Badulac y tal no da tiempo. Además ahora viene el Te reinicio. vas a quedar sola. Ya, y para que me hagan algo. Manda un mensaje por grupo por si despierta a alguien que sepa que tenga cuidado. Sí, eso es verdad. Chica seguramente despierte, Por eso mismo digo. Pero bueno, ya coincidiremos, Bruno. Al final es cuestión de tiempo. Algún día coincidiremos varios. Y habrá algún PvP guapo. A mí me mola. Joder, que haya piques guapos me mola. Siempre y cuando sea de forma pues lo sana. dicho, Ya te me digo, voy a a mí dormir, ¿eh? la toxicidad no me mola. Buenas noches, anda. Venga, hasta mañana. Descansa. Venga, Fari, descansa. Antes de irme, ¿alguien tiene hambre? Sí, yo no tengo comida. Toma, Dale. yo te doy. ¿Tienes ganas, bebé? No, eso no. ¿Y tú, gallego? No, estoy bien. Muchas gracias. Pues me bebo yo, para que se ponga malo. Pues nada, me voy a dormir. Venga, hasta mañana. Venga, descansa. Pues es inevitable que haya conflictos. Cosas como son. Pero... Ya, pero que A ver. encima cobardes. Bueno... También fue mala suerte que justo nos pilló aquí a todos durmiendo. Ayer éramos a estas horas, creo que, no sé, 8 o 9. 12. 12, pues mira. Sí, sí. Claro, es que ayer éramos la hostia de ellos. Hoy, pues nada, estamos tú y yo ahora, ya ves. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer, sabes? O sea... No, es que... Qué graciosos. Sabes lo que va a pasar si salimos. Sí. Nos vamos a Pero encontrar es con que- ellos y se va a liar. Pero es que... ¿Qué? ¿Nos vamos a dormir? ¿Nos quedamos aquí? No. Es que claro, es la rabia. Es que... Bro, no... Me da la puta gana, sinceramente. Quiero vender. La verdad. Estaba muy chill. Sí, eso es lo que me apetecía a mí, vender de chill, tranquilamente, sin... Tal, pero ya ves. Voy a dejar la pipa. Sí, mejor. Ah, yo ya la dejé. Bueno, con un cuchillo. El kit, la ganzúa. Que ni plantar, porque ¿qué hago ahora? Pues, si me voy al monte y me cruzo con ellos, con todo el cargamento encima, ¿qué? Se lía parda. O sea, estaba pensando yo que por poder podríamos ir a plantar de chill, pero es que basta que tal para que nos encontremos con ellos por ahí. Claro, Y sí, no. con toda Lo la hierba roben encima, todo. ¿viste? Sí, Mamá. sí, no.
sé, tío. Que igualmente, que a lo mejor estamos vendiendo y nos vienen. O sea, si nos encuentran, ya tenlo seguro. O sea, que no nos van a dejar tranquilos. Pero bueno, así es la vida. Que sea. Sí. Voy a coger 5. ¿De hierba? Sí, yo voy a salir. A ver qué pasa. Bueno, ten cuidado. Cualquier cosa te estoy en radio. Sí. La van a secuestrar, pero bueno. No pasa nada. Poco van a poder rascar. La pobre chavala no tiene ni idea de nada. Muy nueva. Pues nada, se viene el reinicio. Voy a esperar un poco más porque está ella por ahí ahora sola, pero yo creo que después del reinicio ya me voy a dormir. Yo solo por ahí poco puedo hacer. Viva. ¿Estás bien? Ya he vendido los 5, no han venido nadie. Perfecto. Cuidado. Ah, eres tú, coño. No, ahora no van a hacer nada. Pues nada, yo qué sé, habrá que irse a dormir o qué. Sí, supongo. A mí me apetecía vender un poco de chill, pero estoy bastante cansado, la verdad. Como para que me vengan a tocar los huevos, la verdad. Ya. Sí, la peña, yo flipo. Bueno, Iris, pues nada. Pues nada. Que no queda otra que relajarse. Sí. Mañana es otro día, mañana ya se verá qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Descansa. Venga, anda. guapo. Hasta mañana.
Bueno, chavales, pues nada, yo me voy a pirar ya. Voy a dormir. Que ahí poco podemos rascar ya. Y estoy cansado, llevo 10 horas y media de directo, estoy reventado, la verdad. Me apetece dormir. Así que nada, mañana más y mejor. Mañana ya veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Venga, chavales. Bye, bye. X, como de este apelo. Mulder me ayuda y Scully flipa al verlo. He sido abducido, algún poder se me había concedido. Iba por ahí con un dedo encendido. Los rayos ultrasónicos me dejan aturdido. Podía rescatar algún gatito perdido. Tutu Power había nacido con un chaleco preparado contra odio comprimido, con una capa mágica que se mueve con sigilo. Ten cuidado, villano, que te vigilo. Le llamaban Tutuman. La gente le quería, los villanos odiaban. Le llamaban Tutuman. La gente le quería, tía. Le llamaban Tutuman. La gente le quería, los villanos odiaban. Le llamaban Tutuman. La gente le quería, tía. Con Life, cabrones, empezamos desde cero. Los auténticos superhéroes han vuelto. Tutuman es un experto.